la transmisión de un campeonato, una fecha más de este campeonato Senior 2026. El día de hoy, sábado, ya estamos con todo el equipo de Pulses por Más para que podamos sobrellevar la transmisión de este campeonato. El día de hoy se está jugando el primer partido. El equipo de Arsenal está ganando su partido a San Isidro. Primer partido de esta jornada de hoy sábado. Equipo completo ya de Pulse por Más. Acá en la cancha del Sport Upona el día de la fecha para esta jornada de cobertura el día de hoy sábado aquí en esta comunidad. Ya está con nosotros el compañero Blas Antonio. Vamos a llevar ya su salud. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, muy pero muy buenos días, ya prácticamente una buena siesta para toda la gente que están prendida a Pulses por Más, a todos los seguidores de esta página deportiva. Como bien lo está mencionando Gilberto, estamos ubicados aquí en la cancha del Sport Club Upona, comunidad que lleva el mismo nombre del club también. Y el primer partido que ya se está disputando, está jugando Arsenal, lo está derrotando 1-0 al Sport San Isidro en este campeonato senior Copa en este caso senior de Iribucuá 2026 en su segunda temporada, torneo clausura. Entonces hoy con este partido justamente arranca esta tercera fecha de este campeonato muy apasionante y lo está ganando parcialmente el conjunto de Arsenal, que ya tuvo también algunas oportunidades en este segundo tiempo, principalmente de ampliar la cuenta, pero el partido está 1-0 Gilberto Brites. Asimismo, el primer partido que se está jugando, ya tenemos el segundo tiempo ya que se está jugando este partido donde está ganando 1-0 el equipo de Arsenal, Blandón. Sí, asimismo, con el gol de Juan Velázquez, el número 10. Está derrotando 1-0 cuando San Isidro va preparando cambio. Ingresa Peralta, camiseta número 7. Deja el gramo de juego el jugador Gaona. Víctor Gaona deja el gramo de juego y a la cancha Félix Peralta, Gilberto Sí, Brites. es el cambio que realizó el equipo de San Isidro entonces en esta segunda etapa. Ingresó Peralta por Gaona, es el cambio que realiza el equipo de San Isidro. Se prepara también Nicolás, el 26, el jugador de la representación de Arsenal. Nicolás Aguilar es Sí, el que se va listando también como posible cambio en este segundo tiempo. Partido continúa 1-0. Momento de hidratación también en esta jornada de hoy. Una siesta maravillosa, más que especial para la práctica de fútbol, sí, sí, Gilberto, ¿eh? agradable. Hay un vientecito también a esta hora de la mañana, viento agradable en este caso, donde se presta bastante para la práctica del fútbol el día de hoy. Si es que este es el primer partido, después ya vamos a estar repasando todos los partidos que vamos a tener el día de hoy, los resultados, la tabla y todos los partidos de esta jornada. Sí, así mismo, Gilberto. Bueno, estamos ya con las imágenes aquí desde este escenario de juego, ¿eh? Bueno, ahí está. No pudimos hace rato ya transmitir desde los primeros minutos. Importante aclarar también a la audiencia que siempre está expectante, hasta inclusive muchos nos preguntaron ya en nuestro número privado también, Edison, de, de la tardía en este caso. Es el tema de internet acá el inconveniente. Gracias al señor Ayala, que también está cooperando con nosotros para que podamos ya salir en perfectas condiciones también en esta jornada de hoy. Y ya las imágenes creo que va mejorando bastante ahora, ¿eh? Así es que muchísimas gracias a la gente de esta comunidad principalmente que está también colaborando con nosotros para que podamos llevar los pormenores de esta tercera fecha de esta competencia, de este torneo, de este campeonato senior de Gribucuá 2026, el segundo campeonato del año. Asimismo, el segundo campeonato que arrancó recién también esta temporada, este segundo campeonato de la temporada en este caso, la tercera fecha recién
de la temporada. Esta temporada en este caso, y se está jugando la fecha 3 el día de Blanton. Sí, busca San Isidro el empate. Gana 1-0 Arsenal. Va a salir desde el fondo el zaguero central Cándido Florentina. Con la pierna derecha, saca largo. Que peina es el defensor. Ojo, se complica aquí. Va para el segundo. Está el remate afuera. Cantero se pierde el segundo. Bueno, pide disculpa ahí a sus compañeros porque era una clara de gol. Gilberto totalmente solo definió mal Cantero. Sí, mira que muchas oportunidades ya de gol está desperdiciando el equipo de Arsenal. De vuelta, Cantero tuvo una oportunidad aquí para ampliar la ventaja a su jugador, pero no pudo hacer el gol el jugador Cantero. Sí, estuvo cerca del segundo. Arsenal, es la segunda vez que Cantero está desperdiciando. Sensación de gol muy clara, porque en el anterior le quedó para su zurda y bueno, la pierna menos hábil también creo que por eso no pudo definir de buena manera. En esta sí para la diestra, para su derecha, pero el remate fue encima del horizontal. Y bueno, sigue 1-0 y sigue también esa ventaja mínima para San Isidro para buscar el empate. Va San Isidro con todo ahora, buscando la paridad. Araujo trata también ahí Monjes. Va quedando para León ese esférico. Adelanta esa pelota para Arzamendia, este que carga. Busca Jiménez dentro del área. Saca como puede otra vez recuperar San Isidro. Va San Isidro empujando, presionando también con muchos hombres. Busca Peralta. Ahí presiona Monjes. Ya saca Arsenal. Balón para Cantero. Se le fue la pelota. No pudo dominar. Servicio manual que ya lo va cumpliendo. Este es el número 24, va jugando. Balón hacia la punta izquierda. Peralta. Saca como puede. El jugador César Pereira, a un costado será lateral. Será balón para San Isidro. Con muchos hombres va inclinando la cancha a su favor el equipo que pierde 1-0 Gilberto. Y sí, hace rato ya que se mantiene ahí y está buscando el empate en el partido que merecidamente está buscando el equipo de San Isidro. Falta, dice el árbitro. La falta fue del atacante en perjuicio del defensor. Será tiro libre de salida que favorece al equipo de Arsenal. Ahí protesta justamente el jugador Peralta, el infractor. El árbitro ahí se acerca justamente para consultar al jugador que está extendido. Ahí es el número 11, Néstor. Néstor. A ver, el Rotela, número 11, creo. Rotela, sí. Sí, Está sentido Gilberto. Ya se va recuperando lentamente. así mismo. Se va recuperando a poco también. Partido, segundo tiempo, que sigue ganando 1-0 el equipo de Arsenal. Este es el primer partido. Después, a continuación, se viene el partido entre el equipo de Alemancué Palomita versus el Manchester, equipo de Manchester, ¿no? sí. Que hasta aquí Alemanque no sumó todavía a 3 y Manchester que la fecha anterior tuvo un empate. Bueno, dos equipos que necesitan triunfos. Se Sí, va a sí, enfrentar entonces. así es. Saca Florentín. Va otra vez presionando a la gente de San Isidro. Peralta, atención con esta jugada. Sale Néstor Velázquez en la marca. Se cae Néstor. El árbitro dice no pasó nada. Será saque de meta, saque de portería para el equipo de Arsenal que continúa con este resultado 1-0. Sí, y que está sufriendo porque no hace. Cada vez que tiene oportunidad de contragolpear, pero no está haciendo el segundo gol que tiene que hacer ya hace rato el equipo de Arsenal que está desperdiciando oportunidades. Y San Isidro que está buscando también su gol. Y sí, creo que si encuentra una oportunidad no va a perdonar el equipo de San Isidro también. Otra vez Outside. Cantero se arremete, consigue este servicio de esquina. Bueno, el arquero que protesta y Sí, por protestar gana vio la la tarjeta. tarjeta de amonestación. Así mismo. No quiso aceptar lo que es el tiro de esquina, por ende gana la tarjeta amarilla el arquero. Será servicio de esquina, punta derecha, ya lo va cumpliendo. Balón para Patricio Toledo. Clemente, Cantero que cruza, balón arriba. Atención, el defensor que pifia, pero estaba atento el arquero Villar, guardameta de la representación de Arsenal que ya va sacando con un pelotazo largo. Recupera el jugador de San Isidro. Este es León. Diosnel va jugando. El partido continúa 1-0. Ya tramo final de este segundo tiempo y de este partido. León, ahí está Diosnel.
Ahí la marca de Pereira. Intenta cooperar también el jugador Adilio Ramón López. Será lateral defensivo que favorece al equipo de Arsenal. El equipo Granate. A ver, lateral le indica también allí. Bueno, quiso cobrar falta. El servicio manual que ya lo va cumpliendo también el jugador de Arsenal. Recupera San Isidro. Jiménez. Este es León. Pase no estuvo bueno. Recupera aquí Sergio Florentín. Presiona bien el equipo de San Isidro. Se manda en ataque. Atención con este avance. Va San Isidro dentro del área penal. Penal, dice el árbitro. La falta fue dentro del área, Gilberto. Sí, mira que hace rato ya viene buscando San Isidro las oportunidades. Aquí sí le cobra el penal y va a tener a favor el equipo San Isidro de empatar el partido antes que se termine este encuentro. Va a tener la oportunidad del empate el equipo de San Isidro Blas Antonio. Sí, señor. Buena chance para el empate cuando ya estamos entrando en la recta final de este compromiso y esta posibilidad. Mira que hace rato ya está buscando San Isidro también y Arsenal no aprovechó las oportunidades que tuvo en su momento. Sí, y esta posibilidad para el empate a favor del equipo de San Isidro. Veremos quién va a ser el encargado. Vamos a ver quién remata para la representación de San Isidro. Señoras y señores, penal para el elenco del representativo de San Isidro para tratar de empatar el partido, Gilberto. Bueno, ahí está, camiseta número 18. Es el que se prepara, es el 18. Atención, el remata al arco, gol. Gol de la representación del Sport San Isidro. Lo hizo Osmar Olmedo. El remate con mucha precisión, en este caso en una esquina, Gilberto, prácticamente al techo del arco también. Buscó el ángulo superior izquierdo. Vamos a ver de vuelta la reiteración. Ahí está, acarició esa pelota con ese pie derecho. Abrió esa pierna justamente para que pueda meter prácticamente en el ángulo. Qué golazo de penal, lo empata San Isidro. El partido ahora está 1-1. Sí, imposible para el arquero también. Ese penal de Olmedo pateó bastante bien. Juega adentro esa pelota. El empate del equipo de San Isidro antes que se termine la segunda etapa. Sí, señor, lo empató el equipo de San Isidro, minuto 23, la paridad. 1-1 el partido. Ahí ya va sacando. Otra vez. Balón por elevación. Saca como puede la defensa de San Isidro. Velázquez era el jugador. En este caso el jugador. Bueno. Néstor Rotela era el que participaba, va jugando con el jugador cantero. Ojo con esta acción, va Arsenal. Otra vez quiere pasar arriba en el tanteador. Se equivoca Toledo. Bueno. Dice aguante al equipo de Palomita. Estamos viendo desde Argentina. Muy bien, saludos a la gente. Desde Argentina está viendo. Sí. Y ya alentando al equipo que va a jugar posteriormente, Gilberto. Así mismo, después de este partido se viene el equipo de Alemanque con el equipo de Manchester. Se enfrentamiento de equipo vecino, en este caso uno de Uranda y otro de Alemanque. Sí, a continuación justamente juegan Alemanque Palomita versus la representación de Manchester de Arenda. Duelo de vecinos, ¿eh? Sí. Lindo partido. Va a sacar desde el fondo Cándido Florentín. Ahí está el pelotazo largo y esto termina, señores. Resultado final. Arsenal 1, San Isidro 1. Sí, mismo terminó el partido, el primer partido de la jornada. Empate. Estos dos equipos, Arsenal y San Isidro, sacan un empate 1-1. Termina este partido. Ya en minutos arranca el segundo partido entre Alemanque Palomita ante Manchester de Uranda. Pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo partido. Ya van a estar, se enfrenta el equipo de Alemán Palomita ante el equipo de Manchester de Uganda. Arranca el segundo partido, Blas Antonio. Segundo partido que estos dos equipos necesitan sumar de a 3 ya para que pueda acomodarse de a poco en la tabla de puntuaciones entre los otros equipos que están ya. Va el remate, gol. Gol de Manchester. David Arendal lo hizo Fleitas. Ahí la defensa que no pudo sacar. La defensa de Alemancué Palomita. Ahí lo aprovecha Fleitas de rebote. El arquero que salía también como para achicar la jugada. Y el gol, señores, de Fleitas, primero del partido, mientras vemos ahí en reiteración. Lentamente esa pelota se fue adentro. Gana 1-0 en forma tempranera Manchester. El partido a través de Fleitas. Sí, arrancó el partido con todo, se fue en ataque. El equipo de Manchester ya consigue el gol. Los primeros minutos. Antes del primer minuto ya marca el primero. El equipo de Manchester que ya está ganando 1-0 su partido. Sí, 1-0. Y fue en el primer minuto. Sí, en el primer Un minuto. minuto, Gilberto. Así mismo. La entendimiento entre los centrales del equipo de Alemán aprovechó esa oportunidad Fleite y marca ya el primero. Ahí va teniendo otra vez la posesión de la pelota. Arsenal pierde. Le digo, el equipo de Manchester pierde ahora. Saca como puede la defensa. Golpe de cabeza. Fue defensivo. Ahí va a quedar para Baez. Gana Cardoso. Se deja para Fleitas. Va con todo otra vez. Manchester busca el segundo. Acosta, segundo en camino. Está el remate que tapó muy bien el arquero. Sí, señor, salió a achicar de vuelta esta vez Milciades Paniagua, el guardameta de Alemancué Palomita, cerca Manchester del segundo, Gilberto Brites. Sí, segundo ataque de vuelta de Manchester, pero esta vez sí estuvo atento el arquero Paniagua, que se quedó con esa pelota que probó buscar el arco el jugador Acosta. Será córner, será servicio de esquina, punta izquierda, favorece al equipo de Manchester. Silva para cumplir el servicio, ya pone esa pelota ahí en el último rincón, pelota que viene, centro arriba, intenta, en este caso Villalba, gana el defensor de la representación de Alemancué Palomita, ahí está Villalba. Ahora para el número 20, va jugando ahí para que pueda tener Luis Legal, pierna zurda. El arquero que acompaña con la mirada también, sabía que esa pelota se iba afuera, dejó salir. Será saque de portería, saque de salida, favorece al equipo que pierde por 1-0. Sí, hasta aquí todos los remates es el del equipo de Manchester que tuvo ya en 3 oportunidades llegar al largo, pero hasta aquí marcó el único en este primer minuto, marcó el primero, y el Lemancuete que todavía no se está acomodando bien la cancha para que pueda tener la oportunidad de ir en ataque también. Asimismo, bien, va cargando de vuelta Manchester. Va saliendo Figueiredo en la marca. Legal, Luis Legal. Deja para Fleitas. Se acomoda, apunta y dispara. Remate se fue abriendo. Bueno, tiene que mejorar algo ahí el equipo de Alemancué Palomita, si no, Sí. esto se puede complicar aún más. Tiene Gilberto, que tratar de salir a atorar un poco más a los delanteros de Manchester, porque los dos delanteros cada vez que tiene oportunidad va a buscar el arco. No hay que dejarle para traerle a estos dos delanteros del equipo de Manchester, pero hasta aquí mejor el equipo, arrancó mejor el equipo de Manchester. Le está costando todavía al equipo de Alemancué de tener un poquito más la pelota. Saca muy bien ahí Anastasio Acuña, va quedando por ahí para Antonio Rivas. Carga Rivas para Arévalos. Corre el número 11, va a alcanzar la pelota, mantiene en juego, sí señor, Arévalos tiene. A ver qué hace el número 11, juega hacia atrás, balón para Morales. Ahí está Morales, va llevándose Férico. Busca a Arévalos, saca Villalba. Va a reconquistar ahí el jugador Acuña, deja para Baez. ¿Baez? No hizo otra cosa que dejar ahí cerquita esa pelota. Entonces ahí Cardoso no pudo también dominar. Se le fue la pelota. Será balón, será, a ver, lateral en este caso. Favorece al equipo de Alemancué Palomita. Ahí va a cumplir Morales. Ya por en juego. Tenta Baez.
Va con todo. Manchester ya buscando el segundo también. Acosta se acomoda. ¡Zurda! El arquero con la zurda le pegó. Acosta. Otra vez Paniagua. Muy buena intervención del arquero. Sí, acá de vuelta Costa tuvo la oportunidad, buscó directamente el arco, pero atento, responde bastante bien el arquero Paniagua. Arévalos va para Alemanque. Va al equipo blanco. Intenta también buscando el empate. Sigue Arévalos. Nadie le acompaña allí. Reconquista otra vez el jugador Leiva. Va llevando el número 18. El 16 era. Ahora Acuña. Anastasio intenta. Deja para Arévalos. Anticipa el número 20 de Manchester. Es el jugador López Lorenzo. Reconquista otra vez Morales. Busca a Leiva. Acuña intenta. Recupera Villalba. Sale con López. Pase errático también por parte de la defensa de Manchester. Complementa Luciano. Leiva presiona. Atención porque va para nada. Mario intenta. Aquí la marca de Blanco. Luis Legal. Lorenzo. Adelanta ese esférico. Busca a Cardoso. Aníbal el que tiene. Va al 24. Aníbal dentro del área. Acomoda para la zurda. Atención. Va con todo Manchester. Buscando con Fleitas. Fleitas juega hacia atrás para Lorenzo. Se acomoda también. Se perfila. Le pega al arco. El arquero de un rebote. Fleitas. Otra vez Paniagua. Cada vez también giganta su figura el arquero de Alemanque Palomita, Gilberto. Sí, acá de vuelta buscó el arco la gente de Manchester, pero hasta aquí se hace figura, ya como vos estás mencionando, el arquero Paniagua en el arco del equipo de Alemanque. Otra vez Cardoso con la zurda, esta vez encima del horizontal. Bueno, está cerca del segundo Manchester, ¿eh? No está ganando pelota la gente de Alemanque, principalmente ahí en la media cancha. Hay que tratar de apretar un poquito más porque de ahí el pase va a lo delantero y la gente de Manchester cada vez que tiene oportunidad frente al arco va a buscar directamente la portería. Saca Silguero como puede. Silguero es el capitán del equipo de Manchester de Villarenda. Este es Lorenzo. Juega con Luis. Legal tiene. Adelanta la pelota. Figueredo anticipa. Saludos a la gente que está compartiendo con nosotros la transmisión en diferentes puntos del país, Gilberto, y en el extranjero también la gente va así mismo compartiendo. Y pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube, a suscribirse al canal y dejar su comentario y compartir la transmisión siempre, que la gente que está al otro lado viendo los partidos. Bien, especialmente va el saludo a toda la gente ahí de la zona de Villarendá, como así también de Alemanque, la zona de Palomita está prendida. La gente acompañando a los equipos, tanto el equipo blanco como al equipo granate. Partido está 1-0, va ganando el equipo de la colonia Villarendá. Este es el jugador Santiago Báez. Gana el servicio de costado. Ahí va a dejar para Arévalos. Servicio manual, lo va a cumplir el número 11. Ya va jugando en forma corta para Leiva. Tiene el 16. Va. Leiva intenta. Ahora queda para el jugador Osmar Rivas. Acuña, Anastasio juega, busca a Antonio. Saca Silguero. Ahí Leiva presiona. Silguero de vuelta. Ahora sí saca largo. Intenta también Cardoso. Anticipa muy bien Morales. Saca un costado. Será lateral para el equipo de Manchester, Gilberto Brites. Así mismo, hacer saque de mano para el equipo de Manchester que sigue ganando 1-0 su partido. Hasta aquí está mejor en cancha. Va teniendo oportunidades también que hasta aquí no está aprovechando también las oportunidades que tiene la gente de Manchester, pero está más cómodo dentro del campo de juego. Bueno, podemos mostrar a los públicos, dice acá un comentario. En el entretiempo vamos a tener, ¿verdad, mi querido director? Para ir mostrando también a la afición que están presentes. Es imposible durante el partido mostrarle a la gente que está alrededor de la cancha. Bueno, vamos Milan, vamos tío Darío, dice también. Milan, ¿qué partido juega? Enseguida con los compañeros vamos a actualizar también. Vamos a actualizar los partidos que tenemos después de estos dos que se está jugando ya. Primero ganó juego de empate 1-1 entre Arsenal y San Isidro. Este está ganando Manchester 1-0 a Alemanque. Bien, gracias Gilberto. Va al equipo de Alemanque. Palomita quiere el empate. Saca Silguero para Villalba. El lateral derecho va teniendo ese esférico. Recupera Arévalos. Traba y gana Arévalos. Le presiona también Lorenzo. Tenta el cambio de frente ahí para que pueda dominar Osmar Rivas. Figueredo. El partido está 1-0. Lo está ganando el equipo de Manchester. Baez levanta esa pelota. Recupera Silva. Silva para Manchester.
Balón que pica va a quedar para el jugador Arnaldo Morales. Recupera Villalba. Paraná el que presiona. Va Paraná, sufre la falta. El número 9. Sí. Es infracción, será tiro libre. Ahí surge la falta Paraná. Va a hacer pelota para Alemanque. Van a estar buscando con la pelota parada el empate en el partido. Ya va jugando en forma corta para Báez. Sale Silva en la marca. Reconquista Silva. Acosta. Rodi Acosta. Va jugando con Aníbal Cardoso. A ver qué hace el 14. Cardoso dentro del área. Se frena ahora. Busca Silva. Intenta anticipar a Báez. Morales. Tensión ahí. Reclama mano. Pero bueno. Claramente se le fue en la mano. Pero no es para sancionar Gilberto. No intencional. Sí, estaba también Pegado al apoyado cuerpo. ahí del piso Sí. y bueno, ahí el impacto. El apoyo, en este caso. Sí, Se apoyó en el piso y eso es imposible de ser mano porque el jugador está buscando sí, mano de apoyo sostenerse. justamente ahí impacto. Así mismo. Bueno, sale Santiago Báez. Ahora Acuña tiene. Otra vez se muestra Santiago. Balón para el número 10. Va jugando para la representación de Alemanque. Santiago Báez. Atención, pierde la pelota. Va Manchester. Busca el segundo. Fleitas busca Cardoso. Vamos a ver. Mantiene en juego. Cardoso levanta el centro para Lorenzo. Baja para Silva. Bien para sacar a Báez. Ahí complementa Figueiredo. Ahora el jugador Rivas. Continúa 1-0. Va ganando el equipo Granate, la representación de Manchester. Balón. Los saltos ahí. Reconquista el jugador Luciano. Silva el que intenta dominar. Lo hizo. Tiene Silva. Silva para Cardoso. Aníbal busca a Fleitas. Balón arriba. Golpe de cabeza defensivo. Ya hubo offside también. Posición adelantada Gilberto Brites. Sí. Ya estaba en offside Fleita. Va a ser salida para Alemanque. Que le está costando encontrar pelota a la gente de Alemanque. Tiene que tratar de tener un poquito más el balón también para que pueda trabajar un poquito la pelota y tratar de ir así buscando el arco a la gente de Alemanque. Pero hasta aquí se hace difícil el partido para el equipo de Alemanque Palomita en este caso en el encuentro. Avanza, atención Alemanque. Bien para la marca aquí el jugador Silguero. Se aproximó ahora el equipo de Alemanque Palomita, Gilberto, con mucho peligro también. Se juega con todo, pero tuvo bien la marca el jugador Silguero. Aníbal Cardoso busca a su compañero Blanco, destapado está el lateral zurdo. Se le fue larga esa pelota, pero de igual manera logró controlar. Se acomoda para su zurda. Atención con este avance, va Fleitas, Fleitas zurda, le pega. Atención, salvó Morales prácticamente sobre la línea de la sentencia Gilberto Brites. Casi el segundo de Manchester. Sí, estuvo cerca de marcar el segundo Manchester. Y cerca del doblete también el jugador Fleita en el partido. Ahí ya ponen en juego Luciano Villalba, balón para Cardoso, Silo ahora. Va otra vez Manchester, Luis Legal. Saca Acuña, Anastasio en la marca ahí. El número 32 sacó a media, queda para el jugador Silva. Este dejó salir para que seas, a ver, corner, sí señor. Servicio de esquina, Gilberto. Sí, el segundo tiro de esquina y para el equipo de Manchester que iba a estar buscando por arriba el segundo gol del partido. Corner, punta derecha. Para Manchester viene el centro, pelota arriba, busca Fleitas. Golpe de cabeza otra vez de Acuña. Firme, sólido en la marca. Aquí ya sale Antonio Rivas. Se frena Antonio con la zurda. Juega, pero anticipa muy bien Lorenzo. Lorenzo para la representación de Manchester. Suelta el pase para Cardoso. Aníbal intenta enganchar. Morales. Bien también para sacarle la pelota. Deja para Arévalos. Camiseta 11 para él. Ahora Leiva. Tiene Leiva, el 16. Va jugando hacia el costado derecho, donde está el jugador Rivas. Intenta escapar de la marca. La marca fue de Blanco. O es, en este caso, la marca es de Blanco. Ahí ya sale con Luciano. Montiel. Participa Acosta. Ahora la tiene Legal. Silva. Se encuentra aquí los volantes centrales. Fleitas intenta. Balón para Lorenzo.
Mira el área Lorenzo. Juega para Cardoso. Atención, intenta dominar. Le encima la marca. Le incomoda al delantero, en este caso Báez. Y será salida, sí señor. Saque de salida para la representación de Alemancué Palomita. Y es momento, si es que tenemos, compañero, podemos mostrar también los partidos. Sí. En este caso ahí en pantalla para que la gente pueda también tener ahí a la vista los partidos, las puntuaciones, para que podamos compartir. Ahí vemos que el primer partido ya finalizó San Isidro y Arsenal terminó 1-1. Y este es el segundo compromiso que estamos viendo, Alemancué Palomita versus Manchester de Villarenda. Y un poquito más tarde juegan la representación de Griboucoa versus Real Madrid. Poquito más tarde, Independiente Ciudad Nueva, Villarenda, el conjunto albirrojo va a jugar ante el equipo de San José Obrero. Los partidos programados también, señoras, señores, en esta jornada de hoy. Y los demás partidos a continuación, el 15 de agosto va a estar jugando ante el equipo de San Juan FC. Y se cierra hoy con el partido de Milan versus Libertad. Y libre hoy vamos a ver también, porque cada jornada hay un equipo, sí, y es Upona, Gilberto. Upona es el equipo libre. Ahí está entonces los partidos durante el día de hoy. Todos los partidos, en este caso, la tarde de hoy. Y hoy está libre el equipo albiceleste, el equipo del Sport Upona. Entonces está libre en este caso. No va a estar participando el día de hoy. Bueno, y en el entretiempo, Gilberto, vamos a mostrar ahí también en la pantalla las puntuaciones, porque ahora ya está por reanudarse el juego. Así mismo, ya han sido todas las informaciones en la pantalla. Bueno, esto va a continuar tras ese minuto de tregua en el partido, esa pausa para la hidratación. El cooling break. Sí, señor. Bueno, sí, pero quedó ese, ¿verdad, sí, Gilberto? Porque es tiempo de hidratación. El cooling break viene de la Premier League. Ese viene de la Premier. Se implementó en el Mundial, el famoso cooling break. Bueno, sale Leiva. Sale Alemancué Palomita desde su arco. Presiona Arsenal, sigue. Bueno, ahora recupera el conjunto Granate con Cardoso. Presiona Figueiredo también el 24 por ese sector del campo de juego. Va Cardoso, continúa con ese esférico. Suelta el pase ahí para Costa. Pase corto. Silva intenta. Deja para Lorenzo. Le pega López. ¡Qué golazo! Gol de Manchester de Villarenda. Lo hizo Lorenzo López, sí señor, pero qué tremendo golazo. Sí señor, ahí en el ángulo superior derecho del arquero Milciades Paniagua para que amplíe la diferencia. Manchester de Villarenda por Lorenzo López. 2-0 lo está ganando Gilberto Brites. Sí, un golazo de Lorenzo López que viene buscando ya hace rato su gol también. Esta vez sí pudo dar dirección a esa pelota y dar directo al ángulo del arquero que defiende en la portería de Alemancué. Golazo de López, golazo de Manchester 2. El equipo de Alemancué 0. Sí, soberbio el remate de Gilberto Brites. Sí. En el ángulo superior derecho. Imposible ver al arquero. Ahí donde es difícil para llegar a un portero. Sí. Y además fue fuertísimo el remate también. Sí, Lorenzo López Velázquez amplía para el equipo de la representación de Manchester. Ojo con esta acción porque va por el descuento. Alemancué Palomita se equivocó para nada en esta. Bueno, quería también Rivas, pero no pudo sacar provecho de esta buena jugada. Ojo otra vez, Manchester está en offside. Sí. Banderina arriba. Mira que Alemancué intenta, pero falta alguien más ahí arriba para que pueda tratar de aguantar un poquito más con la pelota y así de esa manera buscar el gol también, pero hasta aquí le está costando mucho
al equipo alemán, que tener mucho tiempo en la pelota y además frente al arco que defiende Ibarra, que está tranquilo en su portería. Va por el tercero, atención, el arquero salva, otra vez Fleita intenta, bien Báez en la marca, se salvó de vuelta Lemancué Palomita, no está pasando bien en este compromiso sobre 20 Sí, minutos está de la etapa sufriendo, inicial. está sufriendo la gente de Alemán. Mira que por el arquero este partido ya hace rato no está perdiendo más con muchos goles el equipo de Alemán, porque hasta aquí bastante bien el portero. En los dos goles es imposible para el arquero, pero el resto está atajando todo el portero Paniagua. Jacinto Ibarra en el que saca el arquero. Montiel complementa, queda para Lorenzo, el autor del segundo gol, el autor del golazo para la representación de Manchester. Luis Legal va jugando con Silva. Raúl deja para Luis. Legal intenta, la marca ahí. Arévalos queda para Báez. Leiva ahora. Osmar Rivas. Tiene Rivas. Osmar se muestra a Antonio, balón para él. Anticipa muy bien. Lanzándose prácticamente al piso, saca Luciano Montiel. Figueredo levanta la pelota. Quiere Osmar. De rebote para Villalba. Esta que saca. A ver, balón para Báez. Saca Ismael Báez. Silva ahora. 2-0 está el partido sobre 21 minutos de este compromiso en la etapa inicial. Estamos en vivo por Pulsa por Más. Cardoso se muestra Acosta, balón para él. Gira bien Acosta, a ver qué hace Acosta. Elude la marca. Se repone también el jugador Lorenzo. Se cae Lorenzo, sin falta dice el árbitro. Limpiamente le quita Arévalos. Ahora Antonio Rivas, pica Rivas, intenta ganar en velocidad. Bueno, le frenó con falta Gilberto. Bueno, y la amonestación para el 29. ¿O es para legal? A ver, tarjeta amarilla para el jugador de Manchester. Sí, ilegal. Ya está con tarjeta amarilla. Será balón, será tiro libre. Posibilidad de cargar para el equipo de Alemancué Palomita. Sí, a ver qué pasa. Ojalá que, o sea, que capaz que tenga la oportunidad de hacer el descuento para que pueda meterse vuelta en el partido Alemán. El centro, cabeza y gol puede ser una buena alternativa. Depende mucho. ¿Sí? Le encargó que levanta la pelota también. Arévalos, pierna zurda. Atención, pica la pelota en las manos del arquero. El arquero Jacinto Ibarra abraza la pelota y se queda con ella. Muy tranquilo el día de hoy el arquero Ibarra. Y va sacando el arquero. A ver, el árbitro hace sonar el silbato. Hubo falta, dice. Sí. Tarjeta amarilla. Sí, cobró falta. Bueno. El tiro libre él ya lo va cumpliendo. Luciano, el que le devuelve la pelota, va a quedar para Blanco. El lateral izquierdo, Fidel Blanco, pisa la pelota y juega hacia atrás para Luciano. Pierna zurda, saca la pelota. Recupera Leiva para Arévalos. Este es Anastasio Acuña, el capitán del conjunto Alemancué tiene. Descarga para que Morales pueda tener. A ver cómo cruza. Cruza a media altura, saca Silguero. Lorenzo intenta complementar otra vez, recupera Morales. A ver qué hace el número 39. Morales. Sigue Morales. Ahí la falta, sí, le comete infracción al marcador. Y será tiro libre defensivo que favorece al equipo Granate de Manchester. Así mismo, intentó irse un poquito, pero hizo la falta en ataque la gente de Alemancué. Y Manchester, que ya sale rápidamente. Silguero, el zaguero central, capitán del conjunto de Manchester, saca, le devuelve aquí el jugador Báez. Morales intenta, Luciano Villalba es el que tiene. Silva, Leiva roba la pelota, atención, va hacia la punta izquierda, se acomoda para su zurda, a ver cómo cruza Leiva, sigue con la pelota, intenta, bloquea, forma oportuna Lorenzo también. Bueno, va a ser lateral, cerquita al banderín del córner. Sí, va a ser pelota, saque lateral, partido que sigue 2-0. Arévalos para cumplir, ya va jugando con Leiva. Pierna derecha, Silva pone la pierna derecha también. Ahora va a sacar, se complica allí, Arévalos recupera. No pudo cruzar bien también, queda para Leiva. Va jugando con
El jugador Osomar Rivas de primera, así como venía, le pegó el número 10, Santiago Báez. No pasó nada, Gilberto. Sí, y fue lo último de esta primera etapa. Resultado 2-0 está ganando el equipo de Manchester. Pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo, Manchester, Alemanqué, Manchester, donde el equipo de Manchester de Arendal que está ganando 2-0 su partido en la primera etapa, los dos goles, uno que marcó Fleita y el otro que marcó López. Con ese resultado está ganando por 2-0 el equipo de Manchester, Alemanqué Blas. Bien, gracias Gilberto. Señoras y señores, arrancó el segundo tiempo. Los goles, como bien lo está mencionando Gilberto, de Fleitas al minuto del partido en la primera etapa, a los 1 minuto. Y después amplió Lorenzo López para el segundo tanto. Este Lorenzo era el que jugó con Villarenda, ¿verdad, Gilberto? Si no me equivoco. Lorenzo López. El hermano de Antonio Vamos a sería. corroborar eso. Antonio López. No puedo decir que sí porque no sé sinceramente. Sí, muy parecido físicamente, por eso quería confirmar. Bueno, sale el equipo de Manchester. Atención. Pase muy largo. Saca Milciades. Paniagua. Queda para Anastasio Acuña. Este que levanta, centro arriba. Saca como puede. Con la zurda ahí el jugador. Luciano Montiel. Balón que pica. Va a quedar para Cardoso. No salió todavía el esférico. Ahí está Cardoso. Acosta. La marca de Antonio. Antonio Rivas. Camiseta número 7. Acosta juega para Blanco. Lateral izquierdo. Habilita a Silva. Baja muy bien con el muslo. Ahora recupera Acuña. Anastasio va jugando para Santiago. Santiago Báez pisa el esférico. Logró puntear aquí Silva. Va a ser córner. ¿Será servicio de esquina? Bueno, porque punteó el defensor, sí. Será córner para el equipo de Alemanqué Palomita. El primero que va a conseguir el equipo de Alemanqué. El primer tiro de esquina para Alemanqué en el partido. Y va a tratar de buscar el descuento por arriba. Santiago Báez va acomodando la pelota en ese último rincón del campo de juego. Ya autoriza el juez. A ver cómo carga, a ver cómo envía el centro. Arriba la pelota en el área. Atención, la defensa que saca queda para Báez. Ahora sí, Lorenzo López el que saca. Intenta Osmar. Recupera Cardoso. La marca de Figueredo sigue Cardoso. Va Cardoso hacia la punta izquierda. Sale a la marca otra vez Figueredo. Silva ahora. Silva para Fleitas. Rubén Fleitas. Atención con la zurda. La deja para Silva, este que le pega. Pega la humanidad de Figueredo en este caso. Antonio intenta, la marca Silva, será balón para el equipo de Alemanqué Palomita. Vamos a tener cambio, Gilberto Brites. Sí. Va a haber cambio. Va a ingresar Bogado. Vamos por quién. Por Luciano Montiel. O Villalba en este caso. Villalba. Luciano Villalba se retira e ingresa por el Melanio Bogado. Fidel Blanco por Gonzalo ingresa por Fidel Blanco. Ahí está entonces Adelio Barrios por Fidel Blanco. Los cambios para Manchester. Dos cambios entonces, Gilberto. Sí. Adelio Barrios. Así es, Adelio Barrios y Melanio Bogado. Si los que ingresaron y que se retiraron fue Fidel Blanco y el otro Villalba. Bueno, Luciano Villalba, Fidel Blanco, los que dejan el gramado de juego. Va a ser córner. Dice el árbitro, reclama falta a la gente de Manchester también. No pasó nada, va a ser servicio de esquina. Córner punta derecha para el equipo de Manchester de Villarenda. El Alemanqué Palomita que mueve banca también. Se prepara Agustín León como posible cambio. Ahora sí se va a autorizar el servicio de esquina. Lentamente se va Lorenzo para ejecutar el córner. Córner punta derecha. Favorece a la representación de Manchester. Bueno, ya se va a autorizar el cambio antes de este córner, Gilberto Brites. Ingresa, se retira el 10. Ingresa por el León en este caso. Sí, va a ser el que se retira. Bueno, sale Santiago, ingresa Agustín. Sale Báez, ingresa León. Cambio en el conjunto de Alemanqué Palomita. Ahora sí se va a autorizar el servicio. ¿Cómo viene el centro? Veremos. Bueno, otra vez reacomoda la pelota el jugador Silva. Ahora sí, todo ok. Viene el centro, pelota arriba, cerrado, se fue afuera. Será saque de meta, saque de portería para el arquero Milciades Paniagua. Sí, no pasó nada en ese tiro de esquina. Ahora va a ser salida para Alemanqué, que necesita ya hacer rápido el descuento para que pueda meterse vuelta en el partido.
Este Silva busca Fleitas, Figueiredo en la marca. Otra vez presiona el equipo de Manchester. Figueiredo pone la cabeza allí, le comete falta, sí. Levantó las piernas, una jugada peligrosa allí. Es el que cobra la infracción del árbitro. Será tiro libre de salida para Lemancué Palomita. Así es. Partido que se hace ya con mucho corte ya en esta segunda etapa, en este caso. Manchester que ya sacó ventaja y de a poco también Alemán trata, pero no encuentra todavía el camino correspondiente para que pueda buscar y tener pelota frente al arco para que pueda buscar el descuento. Tiene Antonio, va Rivas, busca Paraná, saca como puede Luciano, Osmar, otra vez Luciano Montiel. Ahí salta y gana el jugador Silva. Fleitas, Rubén juega, deja para Cardoso. Otra vez Fleita. Buena pared allí. Atención porque avanza Manchester. Viene la marca sólida ahí el jugador Rivas. Le golpea después, termina ganando. Saca con la derecha, balón arriba. Después se viene otro gran partido, digo. Partido que promete bastante también, Gilberto. Juegan Real Madrid, Uruguay. Es el siguiente partido. Sport Uruguay ante Real Madrid. Lindo partido también. Se enfrentan en el tercer partido. Sí, también duelo de vecinos ahí del casco urbano de Uruguay. Son los dos equipos, Gilberto. Así es. Lindo partido. Bien, será tiro libre para Manchester. Silguero dispuesta a tirar. El capitán va al envío en el área, centro arriba. A las manos del arquero Milciades Paniagua. Seguro, no dio rebote. Ya sale jugando con León. A ver qué hace León. Recupera Acosta. Va Acosta, atención, intenta sorprender al arquero que estaba mal parado, Gilberto. Pero se repuso el arquero. Así mismo, estuvo atento el arquero. Buscó directamente el arco Acosta de vuelta, pero atento Paniagua. Partido. Bueno, creo que fue oportuno otra vez también. El arquero se repuso porque medio perdió el arco, perdió la ubicación en este caso del arco. Pero se repuso. Bueno, ahí está. Ahí estuvimos viendo otra vez la reiteración de la jugada también. Hubo falta, dice el árbitro aquí en esta jugada. Será tiro libre para el equipo de Alemán-Cue Palomita. Y es una muy buena posibilidad. Y es un buen momento también para el descuento, Gilberto Brites. Sí, una gran oportunidad. Y si hace el descuento, se mete de vuelta en el partido Alemán-Cue. 2-0 está el marcador a favor de Manchester. Posibilidad del descuento para Alemán-Cue, que envía el centro en el área. Atención, el cabezazo. Termina sacando. Ganó Paraná en el área. Cabeceó. Y el arquero sacó cuando ese balón tenía ya destino a red. Gilberto ahorita. Vamos a ver otra vez la reiteración. ¿Quién fue el que finalmente sacó? El defensor el que sacó, ¿eh? Sí. Fue Lorenzo. Sí. Fue López el que sacó la pelota. Sí, porque el arquero salió mal, había sido, y después termina sacando su compañero, el defensor, en este caso al córner. Casi el descuento para Alemán-Cue. Sí, una pelota parada, casi consigue el descuento el equipo blanco. Sí, señor. Me quedé con las ganas de gritar el Mira gol de Alemán-Cue también, que Gilberto. Alemán-Cue hasta aquí en 3 fechas no hizo goles. No hizo goles todavía el equipo Alemán-Cue Blas Antonio. Sí, y por eso me quedé con las ganas de gritar el primer grito sagrado de Alemán-Cue Palomita, pero no pudo ser. Atención, va Manchester, está el tercero, el arquero de rebote. A ver si evita, sí, evitó el jugador Antonio Rivas, casi el tercero en esta. Estuvo cerca allí. Rivas, si no estaba el tercero del conjunto de Manchester. Mira que Manchester se juega vuelta, pero estuvo atento la gente de Alemán-Cue. Sí, casi fue autogol del jugador de Alemán-Cue. Bueno, ya sale jugando Luis Legal. César Costa aguanta bien, gira y va el 29. Balón para Cardoso, tercero en camino. Va Cardoso, bueno, se equivoca Cardoso, pero la jugada ya no valía también. Estaba ya en offside. Sí, quedó enganchado en offside Cardoso. Va a ser salida para Alemán-Cue, que de a poco va sufriendo de vuelta en el partido. Ahí vemos en reiteración de vuelta la jugada. Bueno, era para la zurda. Intentó definir con la derecha, pero la jugada no valía. Bueno, ahí ya va sacando Milciades Paniagua. Ese frigo pica ahí dentro en el medio terreno. Va quedando ahí para el jugador
Melanie Bogado recupera el capitán del conjunto de Alemancué. Rivas levanta la pelota. Golpe de cabeza. Pone el pecho ahí el jugador. Báez descarga para León. A ver qué hace Agustín. León ante la marca de Silva. Gana el de Manchester. Sale con Melanie Bogado. Melanio se equivoca. El grito por parte del capitán también para su compañero. Sí. El famoso grito del capitán en el partido. Este es Lorenzo. Intenta escapar de la marca. Va dejando ahí para Delio Barrios, el que ingresó en este segundo tiempo. Ahora Silva. Bueno, Silva gira ante la marca de Arévalos. Barrios de vuelta. Silva, la pared. Otra vez Manchester se posiciona en zona antagónico. Atención, sale el arquero. El arquero que saca muy bien, porque si no se arremetía otra vez Acosta. Responde Alemancué. Atención con esta pelota muy larga. No pasó nada. Será saque de meta, saque de portería para Jacinto Ibarra. Sí, va a ser pelota en salida para Ibarra. Para Jacinto Ibarra en este caso. Manchester que sigue ganando 2-0 su partido. En la primera etapa los 2 goles de López y de Fleitas con los goles en la primera etapa el equipo de Manchester. Y este segundo tiempo trató un poquito más de ir por delante el equipo de Alemanqué, pero le está costando el partido para el equipo de Alemanqué. Bueno, hubo cambio en Manchester. Silguero afuera, adentro Melgarejo, entonces por Silguero al cambio. Salió el capitán. Sí, gracias Gilberto. Va Alemancué, bien en la marca o se anticipa el arquero justamente de Ibarra. Se queda con ese balón. Bueno, ¿me repetí por favor el cambio, Gilberto? Melgarejo por Silguero. Se retiró al cielo Silguero e ingresó Julio Melgarejo. Muchas gracias. Ahí va teniendo el jugador Leiva. Suelta el pase para Antonio Rivas. Levanta la pelota en el área. A ver, baja Báez. Saca como puede la defensa. Intenta bajar en el medio sector del campo de juego. Sumar Rivas. Antonio el que cabecea. Paraná intenta. Deja para atención. Leiva que le pega. No pasó lejos. Buena llegada aquí de Alemancué con este remate de Leiva. Sí, Alemanqué tiene que tratar de buscar el arco. Eso le falta a la gente de Alemanqué, animarse un poquito más, tratar de buscar el arco. Porque trata bien la pelota a la gente de Alemanqué, pero no le tiene a alguien que pueda animarse y buscar directamente el arco en el equipo. Pero hasta aquí, cada vez que se anima, tiene oportunidades, pero solamente falta patear al arco y buscar direccionar la pelota un poquito y hacerle trabajar un poquito al arquero Ibarra. Sí, así mismo Gilberto. Bueno, buen remate realmente lo de Leiva. De Los Santos, Leiva Colmán. Hoy no hizo un gran, un mal partido lo de Los Santos. Era gran partido hoy. Sí. Lo del 16 de Alemancué, lo más destacado por lo menos hasta aquí. Así mismo, el que más sabe mucho con la pelota también, Leiva. Igual que el arquero Milciades de Paniagua, hoy se Sí, destacó sí. bastante. Hoy atajó bastante también el arquero Paniagua. Sale Manchester, pelotazo largo, balón que pica cerca del área mayor. El arquero que se va a quedar con esa pelota. Y eso le va a pasar a la gente de la Mancolas, Antonio, por el tema que el primer campeonato recién, que de a poco se va acostumbrando los jugadores en campo de juego, diferentes campos de juego, ¿verdad? Porque jugar 11-11 no es jugar 5-5, ¿verdad, Antonio? Pelotazo largo para Fleitas, está adelantado, sí. Ahora sí, el banderín arriba. Claramente adelantado, unos 3-4 metros. El delantero de Manchester. Y el árbitro dice, vamos a tomar agua. Sí, hidratación para los jugadores. Ahí vamos a tratar de pasar también en pantalla los resultados, los partidos y la tabla, si tenemos, señor productor, para que la gente que se vaya enterando de a poco de los partidos de la fecha 3. Hoy se fue la fecha 3 de este campeonato clausura categoría senior, campeonato que arrancó de vuelta este año y termina próximo año seguramente, un campeonato largo. Es categoría senior, así que
Hoy se juega la fecha 3 recién de la segunda temporada, Blas Antonio. Sí, tal cual, Gilberto. Tregua en el partido. Sobre 15 minutos de esta etapa de cierre. El marcador indica que gana 2-0 Manchester de Garendá a Alemanque Palomita. Partido que corresponde también a la fecha número 3. A continuación de este partido, vamos a actualizar también. Juegan el equipo de Uribucuá versus Real Madrid. Otro partido prometedor. Vamos a vivir por las pantallas de Pulse Sport Más. Ahí vemos justamente también las informaciones, lo que tiene que ver con este campeonato. La tabla de puntuaciones, como habíamos mencionado. Bueno, el equipo de Arsenal es el que está en la punta, lidera con 7 unidades. Hoy empató, va a ir a 8. Sí. San Isidro, igual también, justamente empató con San Isidro, fue duelo de punteros. Y bueno, van ahí a 8, Uribucuá está con 6, con 6 también está Libertad, Real Madrid con 4, 4 también para el equipo de Guponá, que hoy tiene fecha libre. Un poco más abajo, por favor, señor director. Ahí, muchas gracias. Ciudad Nueva tiene 3, Independiente 1, San Juan 1 y Manchester de Arendá. Alemán Cuesta con 0. 3 equipos y el de Arendá también, el Sportivo de Arendá. Sí. Bueno, va a continuar, ya continúa el partido, la reanudación, sí, con este servicio de lateral de Figueredo. Le pone en juego Así Figueredo. es. Y mira que con este resultado a 4, entonces la gente de Manchester, si se termina este partido así, Blas Antonio. Avanza el equipo de Manchester con Cardoso. A ver qué hace Cardoso, mira el área. Va el envío para Fleitas. Cambia de perfil prácticamente. Ahí Fleitas baja. Después termina cometiendo falta. Sí, claramente empujó ahí al número 8. Comete la infracción. Será tiro libre para Alemanque Palomita, Gilberto. Sí, ahí la falta de Fleita va a ser salida para Alemanque, que sigue partido 2-0 arriba el equipo de Manchester. A ver, otro cambio más. Va preparando Manchester de Villarendá. Se viene Antonio Lescano a la cancha, Gilberto. Sí, Lescano en la cancha y se retiró Aníbal Cardoso. Ahí está el cambio para Manchester. Otra vez Leiva que prueba. El remate de Leiva se fue abriendo. Es la segunda vez que se anima el 16. Sí, tiene que animarse un poquito más la gente de Alemanque. Buscar siempre el arco. Que así pues capaz que tenga la oportunidad y adentro de esa pelota. Pero hasta aquí, un buen partido Alemanque el día de hoy, los Antonio. Pelotazo largo, busca al recientemente ingresado Antonio Lescano con golpe de cabeza, termina prácticamente dando un pase ahí al arquero Milciades Paniagua. Hasta que ya va sacando con un pelotazo largo. Este es Bogado. Lescano amaga y corre. Atención con esta carga. Antonio Lescano con la zurda levanta la pelota. Saca muy bien. Rivas. Será servicio de esquina para el equipo de Manchester. ¿Va a ser Vamos a corner? tener más cambios, Gilberto. ¿O más cambios? Bueno, que sigue el partido 2-0 arriba. El equipo de Manchester. Primer triunfo de la jornada de este campeonato para la gente de Manchester, que está ganando por 2-0. Hay cambio. Ingresó La Rosa. ¿Quién se retiró? Por Fleita. Cambió su dos delantero el equipo de Manchester. Sacarébalos. Luciano Montiel le devuelve. Lo mismo lo hace León. Intenta ahí el jugador Melgarejo, el que luce con el brazalete de capitán. Corpea y gana aquí el jugador Paraná. Lateral. Y el propio Paraná va a cumplir. Se muestra Anastasio también León. Balón para el número 8. Melanio se queda con ese balón. Adelanta para Lescano. Pone, cubre bien ante la presencia de Figueiredo. Hugo Oxay. Estaba en posición adelantada Antonio Lescano. Sí, estaba en Uxay. Lescano va en de línea arriba. Ahí se cae el jugador Paraná. Sin falta dice el árbitro. Ya sale Bogado. Sigue el número 10. Rotazo largo. Baja con el pectoral aquí. Osmar Rivas para
de los Santos Leiva. A ver qué hace Leiva en el círculo central. Pase corto para Rivas. Descarga para León, pierna zurda, le remata al arco. Las manos del arquero. Jacinto Ibarra, otra vez prueba. Esta vez el que probó es León. Sí, estuvo atento Ibarra que se queda con esa pelota. Pifia el defensor, ojo con este avance de vuelta porque va Lescano, golpe de taco, intenta un lujo pero no prospera. Ya sale León para el capitán Anastasio Acuña. Osmar Riva de los Santos ahora, de los Santos Leiva, tiene el 16. Vas cargando, buscando ahí para que pueda aparecer Paraná. Nelson no va a llegar. No, definitivamente no llega la pelota, será salida que favorece al equipo Manchester. Ya estamos llegando al minuto 20, sí señor. Sí. De este segundo tiempo, Gilberto Brites. Minuto 20, mira que Alemán no está haciendo cambio. Creo que ingresó el único jugador que fue el León. Ya pasando 20, o sea que pasaron 20 minutos ya de esta segunda etapa. Y ya no hizo más cambios la gente de Alemán. Finalmente se juega otra vez 25 minutos por etapa, ¿eh? Sí. 25-25. Capaz que de acuerdo el horario seguramente va a ir cambiando de a poco. Sí, porque no sé si va a dar el tiempo, porque esto comenzó, en este caso, las 11, casi las 11:30 ya, Gilberto Brites. Sí. Y mira que se jugó con estos dos partidos recién. ¿Qué hora tenemos ahora? 13-18. 13, 18. Y no sé si va a dar todo, ¿verdad? Hay que ver. Sí, bueno, ahí está el jugador Acosta. Acosta deja para López. Va Lorenzo. Va con todo. Manchester no pudo aquí, la Rosa se acomoda. Pero le encima la marca ahí el jugador Morales desde el piso. ¿Le comete infracción? No, dice el árbitro. Bueno, se cayó solo entonces ahí. Yo vi falta. No pasó nada, dice el juez, estaba cerca. Ya sale jugando de los Santos. La marca de Silva. De los Santos otra vez. Pone el físico allí. Aguanta. Descarga para Osmar. La marca de la Rosa. Acosta aparece. Lorenzo. Acosta, Rodi. Otra vez para Lorenzo. 2-0. Continúa el partido. 22 minutos. Tapa de cierre. Luis Legal. Se perfila para la Rosa. A ver qué hace Pedro. Otra vez para Legal. Atención, le pega al arco. Gol de Manchester de Villarenda. Varios toques. Termina con este remate de Luis Legal. Pelota adentro, a ras del piso, el remate cruzado. Bueno, aquí lo liquida el equipo de Manchester. Lo hizo Luis Legal. Manchester de Villarenda 3. Alemán Palomita 0. Sí, llegó el tercero, ya casi finalizando este partido. Llegó el tercero para la gente de Manchester, que marca el tercer gol en el partido, gol de Luis Legal. Es imposible para el arquero de Paniagua, ya liquida partido la gente de Manchester ya. Poquito más, ya se termina este partido. Hubo más cambio. A ver, Elvio Martínez por Acosta ingresó el cambio para Manchester. Elvio Martínez por Acosta. Bueno, ahí está Oxay, justamente el recientemente ingresado, quedó en posición adelantada y ya sale Alemán con Figueredo. Figueredo se complica también allí, recupera Antonio, va Lescano. Lescano quiere ganar la raya, ahí está Lescano, pierna zurda, levanta el centro. Muy pasado, pero mantiene en juego la Rosa. Pedro tiene la marca de Antonio. Pedro juega con Raúl, tiene Silva. La marca de Arévalos, sale Rivas. Va a quedar para Nelson Paraná. Mario Nelson para Arévalos. Paraná otra vez. Primero corta Legal, queda para Silva. Va teniendo el equipo de Manchester ese Férico. Silva, bueno, le comete falta, le comete infracción. Será tiro libre para el equipo de Alemán Cue. Sí, va a ser pelota para Alemán Cue, que ya Manchester ya tiene partido liquidado. 3-0 y ya a punto que se termine este partido. Y de vuelta hoy Alemán Cue no pudo marcar un gol en el partido.
Sale Barrios. Balón para Silva. De los Santos ahora. Tiene Leiva. Con el físico ahí Leiva. Descarga para León. Agustín. Tiene dificultad para controlar. Ahora sí, Acuña le pega. Bueno, se fue abriendo. Faltó fuerza también al remate de Acuña, pero por lo menos intentó aquí el número 32. Y esto fue lo último, Gilberto. Sí, fue lo último, señores. Partido 3-0 ganó el equipo Manchester. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos para el tercer partido.
Bien, ya de vuelta para este tercer partido, señores, el día de hoy aquí en la cancha del Sport Grupo. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, partido campeonato senior. Este es el tercer partido donde se enfrenta el equipo de Uribucuá ante el equipo de Real Madrid Esportivo Uribucuá. Partido que arrancó recién 0-0. Hasta aquí este tercer partido, la jornada de hoy. Hasta aquí los resultados: 1-1 Arsenal San Isidro, 2-3-0 Manchester Alemanque. Y este es el tercer partido que tenemos el día de hoy. Saludamos a toda la gente que está al otro lado también participando en la transmisión. Pedimos a la gente que comparta la transmisión, que deje su like y también a suscribirse al canal de YouTube de Pulse Sport Más. Ya en minuto, ahí el compañero preparando la planilla para que pueda ya seguir con el relato el compañero Blas Antonio Jiménez. Ya anunciado el onceno de cada equipo que presenta el Uribucuá y también lo que presenta el equipo de Real Madrid. Ya estamos. Ya enseguida. Ahí el compañero. Ahora sí. Seguimos con el relato del compañero Blas Antonio Jiménez a través de Pulse por Más. Gracias, Gilberto. Acaba de arrancar este compromiso. Los primeros 2 minutos de juego entre el Sport Uribucuá y Real Madrid. Será córner, servicio de esquina. Corresponde al equipo naranja, que es el equipo del Sport Uribucuá. Consigue este servicio, este tiro libre de esquina. De la misma ya está para encargarse el 19 Franco. Va a levantar esa pelota Franco. Juan Carlos levanta el centro, pelota arriba. Buscaba al jugador, el zaguero central. Pero primero la marca por parte de Real Madrid. Levanta la pelota. Bogarín va dejando esa pelota para Cardoso, para Franco. Juan Carlos trató de jugar con Ramírez. Saca como puede. La defensa complementa Gómez. Saca como puede a un costado. Y será balón para el equipo naranja de Uribucuá. Y bueno, ahí está la planilla. El equipo del Sport Uribucuá que va jugando en este caso con Teófilo Armó en portería. Camiseta 1 para él, la 29 para Ever Ramírez, la número 6 para Joel Gustavo Villalba, la número 25 para Williams Bogado, Vicente Paniagua utiliza la 11, Sixto Monjes la número 40, el número 19 para Juan Carlos Franco, la número 14 para Milciades, en este caso era Carlos Villalba, la número 8 para José Antonio Ibáñez y completa el onceno la número 5 para Carlos Antonio Benítez. Es el onceno que hoy presentó la representación del conjunto del Sport Uribucuá, Gilberto Britas. Bueno, ahí está el onceno titular entonces del equipo naranja, en este caso del Sport Uribucuá. Y tenemos ya el onceno titular también del equipo de Real Madrid, que juega de esta manera. Sí, de la siguiente manera: 12 en el arco, camiseta número 12 para Osmar Ayala, 5 para Elvio Torres, la número 15 Elvio Libardi, 18 utiliza Heriberto Núñez, la número 43 para el jugador Laureano González, 61 para Roberto Maqueda, 38 utiliza Rubén Bogarín, 36 o el 38 en este caso utiliza a Andrés Vera, Milciades Gómez, la número 46, 51 para Gregorio Bogado y completa el onceno la número 32 para Aldo Ábalos. Es el onceno titular que hoy presenta a Real Madrid. Ahí está entonces el onceno de cada equipo que presenta el día de hoy este tercer partido, la jornada de hoy sábado. Partido que sigue 0-0. Estos primeros minutos del encuentro entre el Real Madrid y el Sport Uribucuá. Aquí hoy estamos en este caso en la cancha del Sport Uribucuá el día de la fecha. Tercera Real Madrid. fecha. Gracias, Gilberto. Va al equipo blanco. Quiere con Benítez. Era Vera el que parecía la marca ahí de Williams Bogado. Sale Bogado. Franco ahora descarga para que pueda aparecer Ramírez.
Laureano en la marca. 0-0 el partido sobre 5 minutos de esta etapa inicial. Campeonato senior de Gribucuá en vivo por Pulse Pro Más. Saca Laureano, balón para Abogado. Domina Abogado. Obligado a jugar hacia atrás para que pueda participar también Rubén Bogarín. Bogarín para su compañero. Quería Ábalos. No pudo Aldo. Se le fue la pelota. Será lateral que favorece al equipo blanco de Real Madrid. Para cumplir está Laureano González. Ya va jugando Laureano. Balón para Ábalos. Este es el jugador Bogarín. Busca a Ábalos Ramírez en la marca. Ramírez suelta el pase para Paniagua. Otra vez Ever. Tiene Ramírez. Juega con Franco. Laureano González en la marca. Saca un costado. Será lateral. Estamos sobre 6 minutos de este primer tiempo. El marcador indica que está 0-0. Está sentido Laureano González, el 43, el lateral izquierdo. Ya se va reponiendo. Esto va a continuar con este servicio manual sobre la banda derecha. Ya pone en juego ahí el jugador Cardoso. Para el jugador Franco. Impacta en el defensor. Saca Cardoso. Será saque de meta. Sí, saque de portería para Real Madrid. Partido parejo hasta aquí en este arranque, Gilberto. Sí, hasta aquí muy parejo el partido. Ambos equipos buscar la forma de que al llegar al arco, pero hasta aquí muy bien partido, muy buen partido en este caso de ambos equipos, que mucha con la marca, se presiona bastante bien. Hasta aquí 0-0 y sin posibilidad todavía frente al arco ambos equipos. Sale Gómez, Milciades Gómez, deja para Vera, se escapa de la marca, va cruzando, busca a Maqueda, está el primero, el remate afuera de Gómez. Buena triangulación de Real Madrid. Sí. Casi termina en gol. Acá sí, bien, la gente de Real Madrid trabajó bastante bien la pelota. Maqueda probó, pero no pasó lejos tampoco el arco que defiende el portero de Gribucuá. Va a ser salida para el equipo naranja. Bueno, Gómez finalmente el que remató con la derecha. Esférico termina encima del horizontal. Cardoso. Va a quedar para Bogarín. Domina Rubén Bogarín. Para Abogado. La marca de Cardoso. Saca como puede Ibáñez. Balón para Juan Carlos. Busca Paniagua. Se acomoda Paniagua. Descarga para su compañero. Atención el remate. Remató algo apurado y afuera. Y bueno, se lamenta. Gribucuá, era el remate de Sisto Monjes. Sí, se apuró acá el jugador Monje. Buen pase también de Paniagua, pero se apuró bastante el jugador Monje. Quiso buscar el arco, pero lejos la portería. Va a ser salida para Real Madrid. Pelotazo largo. Baja con el pecho González. Era Villalba el que bajaba bien. Este es Elvio Torres. Va dividiendo otra vez. Quiere el jugador Joel Villalba. Cardoso. Carlos Benítez. Ábalos. Recupera para Real Madrid. Deja para Abogado. Otra vez Ábalos. Se escapa. Va Ábalos. Es hábil. Queda para Maqueda. Otra vez Ábalos intenta, pero ya pierde ante la presencia de el jugador Cardoso. Levanta Cardoso. Este es Franco. Laureano quiere, pero será lateral para el equipo de Gribucuá, el equipo naranja. Allá va jugando con el jugador Cardoso. El partido está 0-0. Nos aproximamos a los primeros 10 minutos de juego. Partido muy bien marcado ambos equipos. Sí, Gilberto. Se marca bastante bien los dos equipos. Se deja poco jugar ambos equipos. Mucha marca, mucho roce. Hasta aquí poca claridad frente a los dos arcos que defienden los dos porteros. Por en juego Cardoso. Ahí se cae Abogado. Williams sufre la falta. Será tiro libre. Va a tener una pelota detenida. Esta pelota quieta lo puede trabajar Gribucuá para sacar provecho. Será tiro libre en este caso para Gribucuá. Franco para cumplir. Ya mira fijamente el área también. Buscando ahí algún compañero que pueda atropellar. Va a meter el jugador Franco. Autoriza el árbitro. Bien centro arriba. Atención en las manos del arquero. En las manos del arquero Ayala, que se queda con ese balón.
Sí, bastante bien impulsó esa pelota Ayala. Directamente al arco esa pelota también. De Franco. Ahora va a ser salida para Real Madrid. Baja bien Cardoso, va jugando con Bogado. Williams no pudo. Ahora sí, Joel Villalba. Va jugando para Carlos Villalba. Este que carga, centro arriba. Golpe de cabeza de Ábalos. Masqueda baja. Bogado intenta. Cardoso en la marca. Ibáñez recupera. Busca a Ever. Anticipa Torres. Balón para el jugador Bogado. Es Joel. Carlos. Se encuentra aquí los Villalba. Bueno. Levantó exageradamente las piernas. Cobró falta el árbitro. Será indirecto. Favorece el equipo naranja de Gribucoa. Carlos Benítez ya pone en juego. Para el jugador Villalba. Se equivoca Carlos. Carlos Villalba el que se equivocaba. Vuelve a regalar también Real Madrid la posición de la pelota de Gribucoa. Otra es Carlos Villalba. Cualquier parte del pase. Jugó de memoria. Será lateral que favorece el equipo naranja. El equipo blanco en este caso. No salió todavía. Libardi pone en juego. Masqueda. Es Carlos Villalba. Ever Ramírez. Tiene Ever Ramírez para Sixto Monjes. Juega Sixto. Balón para Cardoso. Está destapado Cardoso. La marca de Bogado. Sigue Cardoso. Sale Laureano también a cooperar. Ahora Williams. Deja para Ibáñez. Va a Gribucoa con mucha paciencia. Ahora Paniagua busca a Franco. Este que baja para Sisto. Este le puede pegar. Pierna zurda. Libardi bloquea oportunamente. Llegó Gribucoa, Gilberto. Sí, acá sí, muy bien Gribucoa con la pelota dominando. Tuvo ahí le encontraron a Monje, quiso pegar el arco, pero viene la marca del jugador blanco que defiende la casaca de Real Madrid, el jugador que sacó esa pelota Libardi en este caso. Bueno, Cardoso pide cambio, Gilberto Brites. Sí, hay que ver si es por lesión o capaz sea por eso, ¿verdad? Porque hasta aquí está haciendo un buen partido. Y bueno, va preparando ya el primer cambio el equipo del Sport Gribucoa. José Luis Villalba se prepara y Mario Cardoso creo que no va a poder continuar. Bueno, ya pide cambio. No sé si también creo que está con lesión Gilberto Brites. Va a pedir cambio. O sea que pidió cambio en este caso. José Luis Villalba hay que va a ingresar. Tiro libre defensivo todavía para Gribucoa. Ahí está el capitán Ibáñez. Balón arriba. Paniagua intenta peinar. Gómez en la marca. Ahí está Villalba. Este que carga. Centro arriba. Torres intenta. De cabeza defensivo. Partido continúa 0-0. Ya estamos sobre 13 minutos de esta etapa inicial. Y va Real Madrid. Responde. Viene la marca Ibáñez. Va a quedar ahí para el jugador Bogado. Masqueda baja, pierna zurda, intenta. Quiere penetrar ahí, desde ahí, buscó el arco. Y bueno, esa pelota que se fue afuera será salida para el equipo de Gribucoa. El partido continúa 0-0. Así mismo, va a ser salida para la gente de Gribucoa. Partido 0-0. Esta primera etapa. No hubo todavía oportunidad de gol en el partido. Hubo cambio. Entonces, José Luis Villalba ingresa por Cardoso, Mario Cardoso, el cambio para Gribucoa. Bueno, cambio de carácter obligatorio y ojo porque va el equipo de Gribucoa, comete falta Paniagua. Sí, falta en ataque. Así es, va a ser salida para Real Madrid. Su portero Ayala prepara para la salida. Osmar Ayala, guardameta de Real Madrid. El árbitro dice, vamos a hidratarnos primero, después continuamos jugando. La pausa de hidratación para los jugadores, partido 0-0 entre Real Madrid y Gribucoa. Sin goles todavía en el partido. Saluda a toda la gente que está al otro lado compartiendo con nosotros. Gente que va viendo el partido. Pedimos a los grandes amigos que se suscriba al canal de YouTube y que comparta la transmisión, que deje su like también en la cobertura que estamos haciendo aquí desde Gribucoa, cancha del equipo del Sport
Udupona Fútbol Club en este caso, el día de hoy, llamado o sea, el nombre de esta comunidad también es zona de Udupona. Estamos hoy con todo el equipo de Pulse Sport Más, llevando esta cobertura de este campeonato Senior 2026, torneo clausura en este caso. Estamos tendiendo el día de la fecha. Hablando de clausura, ayer arrancó también campeonato clausura de fútbol paraguayo. El Gallo Norteño ganó 1-0 a Rubio Ñu. Y Cerro Porteño local cayó por 2-1 ante Trinidense. Arrancó mal de vuelta Cerro Porteño, con mucho cambio también. Muchos jugadores nuevos que va apareciendo en el plantel del Ciclón, que ayer cayó por 2-1 de local ante Trinidense. Buen equipo y molestoso Trinidense, que hace tiempo ya viene haciendo buenos campeonatos, siempre jugando copas internacionales el equipo del Trinidense. Hoy tenemos dos partidos, Ameliano de local jugando ante Nacional en Piquisirú, este va a ser en Villeta, Ameliano de local ante Nacional, y el otro partido San Lorenzo juega local ante, o sea, Recoleta juega local ante San Lorenzo en la cancha de Independiente. Los partidos, la fecha 1 del torneo Clausura Blas. Bien, muchas gracias, Gilberto. Esto continúa el partido también aquí en el Sport Upuna. Estamos en vivo por las pantallas de Pulse Sport Más. Fecha 3, Campeonato Senior de Gribucuá. Partido está 0-0, Gribucuá versus Real Madrid. Avanza el equipo naranja de Gribucuá, intenta con golpe de taco Franco. No pierde todavía la posición de la pelota. Ahí busca Ramírez. Prefiere jugar con Paniagua, saca Torres. Ahí está Maqueda, baja bien ahí en el medio terreno. Balón para el jugador Vera. Ante Benítez, lucha ahí. El jugador de Real se cae sin falta. Reclama falta. El jugador José Vera. Recupera otra vez Real Madrid con el jugador Ábalos. Ábalos para Maqueda. Suelta el pase. Atención para Abogado. Primero en camino. Atención. Va saliendo el arquero y se queda con la pelota. Teófilo Armoa llegó aquí Real Madrid con algunos toques sucesivos también, Gilberto. Sí, acá llegó de vuelta a Real Madrid en el partido. Muchos toques y llegó bien Real Madrid, pero no pudo aprovechar la oportunidad que tuvo Real recién en la jugada que hicieron ahí la gente del equipo blanco. Sí, el cuarto partido a continuación juegan Independiente Ciudad Nueva. Otro partido prometedor también. Ciudad Nueva que arrancó con todo esta temporada de vuelta, con mucho cambio también del plantel, pero arrancó bastante bien el equipo ciudadano ante el equipo de Independiente, con algunos cambios también en su plantel. Ever Ramírez conduce, suelta la pelota para el jugador Franco, pega en la humanidad del defensor otra vez. Intenta cruzar, ahora sí, Laureano González para sacar. Va sacando Laureano, pega en el delantero, será saque de meta, será saque de portería, que corresponde para la representación de Real Madrid. Así mismo, sigue 0-0 todavía el partido. Ningún equipo se arriesga bastante, se arriesga mucho, y tampoco va mucho en ataque. O sea, que cuando va en ataque siempre trata de trabajar un poquito de la pelota, pero se marca bastante bien los dos equipos hasta aquí. Decíamos Independiente Ciudad Nueva, el cuarto partido a continuación. Después se viene también el partido de Villarendá ante San José Obrero. 15 de agosto lo hará también ante el equipo de San Juan. Y hoy se cierra esta jornada número 3 en el partido entre Milan Libertad. Y hoy, entonces, libre corresponde al equipo de Upona, justamente el que está organizando esta fecha número 3 de este campeonato senior de Gribucua. Así mismo, el equipo albiceleste entonces hoy está libre en este caso. Va jugando Ramírez, balón para Paniagua, se acomoda, pierna zurda. Se le levantó el remate al número 11. Bueno, ahí está, sin consecuencia digo bien, el remate de Paniagua. Así mismo, buscó el arco ahí Paniagua, pero no pasó nada en esa jugada de Vicente Paniagua. Salida para Real Madrid. Saque de meta, saque de portería para Real Madrid. Su portero Ayala trata de acomodar la pelota para la salida. Bueno, va a cambiar
Está pidiendo cambiar de balón porque está desinflado ese, no está bien calibrado, Gilberto. Sí, pide cambio de balón. Ahí el arquero está buscando de cambiar el balón, en este caso el arquero. Elvio Libardi ya va sacando Elvio. Pelotazo largo. Ramírez lucha ante Vera. Saca como puede el defensor. Ahí va quedando para Torres. Ahí va jugando Torres. Balón para que pueda tener también Vera. Vera para el número 14, es Milciade Gómez. Bogado ahora. Continúa el partido 0-0. 21 minutos ya de esta etapa inicial. Sixto Monjes pierde ante la presencia de Bogado. Va Real Madrid. Recupera otra vez Sixto. Sale con Guapesa también ahí. El número 40 descarga para Paniagua. Está solo Paniagua. Paniagua busca al jugador Franco. Anticipa muy bien Torres. Reconquista un costado de ese balón. Será lateral en este caso. Será balón para la representación del conjunto de Real Madrid, que va a tener este servicio de costado. Y ya pone en juego. Ya va jugando con el jugador Libardi. Pelotazo largo. Libardi va a quedar ahí para el zaguero central. Golpe de cabeza. Villalba complementa. Otra vez Libardi. A levantar ese esférico. Bogado cabecea. Ya estamos sobre 22 minutos de esta etapa inicial. 0 para Real Madrid, 0 para Gribucoa. Saca Ogarín. En el medio terreno, en el círculo central, tiene Gribucoa la pelota. Pierde ante la presencia ahí de Maqueda. Se frena Maqueda. Deja para Ábalos. Este para Vera. Golpe de cabeza defensivo. Balón en el medio terreno. Sixto Monjes tiene. Deja para... Bueno, recupera Gómez. Va jugando Gómez. Milciades Gómez tiene. Para Gregorio Bogado. Bueno, impacta en el rostro del defensor. Sigue Bogado. El árbitro no cortó también. Ahí va teniendo. Ahora sí cortó el juego porque golpeó la cabeza en la parte del rostro también. Sí, El zaguero central. por eso corta la jugada. El árbitro del partido pide asistencia. Bueno, ahí está. Sentido el zaguero central, Gilberto. Quedó sentido, parece. Golpeó la cara. Bueno, partido 0-0. Primera etapa. Sin goles todavía. Este partido. Hasta aquí los resultados. Arsenal empató 1-1 ante San Isidro. Y Manchester ganó por 3-0 su partido ante Alemán. Este es el tercero que está jugando, digo bien, el Real Madrid ante el equipo de Ligua. Bien, momentáneamente interrumpidas las acciones porque está sentido Antonio Ibáñez, razón por el cual el partido está con pausa, paralizado. Todo va a continuar, el árbitro tiene el balón y Antonio tiene que abandonar el campo de juego porque fue asistido allí Gilberto Brites. Así, tiene que salir un ratito fuera de la cancha Antonio Ibáñez. Saca Teófilo Armoa. Esto continúa el partido. Libardi bajó con las manos, sí, con el brazo. Por eso hubo mano allí. Se cobra la infracción. Va a ser tiro libre. Tiro libre para el Gribucoa. Cobra la mano a Libardi en este caso. Será balón para la representación del conjunto de Gribucoa, que va a tener esta posibilidad de buscar el juego aéreo. Que va a ser el encargado. De vuelta Franco. Sí, señor Juan Carlos Franco, dispuesto a tirar este servicio. Camiseta 19 para él. Varios hombres de Gribucoa pisando el área mayor. El área rival. Franco toma su tiempo también. Ahora sí autoriza el árbitro. Va Franco. El envío media altura. Atención, el rebote queda para Paniagua, que define. Pero hubo falta, Gilberto Brites. Falta del delantero. Así mismo, ya hubo falta. Sonó el silbato y después de eso marcó el gol Vicente Paniagua, pero no pasó nada. Va a ser salida para Real Madrid. Bien, ahí va sacando el arquero Teófilo Armoa y el árbitro dice hasta aquí.
final de esta etapa inicial, 0-0, resultado parcial, Gilberto. Sí, tiempo, señores. Acabó la primera etapa. Nosotros vamos a una pausa ya enseguida venimos para el segundo tiempo. Excelente, ya de vuelta para este segundo tiempo. Arrancó la segunda etapa, en este caso partido 0-0. Vamos a ver qué pasa en este segundo 25 minutos, Blas. Sí, arrancó la etapa de cierre
entre Griboucois Real Madrid. Marcador 0-0, persiste la paridad en este compromiso. Ahí va teniendo la representación de Griboucois con Joel Villalba. Intenta soltar el pase ahí, recupera el jugador Ábalos. Este es Nilciade Gómez. Sixto Monjes, ahí va teniendo Sixto, ahora recupera otra vez el jugador Joel Villalba. Joel suelta el pase para Franco, este que aguanta bien. Trata de descargar, ahora sí, para Carlos Villalba. Tiene Carlos. Ahí se muestra José Luis. También está Sixto Monjes. Bueno, cualquier parte del pase de Villalba no prospera. No sacó provecho de este avance. Será saque de salida para el arquero de Real Madrid. Sí, no pasó nada en esa jugada. No pudo terminar bien esa jugada. El equipo del Lugo va a hacer salida para Real Madrid. Partido 0-0. Hasta aquí 5 goles en este partido. El zaguero central Libardi. Camiseta número 15 va sacando ese esférico, peina el jugador. Bogado, queda para José Vera. Tess Ábalos. Juega para José, lo recupera Ever. Ramírez para Joel Villalba. A ver qué hace Joel, levanta la pelota. Ese esférico queda para Franco. Ever Ramírez se muestra, balón para él. Sale Laureano González. Bien la marca por parte de Laureano, saca un costado, será lateral, dice el juez. Lateral será para la representación del conjunto naranja de Griboucois. Finalmente es para Real Madrid. Sí. Bueno, ahí está. Partido 0-0. Vamos a ver si hay goles en este segundo 25 minutos. Ya en la etapa final del partido. Bien, ahí sale Real Madrid. Bueno, vamos Real Madrid, dice Néstor Gauto. Salud para Néstor. Ahí en Griboucois Centro va acompañando la transmisión. Talentando al equipo de Real Madrid. Hasta aquí será 0 el marcador. 2 minutos y medio de esta etapa complementaria. Sí, saludos a toda la gente que va viendo y que dejen su comentario también ahí en la pantalla. Nosotros con mucho gusto le vamos a ir saludando a la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión del día de hoy. Lo grande se ve que está al otro lado siempre viendo y acompañando a su equipo. Saludamos también a Richard Cabrera, compartiendo con nosotros. A Antonio Estigarribia, saludos desde Brasil. Excelente la transmisión, los amigos, dice también allí. Muchas gracias, Antonio. Sí, señor. Reporte de sintonía de los televidentes de Pulse Sport Más. Ahí va teniendo Franco. Franco para Griboucois, va jugando para Ramírez. Va Ramírez, la carga, el centro arriba, reconquista Gómez. Vuelve a recuperar Joel Villalba. Busca a Paniagua. Libardi pone el pecho y sale con un balón dominado. La zurda para Bogado, atención. Pica Bogado. Muy fuerte el pase, no llegó. El capitán de Real Madrid. Y ya reconquista Ramírez. Ahí va teniendo ese esférico el jugador. Bogado intenta la marca ahí de Benítez. ¿Será saque de salida o va a ser córner? Bueno, finalmente será córner. Córner. Y bueno, se va a producir cambio, Gilberto Brites. Va a haber cambio. Vamos a ver quién se retira. Monje, ingresa por el Páez. Mariano Páez. El cambio. Segundo cambio del partido sería Gilberto segundo en Griboucois. Bueno, servicio de esquina. Va al envío. Se cae el jugador Luis Rodríguez. Sin falta, dice el árbitro. Allá trata de salir el equipo de Griboucois. Presiona bien. Presiona bien Real Madrid. Ya ingresó también el jugador Ibarra en este caso. El equipo de Real Madrid, camiseta 37. Vamos a confirmar el nombre también de este jugador. Bueno, ahí está. 0-0 continúa. Ya estamos llegando lentamente al minuto 5 de esta segunda etapa. Sí, 5 minutos de esta segunda etapa. Partido 0-0. Bueno, ahí va sacando Carlos Villalba. Balón que sale a un costado, será lateral. Será balón para la representación del conjunto Real Madrid. Lentamente, no apura las secciones. Libardi para poner en juego.
Ramírez intenta. Rodríguez tampoco pudo. Rodríguez. Se le fue la pelota a Rodríguez. Carlos Villalba ya por en juego. Bilibardi le devuelve. Ever Villalba. Este es Torres. Saca empalmando esa pelota. También lo hace de igual manera con un pelotazo largo. El jugador Carlos Benítez. Queda para Paniagua. Busca a Franco. A ver, Franco, la marca de Torres. Sigue Franco. Busca otra vez a Paniagua. De rebote queda para Ramírez. Atención, le pega al arco. Le pegó afuera, pero intentó muy bien Ramírez con este disparo. Sí, trató de buscar el arco, pero no pudo dar dirección a esa pelota. De Ramírez va a ser salida para Real Madrid. Partido bastante parejo hasta aquí, Gilberto Brites. Muy parejo, sinceramente muy parejo. Se marca bastante bien. Hubo mucha marca de los dos equipos. Poca claridad frente a los dos arcos que defienden los dos porteros. Sí, tal cual. Va Uribucua. Paniagua y el centro. Atención, cabezazo de el jugador Villalba, José Luis Villalba. Sí. Sorprendiendo a la defensa. Gilberto casi convierte el primero. Sí, muy bien esa pelota también de Paniagua. Y estaba ahí Villalba que no pudo. Casi fue el primero, la más clara que tuvo Uruguay en este partido, en este segundo tiempo. Sí, el cabezazo desviado. Pero llegó con peligrosidad también el equipo blanco de Real Madrid. Ahí va a sacar Bilibardi. El Bilibardi. Y desvía también el jugador Ábalos. Le devuelve, pelotazo largo. Intenta Franco, comete falta en ataque. El 19, la falta de juego de Franco. Será tiro libre defensivo para Real Madrid, que va a respirar también en esta. Sí, ahí la falta del jugador Franco. Va a ser tiro libre, va a ser salida para Real Madrid, para que pueda acomodarse vuelta en el campo de juego. Salida para el equipo blanco. El zaguero central, Libardi. Frente a la pelota, él va a cumplir, él lo va a sacar. Ya lo hizo con un pelotazo largo para Rodríguez, Luis. Ante la marca ahí de Antonio Ibáñez. Otra vez pone el físico ahí Ramírez. Comete falta en perjuicio del número 17. Sí. Será tiro libre. Será balón que corresponde. La falta fue en perjuicio del 37 Ibarra. Tiro libre será para Real Madrid. El 37 ingresó en este segundo tiempo, ya habla Antonio. Sí. Varios cambios ya, digo, de Real Madrid. Así mismo. Que dicho sea de paso, va preparando más cambios. Roberto Caje también se va preparando. En cualquier momento vendrá a la cancha Caje. Va Gómez, centro arriba. A ver quién llega para Abogado. Está destapado Abogado. Bueno, comete falta. Y dos cambios también va preparando el Sport Uribucua. Así mismo. Va a ser cambio para el Uruguay y también va a ser salida, va a ser la pelota del Uruguay también. Partido que sigue 0-0. Vamos a ver quién ingresa y quién se retira de Uruguay también en el encuentro. Partido 0-0. Hasta aquí, este es el tercer partido de esta jornada. Bien. Avisamos a la gente que vamos a tener en este caso un sorteo muy importante de una camiseta albiceleste senior del Sport Uribucua, Gilberto Brites, y vamos a sortear a través de la pantalla de Pulse por más. Linda casaca también. Sí, para la gente. La gente que ha adquirido entonces la boleta para que pueda estar atento a la transmisión también. Así mismo. Mira que Uruguay siempre hace, cada vez que juega local, hace esta clase de sorteo para su gente también, para su aficionado. Perfecto. Ahí está entonces el aviso para la gente que han comprado entonces la boleta, para que pueda estar atento a la transmisión. Un poquito más tarde hacemos el sorteo de esta hermosa camiseta albiceleste senior Sport Uribucua, el equipo que hoy organiza justamente la fecha número 3. Prepara también este sorteo y muchas personas, nos comentó que muchas personas han adquirido justamente la boleta. Bueno, va a ser tiro libre, peligroso tiro libre para el Sport Uribucua. Veremos cómo lo trabaja. Es Franco que está frente a la pelota. Juan Carlos Franco autoriza al árbitro. Va Franco, le pega al arco. Travesaño, atención. Del rebote no pudo. Casi el primero del partido. Sí.
Tocó el arquero, después travesaño, se fue afuera Gilberto. Así mismo, una jugada importantísima, casi fue gol de Franco, esa pelota. Pateó bastante bien ese tiro libre, debió un poco el arquero del travesaño, afuera esa pelota. Casi fue el primero de Iribucuá. Sí, señor, qué cerca estuvo. Sí, muy cerca, Iribucuá de cerquita. abrir el marcador. Así mismo. Va a haber cambio, Blas Antonio. El 14 y el 19 se retira. El 14 y el 19. 14 es Carlos Villalba. Sí, el 19 es Franco. Sí, señor. El E que ingresa se... Páez, el otro Sí, Páez. Páez y el otro... El otro es Cardoso. Cardoso, sí. Páez y Cardoso. Está los dos cambios de la gente de Iribucuá. Sí, Menelio Páez, Sí, camiseta número 10 y camiseta 20 para el jugador Raúl, 27 en este caso. Raúl Cardoso. Cardoso, no, sí, el 27. Así mismo. Bien. Tiro libre que favorece a la Mira representación. que los dos Sí, Páez ahora juegan en Iribucuá, Blas Antonio. Era jugador de Milan. sí, son lo mismo. Sí, Menelio y Mariano. así mismo. Golpe de cabeza de Ábalos. Ahí va a quedar para Luis Rodríguez. Descarga para que pueda participar Ibarra. Se la marca ahí por parte de Cardoso. Sigue Ibarra. Descarga para el jugador Ibardi. Este busca a Rodríguez. A Rodríguez. Ahí la marca por parte del jugador Benítez. Ya sale Cardoso. Ramírez. Ever. Benítez ahora el que saca. José Luis intenta dominar. La marca por parte de Caje, que ya ingresó también en este segundo tiempo. Va a quedar para Paniagua. Ábalos en la marca. Sigue Paniagua. Gana Ábalos. Otra vez recupera Iribucuá. Deja para Paniagua. Pierna zurda. Cruza la pelota. Nadie de Iribucuá estaba por aquel sector del campo de juego y va a salir el jugador González. Sí, cruzó bastante bien la pelota Paniagua, pero nadie pudo cerrar esa jugada. Salida para el equipo de Real Madrid. Baja Ibarra. Rodríguez intenta, no, pateó mal. Pide disculpa también Rodríguez. Y ya sale jugando el representativo del Sport Iribucuá. El partido continúa 0-0. Ya estamos sobre 12 minutos. Nos aproximamos al minuto 13 de esta etapa complementaria. Laureano González el que sale. Pelotazo largo. Rodríguez peina, no hay receptor. No llegó nadie, por eso ya está el arquero Teófilo Armoa. Luis Rodríguez, este es Villalba en este caso, el que tiene José Luis Villalba. Para Joel. Ahora Williams, Bogado. Cubre la pelota Williams. La marca ahí de Ábalos. Sigue Williams. Ahí se muestra también Mariano Páez. Falta en perjuicio de Williams, dice el juez. Será tiro libre. Cerquita de la raya de la mitad del campo de juego. Será balón para la representación naranja. Conjunto de Iribucuá. Bueno, partido que sigue 0-0. Poca oportunidad de goles tuvimos en este partido, Blas. Intenta Ramírez. Quiso sorprender Ramírez con este remate al guardameta Ayala. Las dos jugadas más interesantes en esta segunda etapa fue de Iribucuá, que el tiro libre de Franco, y la jugada de Villalba. Son las dos jugadas más claras frente al arco que tuvo Iribucuá en esta segunda etapa. Ya va sacando con un pelotazo largo el equipo de Real Madrid. Después de este partido, Gilberto, ¿qué partido tenemos? Independiente ante Ciudad Nueva. Es el cuarto partido para Independiente Ciudad Nueva. El quinto partido Guarenda ante San José. El penúltimo, 15 de agosto, ante San Juan FC. Y el último juega el Milan ante el equipo de Libertad. Son los partidos que tenemos todavía por delante. Bueno, pausa en el compromiso. Llega el momento de hidratación, como cada tiempo y en cada partido también. Sí. El minuto de hidratación para los jugadores. Clima bastante agradable el día de hoy también, Blas Antonio. Perfecto. Partido que continúa 0-0. Bueno, y la gente que quiera conocer un poquito más los detalles de este campeonato, ahí pueden
es que escanear el código de QR que aparece en la pantalla y lo va a llevar en la página, obviamente, o en esa aplicación que tiene este campeonato. Y ahí tenemos todas las informaciones, toda la estadística cuanto a números, ¿sí? Los partidos, resultados y así también la tabla de puntuaciones, que es muy importante también, Gilberto Brites, la gente lo puede hacerlo, repito, escaneando el código de QR a través de su teléfono móvil y ahí lo tiene a mano. Toda la información es referente a este campeonato senior de Gribukwa. Bueno, esto va a continuar, señores, con este servicio manual con el conjunto de Real Madrid. Va a poner en juego, bueno, con este servicio manual por parte de Libardi. Ahí ya pone en juego, corre Ibarra, también ahí está Rodríguez. Va Ibarra, gana en velocidad, la marca de el jugador Benítez y Ibarra, reclama falta. Saca como puede la defensa, va a quedar para Caje que le pega. Bueno, le pegó mal el número 40. Con la zurda le entró esa pelota, le salió mal el remate. Bueno, intentó Real Madrid, pero no pasó nada en esa jugada que intentó el equipo de Real Madrid. Partido que sigue 0-0. Rodríguez se baja bien con el pecho, va jugando para el Ibardi. Elvio va a tener, sí, ya lo tiene y suelta el esférico para Ibarra. Ibarra para Rodríguez. Ahora sí Rodríguez, la anterior era Caje. Saca como puede la defensa, va a quedar para Paniagua. Páez, el número 10 se va jugando para Abogado, se cae. Hubo falta y la tarjetita para el jugador Roberto Maqueda. La falta fue Sí, de él, Gilberto Brites. tarjeta amarilla para Maqueda en el partido. Ya está despintado de amarillo. Así que la tarjeta para el equipo de Real Madrid. Partido que sigue 0-0 ya en esta parte del partido. Ya muchos cambios. Los dos lados de los equipos. Tiro libre para el Gribukwa. Va Ramírez, saca como puede el jugador de la representación de Real Madrid. Balón que pica y va a quedar para Ibarra. Saca Ibarra. Golpe de cabeza por parte del jugador. En este caso el jugador Bogado. Este es Bogado. Va jugando para Williams. Pelotazo largo ahí para que pueda correr el jugador de la representación del conjunto de Real Madrid. Quita como pueda a un costado ese balón. Será lateral que favorece a la representación naranja del conjunto de Gribukwa. Balón que va a ser para el conjunto naranja sobre 18 minutos. Para el Gribukwa hacer saque lateral. Que de a poco también se va terminando el partido. Y sin goles todavía hasta aquí entre Real Madrid y el equipo de Gribukwa. A ver, falta, dice el árbitro. Hubo infracción y lo va cumpliendo con Williams Bogado. Ramírez Bogado, no sé si está habilitado. No, no está habilitado. Oxide quedó enganchado allí el jugador. Williams Bogado será tiro libre de salida, favorece al equipo de Real Madrid. Ya estamos llegando al minuto 19. Bueno, va quedando 6 minutos al juego. Y va camino al empate Gilberto Brites. Sí, así como está, va a caminar el empate este partido. Mira que ya tenemos 14 y algo, Blas Antonio. Y es tercer partido recién, ¿eh? Ahí va teniendo Ibarra. Ahora sí, suelta el pase para Roberto Caje. A ver si domina. Bueno, se le fue la pelota a Roberto. No pudo mantener en juego. Y será lateral. Balón que corresponde. Servicio manual para el jugador. Para el equipo de Gribukwa también. El jugador Cardoso, el que va a cumplir. Ahí ya pone en juego. Con golpe de cabeza, Libardi responde. Quita como puede Cardoso. Será lateral que favorece al equipo real. Va a poner en juego Libardi. Ya va jugando Elvio. Ibarra se cae también. No hubo infracción, dice el árbitro. Bueno, se viene más cambio en Sí, Sport Gribukwa. va a haber cambio en el Gribukwa.
El Panigol se retira, que hoy no pudo. Hoy no hay gol. Ingresó por él el jugador Rotela. Sí, manda a Rotela a la cancha. Derlis va a jugar como centro delantero y dejó Paniagua. Sí, Otro carta de gol también de Gribucó que ingresa a Gilberto. así mismo. Hay que ver dónde se acomoda Rotela también, ¿eh? Bueno, será tiro libre que favorece al equipo del Sport Gribucó. Para cumplir está el jugador Páez, camiseta número 2, Mariano Páez. Para poner en juego, mandan a sus cabeceadores también el Gribucó dentro del área. Para tratar de sacar ventaja a este tiro libre. Va al envío, centro arriba con los puños el arquero. Después le comete falta. El árbitro no sanciona. Recupera Páez. Quedó sentido también ahí el jugador de Real Madrid. Sí, quedó sentido el jugador del Real Madrid. Partido que está 0-0. ¿Cuánto tenemos? 21. 21 ya, ¿eh? 21 minutos de esta segunda etapa. Partido que se mantiene 0-0. Y así como están las cosas, esto se termina en igual, en empate de vuelta. Este tercer partido, señoras y señores. Después de esto se viene ya Independiente, Ciudad Nueva, Ciudad Nueva Independiente, el cuarto partido. Bien, perfecto. Está sentido el jugador Elvio Torres. Le están tratando de recuperar de vuelta al jugador. Sí, ahora ya se va poniendo de pie de vuelta. Se va reincorporando al partido. Todavía no vemos un nuevo reglamento, Luis Antonio, hasta aquí, del partido. El famoso tema de la falta, la tarjeta, el saque lateral y demás cosas. Con el inglés siempre va a haber por el minuto de hidratación. Exacto. Y bueno, seguramente eso se va a ir incorporando también a este campeonato esos Sí. nuevos Ayer, por ejemplo, en el reglamentos. fútbol de primera ya hubo algunos famosos saque lateral y el arquero, tema del arquero. Y hubo un tiro de esquina también, que el árbitro dijo fue tiro de esquina. ¿Qué pasó ahí? Bueno, reclama falta Ramírez y se gana la amonestación. Comete A falta ver. y después termina reclamando también. Vamos a ver otra vez también nosotros la reiteración de cómo fue la jugada. Ahí bajó muy bien. Sí, Ibarra. Bueno, ahí está. Y bueno, no sé si hubo falta, hubo falta. pero el árbitro dice que sí. A ver. Hubo contacto ahí, el pie de apoyo de... Fue falta. Sí, un pequeño contacto allí y la falta. Y fue amonestado por protestar el jugador Ever Ramírez del Sport Gribucó, Gilberto. Así mismo. Está ya con tarjeta amarilla. Aguanta bien Cardoso. Domina y juega otra vez para el recientemente amonestado Ramírez. Sale con Joel Villalba. Ahora Bogado. Partido bastante disputado, trabado y muy parejo lo de Real Madrid. Gribucó 0-0 el marcador. Ya estamos llegando lentamente a la recta final también de este partido. Estamos ya en el segundo tiempo. Pelotazo largo. Saca como puede ahí Cardoso. Queda para Masqueda. Ibarra ahora. Mira el área. Va al envío. Queda para Abogado. Se va a sacar. Ahora sí va sacando el jugador Páez. Sigue 0-0. Esto va a terminar. Ya falta segundo el compromiso. Ahí presiona y roba la pelota el jugador Rodríguez. Sale Páez en la marca. Rodríguez para Ábalos. Bogado pone el pecho. Ramírez sale para Derlis Rotela. José Luis Villalba ahora. Ahora Menelio Páez. Para Rotela. Páez corre. Sale primero el arquero. Se queda con la pelota Ayala. Guardameta de la representación de Real Madrid. Y esto va a terminar Gilberto Brites. Sí, ya a punto que se termine este partido. Lo último, señores, terminó 0-0 sin goles entre Gribucó y Real Madrid. Pausa y ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este cuarto partido. El día de hoy, Independiente, Ciudad Nueva. Ciudad Nueva Independiente. Arranca ya el cuarto partido. El día de hoy, aquí en la cancha del equipo del Sport Uponá. El día de la fecha. Tercer partido terminó 0-0. Sin goles. Terminó el tercer partido el día de hoy. Hasta aquí los resultados. Vamos a pasar los resultados. 1-1 Arsenal, el equipo de Arsenal ante San Isidro. 3-0 ganó el equipo de Manchester a Lemanque. 0-0 terminó el partido de Lucuantes Real Madrid. Y este es el cuarto partido que tenemos aquí entre Independiente y el equipo de Ciudad Nueva. Partido que sigue 0-0 estos primeros minutos aquí en la cancha del Sport Uponá al día de la fecha, compañeros. Ahí estamos preparando la planilla, el onceno de cada equipo, que van a estar presentando estos dos equipos, los que están ya en cancha, de los dos equipos entre Independiente y Ciudad Nueva. Ciudad Nueva Independiente, hasta aquí la Ciudad Nueva ganó su partido, Independiente tuvo un empate. La tabla está abajo, Independiente con un solo punto. Vamos a ver si saca ventaja el día de la fecha o no. Y a ver qué pasa con el equipo de Ciudad Nueva también el día de hoy. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros, la gente que está al otro lado apoyando a su equipo, que deje su comentario, a suscribirse al canal de YouTube para que podamos ir creciendo la familia de Pulso Sport Más el día de la fecha. Y para que la gente pueda saber más de este campeonato, puedes escanear la QR que tenés en pantalla y ya te lleva directamente en una aplicación donde está toda la información de los partidos, de los resultados y los partidos que se vienen también en esa página, señoras y señores. Cuando esté disponible el compañero, va a seguir con nosotros en la transmisión. Va a seguir con nosotros el compañero Blas Antonio Jiménez. Ya estamos de vuelta y ya prosigue el relato del compañero Blas Antonio a través de Pulse por Más. Sí, gracias Gilberto. Es así, ya con este partido, el compromiso entre el equipo de Independiente Ciudad Nueva, la representación de Independiente que juega con la camiseta azul, pantaloncito negro. Atención porque avanza justamente el equipo de Independiente, va al centro, va al envío dentro del área, va a sacar, ahora sí va sacando el zaguero de la representación del conjunto de Ciudad Nueva. Ciudad Nueva versus Independiente es el cuarto partido ya, Gilberto, ahorita, ¿sí? El siguiente partido que estamos teniendo. Este es el cuarto partido ya. Sí, el cuarto partido ya está jornada, fecha 3. Bueno, Ciudad Nueva juega en portería hoy. El arquero es Fernando Villar. Camiseta número 12 para Fernando Villar Espínola. La número 21 para Arnaldo Villalba. Aníbal Vázquez, la número 3. Camiseta número 26 para Antonio Cardoso. 27 utiliza Eladio Duarte. La número 10 para Juan Carlos López. Número 2 para Milciades Armoa. Arnaldo Andrés Sanabria es el número 6. Está en la banca en este caso. La número 25 juega de titular Gabriel Zamudio. La 16 para Enrique La Rosa. La 24 entonces para Eladio Bazán. Alcides Torre utiliza la 47, está en la banca también. 38 para el jugador Ramón Donato Portillo. Está jugando de titular la número 4, Cecilio Zamudio. Es el onceno entonces, Gilberto Brites, del equipo de Ciudad Nueva. Sí, ahí está el onceno titular, renovado onceno del equipo de Ciudad Nueva también el día de hoy. Presenta estos 11 en cancha para que pueda jugar el partido. Sí, por su parte el equipo de Independiente, Alcides Barriento es el arquero titular hoy, camiseta número 12. Julio César Monjes utiliza la 31.
Miguel Silva, la 19, 10 para Lauro Florentín. Camiseta 8 para Basilio Collante. La número 30 utiliza Andrés Bento. 83 para Ricardo Báez Martínez. La número 7 para el jugador Darío Marecos. La número 11 utiliza Fabio Cristaldo. La número 24 para Alcides Rotela y completa el onceno para el número 4 Miguel Gamarra. Onceno titular del conjunto de Independiente. Muy bien, ahí está el onceno titular de cada equipo entonces, que presenta en cancha Independiente y el equipo Ciudadano. Partido 0-0 estos primeros minutos de la primera etapa. Será tiro libre para el equipo de Independiente. Va al envío. El arquero que desvía será servicio de esquina, sí, córner. Probó directamente el arco. Esa pelota que picaba y le complica un poco al arquero, que solucionó muy bien también. Sí. Ahí vemos otra vez en reiteración. Ese envío, antes que llegue a la pelota, picó. Y ahí Debió la la complicación, Gilberto. Sí. Estuvo atento el arquero. Sí, pero solucionó muy bien sacando el córner. El servicio de esquina que lo va cumpliendo. Ya recupera Villalba. Va hacia la punta izquierda. Se frena ahora el 21. Ya va jugando con su compañero, pero se equivoca. Recupera Mareco. Camiseta número 7 para Darío Mareco. Va jugando ahí para Silva. Miguel Silva intenta bajar. Ahí está Silva. De la presencia también la marca por parte del número 4. Y va recuperando Duarte. A ver, está sentido el jugador de Independiente. Sí. El árbitro cortó el juego, Gilberto. Quedó sentido el jugador de Independiente. Por eso para el partido el árbitro en este caso, quedó golpeado ahí el jugador. A ver si prosigue o pide cambio. Bueno, cortó nomás el juego, tengo entendido. No cobró nada, sino fue un choque nomás. Ahí vemos otra, sí, fue un choque casual allí. El árbitro no cobró, sino cortó el juego para que sea asistido el jugador que golpeó la cabeza. Sale Independiente, Cristaldo. Ahí va dejando y para Lauro Florentín, a ver qué hace Lauro. Apunta y dispara. Remate, se fue afuera también el remate por parte de Lauro Florentín. Se animó en esta, Gilberto. Sí, se animó el jugador Lauro Florentín, buscó el arco, pero no pasó nada. Va a ser salida para Ciudad Nueva, que ya sale jugando. Ahí va saliendo. Trata de jugar el equipo de Ciudad Nueva. Mano. Será tiro libre de salida que favorece al equipo de Ciudad Nueva. Vázquez para cumplir. El número 3 es el jugador Aníbal Vázquez, zaguero central de Ciudad Nueva. Ya por en juego. Servicio hacia el córner, sí. Peinó el defensor de Independiente. Será servicio de esquina, será córner. Corresponde para Ciudad Nueva, que va a tener esta pelota quieta aquí, Lordo. Sí, de vuelta se mantiene en ataque, va a estar buscando por arriba el primero del equipo ciudadano. Milcia desarmó, intenta. Va a quitar ahí Bento, sí señor. Andrés Bento. Balón que va a quedar en poder del número 24, que trata de salir jugando. El marcador está 0-0. Llegando ya al minuto 9. Este es Eladio Bazán. Va el equipo de Ciudad Nueva con jugador Villalba. Va el envío, centro por arriba. Vázquez intenta sobre la pelota y va a quedar para Duarte. Duarte juega hacia atrás. Balón para el número 4, Cecilio Zamudio. Pacta en Cristaldo, de vuelta será servicio manual. Será lateral que favorece para Ciudad Nueva. Zamudio ya va jugando con Duarte. Ahora el jugador Armoa, Milciades Armoa. Pierde ante la presencia de Cristaldo. Este es Lauro Florentín, reclama mano. El árbitro dice no pasó nada. Y ya sale Ciudad Nueva con Duarte. Va Duarte. El pase ahí para que pueda participar también el 21. Es Arnaldo Villalba. Vamos a ver otra vez la reiteración también. ¿Me cobra la falta? De la falta. Sí, del 11. Ah, en la mano que había. Ah, sí, sí. Así mismo.
El árbitro no vio. Tenía razón el que estaba protestando justamente de esa mano. Va el pelotazo largo, Vázquez se atrabilla, cae. Bueno, el contacto con el jugador Basilio Collante quedó ambos Sentido. lastimados, Gilberto. Así es. Ahí el choque entre los jugadores. Solamente van a pedir asistencia. Hasta aquí partido muy incidentado hasta aquí. Mucha falta, mucha marca. Y vamos a ver qué pasa durante el partido. 0-0 estos primeros minutos de la primera etapa. El arquero Fernando Villar ya va sacando. Balón que cae en poder del jugador Lauro Florentín. Marca el Lauro. La marca Duarte. Sigue el Lauro. Gira bien. Está de espalda largo. Descarga para que pueda tener Silva. Ahí está. Pelotazo largo, el 19. Demasiado largo por parte del jugador Miguel. No pasó nada. Buena la intención, pero muy larga esa pelota del jugador Silva, buscando a su compañero que está en la delantera. Tiro libre que favorece a la representación de Ciudad Nueva en su terreno. Va el pelotazo largo, buscaba aquí al 24 del conjunto de Ciudad Nueva, al jugador Bazán. Ahí va jugando Milicia de Sarmoa, buscaba a Duarte. Bueno, no pasó nada también en esta acción. Silva dejó salir. Va a ser saque de meta para el arquero de Independiente. Hoy arquero es de Independiente, Alcides Barrientos. Sí, Barriento hoy el arquero titular de Independiente. Ahí dejará Julio César Monjes. Pelotazo largo de Julio César. Balón para Miliciades Armoa. Marca Miliciades. Suelta el pase, queda para Armoa otra vez. Atención el remate. Bueno, sin dirección el remate de Armoa. Será saque de meta para Independiente. El partido continúa 0-0. Ya promediando ya la primera etapa, Gilberto. 12 minutos y medio. Estamos en la mitad también de esta primera etapa. El marcador persiste 0-0. 0 para Independiente, 0 para Ciudad Nueva. Ahí ya va saliendo Julio César Monjes. Pelotazo largo, busca a Ricardo Báez. Con golpe de cabeza termina respondiendo la defensa. Va a quedar para Silva. Ahora Duarte. Sigue Duarte, pierna zurda, levanta para Villalba, cabezazo. Barriento, quita el córner. Sí, muy bien ahí el arquero Barriento. Atento, sacó esa pelota al córner. Va a ser pelota parada para Ciudad Nueva, que está mejor en el partido. Ahí vemos en reiteración. Voy a hacer córner, Gilberto. Así mismo. Va el envío, el cabezazo. El arquero Barrientos. Barrientos de vuelta, quita el córner. Sí, muy atento ahí el arquero. Ganó por arriba la gente de Ciudad Nueva. Y ahora de vuelta otro tiro de esquina. Sí, buen servicio, buen cabezazo también. El número 3, finalmente el que termina conectando. Jugador Vázquez y Barrientos. Sacó ese balón. De vuelta se repite la acción. Otro córner, otro servicio de esquina, punta izquierda. Viene el centro, pelota arriba, Barrientos. Sí, buen portero de Independiente. Se queda que con esa pelota, Gilberto. Bastante bien por arriba el arquero Barriento, que ahora prepara la salida. Bueno, será salida que favorece al equipo del Independiente. Julio César Monjes para sacar desde el fondo. Ya sacando Julio César, reconquista el jugador Duarte. Camiseta 27 para Duarte. Gamarra intercepta la pelota, va a quedar para Silva. Silva busca a Mareco, anticipa Donato Portillo. Donato para el jugador Cardoso. Antonio Cardoso se equivoca en el pase. Lo recupera otra vez Duarte. Lucha el jugador de Independiente. Este es Lucio Armoa. Pierna zurda de Lucio. Con golpe de cabeza responde también la defensa.
de Andrés Bento, el defensor del conjunto de Independiente. Continúa 0-0 el marcador. Ya estamos sobre 15 minutos. Sí, señor. Partido parejo también este, Gilberto, igual que el otro Sí, partido de Uruguay Real Madrid. muy parejo hasta aquí. Vamos a ver cómo se define este partido, pero hasta aquí viene Independiente. El que más insiste bastante, el equipo de Ciudad Nueva, pero hasta aquí tampoco es muy bien, no está ajustando la delantera del equipo de Ciudad Nueva también. Hasta aquí muy bien el arquero Barriento, sacando 3 pelotas importantes en el partido. Sí, señor. Está sentido dos futbolistas, uno probando, uno de Independiente, otro de Ciudad Nueva. Ya se va Sí, reponiendo el de Ciudad Nueva, Gilberto. así es, después de ese roce entre los jugadores. Bueno, el que está más sentido es el de Independiente, que le cuesta recuperar. Ahí le ayuda también para reponerse. Bueno, está muy sentido. Creo que la zona afectada y la pierna izquierda del jugador de Independiente. El partido continúa 0-0, 16 minutos de este primer tiempo del partido. Y el árbitro creo que está otorgando también ya esta pausa en el partido para la hidratación correspondiente. Va a aprovechar también los futbolistas para tomar La hidratación sí, el agua para correspondiente para la hidratación los en este jugadores compromiso. así mismo. Este es el cuarto partido que se está jugando hasta aquí Independiente de Ciudad Nueva. Después del quinto partido, juego lugar ante San José. El penúltimo partido, 15 de agosto, ante el equipo de... A ver, el 15 de agosto, ¿quién juega? Vamos a corroborar ahí el 15 de agosto. Milan. O Milan juega el último partido en este caso. Pero hasta aquí 0-0 este es el cuarto partido. Bien, saludo a toda la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión también. A esta hora de la tarde, la gente que está viendo el partido, dando apoyo a su equipo. A esta hora, cordial saludo a todos los que están compartiendo con nosotros. Milan Libertad juega el último partido. Así que saludo a toda la gente. Que puede dejar su comentario también para que ir participando en la transmisión. Puede dejar su comentario, a suscribirse. Le invitamos a la gente que se suscriba al canal de YouTube y seguir compartiendo la transmisión y que deje su like también en todas las coberturas que hacemos cada fin de semana a través de Pulso Sport Más. Jornada de hoy sábado. Estamos en vivo aquí en la comunidad de Upona Cancha del Sport, del Upona Fútbol Club, en este caso, el día de hoy. Hoy tenemos estos sorteos, también ya vamos a estar haciendo el sorteo, así que hay que estar atento a la gente que han adquirido la boleta. Vamos a estar sorteando un jersey, una casaca, una camiseta del equipo albiceleste senior. El día de hoy también hay que estar atento en el sorteo ya enseguida. Bien, gracias Gilberto. Esto va a continuar tras esa pequeña pausa de hidratación. Bueno, ya se va jugando de vuelta el partido 0-0, 19 minutos de este primer tiempo. Va reconquistando ahí el jugador de Ciudad Nueva, ahí se muestra y pidiendo la pelota el jugador de Ciudad Nueva, la marca por parte de Villalba. Va teniendo Villalba ese frico. Va jugando ahí para el que pueda tener Bazán. Recupera Independiente. Marecos. Pelotazo largo. A ver quién llega para la marca. Sí, es el jugador Zamudio. Saca un costado. Será el lateral que favorece para el equipo de Ciudad Nueva. Era Independiente en este caso. Sobre la zona derecha. A ver, falta la pelota, el útil, para que pueda sacar ese servicio. Ahí va el lateral, va para Lauro Florentina. Ricardo Báez es el que aguanta allí. Tiene Báez.
Ahora sí suelta la pelota para que pueda tener de vuelta Lauro. Florentín. Va cruzando Florentín. Saca la defensa como puede. Va a quedar ahí para el jugador Cardoso. Ahora Villalba. Corre el jugador Donato Portillo. Saca como puede Monjes. Y antes de salir, Bento intentó salir. Pero el lateral es para el equipo de Ciudad Nueva. Bazán. Collante el que saca. Recupera de vuelta el equipo de Ciudad Nueva. Va al equipo de Ciudad Nueva, el equipo rojo y amarillo. Atención, el arquero que se queda con la pelota. El arquero Barrientos. Va a sacar con la zurda. Ya lo hizo con un pelotazo largo. Balón que pica dentro o cerquita ahí del círculo central. Este es el jugador Fabio Cristaldo. Duarte el que corre. A ver qué hace Duarte. Domina. El 27. Suelta el pase para Armoa Milciades. Ahora Zamudio. Duarte de vuelta. Ahí está Duarte. Va jugando para también para Cecilio Zamudio. Varios ex Cerro Verde en este equipo de Ciudad Nueva, Gilberto Brites. Sí, hay unos cuantos de Cerro Verde, entre los Zamudio, Coliante, unos jugadores importantes que era de Cerro Verde, ahora está militando en el equipo de Ciudad Nueva. Va Collante, Basilio Collante juega con su compañero ahí en la marca de Vázquez. Hubo falta, dice el árbitro, y mirá, va a tener un peligroso tiro libre Independiente en este tramo del partido, Gilberto Brites. Sí, linda pelota va a ser para Independiente. Tiro libre que consigue, la falta. Va a ser pelota parada. Vamos a ver qué pasa en esta Blas. Sí, peligroso tiro libre. Vamos a ver quién se anima de ahí porque la distancia es tentador para buscar el arco que defiende el arquero Villar Espínola. Sí. Vamos a ver qué pasa en esta pelota parada. Interesante que consigue el equipo Independiente. Ricardo Báez frente a la pelota. ¿Se va que va a pegar? Veremos. Va Ricardo Báez, le pegó el arquero de rebote. Atención, el cabezazo. No prospera la acción después. Bueno, probó directamente Báez. El arco Gilberto Brites. Buena pelota ahí de Báez. Buscó el arco. Pero estaba atento ahí el arquero. Sacó esa pelota. Pero bien, tiro libre de Báez en el partido. Va a salir desde el fondo Ciudad Nueva tras ese tiro libre. Va el pelotazo. Desvía Cardoso. Ya recuperó otra Independiente. Balón de Marecos para Báez. Ricardo cubre. Logró puntear el jugador de Ciudad Nueva. Queda para Villalba. Ronaldo Villalba. Suelta el pase ahí para Zamudio. Va a quedar ese frico para que pueda conducir. Marecos pierde ante Donato, pero le cometió falta. El jugador de Ciudad Nueva será tiro libre en su defensa. Todavía corresponde para el equipo de Independiente. Bueno, vamos al camino al 0-0 también este primer tiempo, Gilberto Brites. Sí. Queda poco el partido. Queda poco en el partido, pero 0-0 hasta aquí. Tampoco hubo tanta oportunidad frente a los arcos también. Poca claridad en el partido el día de hoy de todos equipos. Va sacando la defensa. Cefrico que sobra, no pudo también. El delantero, Ladio Bazán. Cefrico va a quedar para Silva. Silva se equivoca en el pase. Ahora Gamarra es el que sacó a media también. Queda para Milciades Armoa. Silva de vuelta. A ver si está habilitado. No, quedó enganchado aquí Cristaldo. Ya estaba en Usay, el jugador. Será tiro libre defensivo. Quedó enganchado Cristaldo que pide cambio. Sí. Ya a punto de que termine también. Y esto fue lo último. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Independiente Ciudad Nueva 0-0. Arranca la segunda etapa. Vamos a ver si hay goles en este segundo tiempo. En este cuarto partido que tenemos el día de hoy a través de Pulse por Más. Segundo tiempo de entre Independiente y Ciudad Nueva Blas. Bien, ahora sí, autoriza el árbitro. Comienza el segundo tiempo, arranca la etapa complementaria. A ver, Ciudad Nueva realizó 2 cambios, Gilberto. Introdujo al campo de juego. A ver, a Arnildo García, el número Sí, 8, y al 35, Claudio Figueredo. 2 cambios. sí, los dos cambios. Figueredo va como 9 en el Sí, equipo. sí. Mandan a un jugador que puede ser importante siempre también en este equipo para llegar a los goles y para la creatividad, a Arnildo, y el otro para tratar de poner entonces fuerza en la zona ofensiva, Gilberto Horitas. Así mismo. Los primeros dos cambios para el equipo Ciudadano. Balón que va a quedar en poder del jugador Donato Portillo. Este es Arnaldo Villalba. Saludo para Antonio Estigarribia desde Brasil, compartiendo con nosotros. Está atento a la transmisión también. Saludo para él, gracias por compartir con nosotros y por seguir siempre también a este campeonato senior. Su equipo juega un poquito más tarde, el equipo de San José Obrero. Juega antes, después de este juega, después de este partido. Después de este Guarendá partido San va a jugar José. con Vigarendá, ¿no? Sí. Bueno, qué bien. Vamos a ver un lindo partido entonces. Vigarendá Así es. que le está costando en este arranque, ¿eh? Le está costando a la Roja en los primeros partidos. Y San José, que mantiene el equipo, creo. No sé si se juega muchos jugadores de San José, pero hasta aquí, bien, bien. Se mantiene casi todo el equipo de San José. Va a salir desde el fondo la representación del conjunto de Ciudad Nueva. Su portero Villar Espino la va dejando ahí para que pueda sacar largo su zaguero central, Aníbal Vázquez. Balón para Figueredo, escapa la marca, va Figueredo. A ver quién se muestra. Sigue Figueredo, pase para su compañero, pero en forma equivocada. Llegó tarde a la cita Ramón Donato Portillo. Balón para el jugador Julio César Monjes. Julio César va dejando ahí para que pueda participar también Marecos. Abre juego para que entre en acción Andrés Bento. Este que carga, busca a Cristaldo. Balón profundo. Llega tarde también Cristaldo. Ahí está Lauro. Pelotazo largo de Lauro. Probó de primera, pero bueno, encima del horizontal. Y va a salir Ciudad Nueva. Hoy no está Amarilla en el equipo de Independiente. Suele ser un Sí, jugador muy importante también, Gilberto Horitas. no No está sé si está en la banca. hay que ver. Pero en el equipo titular, buen jugador, como siempre. El jugador diferente que Amarilla no está hoy en campo de juego. Muy bien, el pelotazo largo que sale a un costado. Será lateral. Será balón para la representación del conjunto de Independiente. El partido continúa 0-0. Ya estamos sobre 3 minutos. Etapa de cierre. Ahí va teniendo Báez. Sale Vázquez en la marca. Reconquista Vázquez. Y sale Ciudad Nueva. Zamudio mete el pelotazo largo para Figueredo. Baja bien. Figueredo. Ya está Acosta también en la cancha. Pablo Acosta en el equipo de Ciudad Nueva. O no, no es Acosta. Ah, bueno, Donato era. Parecido físicamente a Acosta. Estaba en Donato Usai. Portillo, Gilberto Brites. Sí, Acosta está en la banca. así es. Donato Portillo, el que hace dupla con Figueredo en este caso. Sí, señor. En el ataque del conjunto de Ciudad Nueva. A ver, el árbitro cobra infracción. Será pelota para el equipo de Ciudad Nueva. Bueno, partido que sigue 0-0. Sin goles todavía, señores. Segunda etapa, Independiente ante el equipo Ciudadano. Otro pelotazo largo, golpe de cabeza. Defensivo, queda para Collante. Ricardo lucha, queda para Marecos. Tiene Independiente. Armoa también. Participa otra vez. Armoa. Este es el jugador
Vázquez. Suelta el pase Cardoso en forma equivocada. No hubo esa buena comunicación con García. Se piden disculpa ambos. Y va a ser lateral para Independiente. Ya pone en juego para Lauro Florentín. Conduce el capitán. Escapa la marca Lauro. Busca a Cristaldo. Deja para a ver, Báez. Armó a Reconquista. Bueno, cae en imprecisión este partido, Gilberto Brites, ¿eh? Sí, ya esta parte del partido, sí, mucha imprecisión de los dos equipos. Que más muestra es el equipo de Independiente. Hasta aquí, muy imprecisos los jugadores. A ver, mano de Cristaldo. O falta. Levantó las piernas. Será tiro libre para Independiente. Entonces la falta fue en perjuicio de Cristaldo. Balón para el equipo de Independiente. Mandan a sus cabeceadores. Ya está Silva. Báez también se suma. El zaguero central va al envío. Centro arriba. Sigue el peligro porque Collante aparece ahora sí. El arquero Villar. Fernando Villar se queda con ese esférico y ya sale jugando Gilberto. Así es, no pasó nada en esa pelota parada que intentó Independiente. Salió tranquilamente el portero Villar. Mientras vemos otra vez en reiteración de la jugada. Ahí está el arquero. Salió también a achicar y quedarse con ese esférico. Ya sale Mareco. Este es Mareco sin ese. Va Villalba, pica el 21. Vamos a ver si llega. Muy fuerte el pase. Va a llegar. Sí, mantiene en juego Villalba. Busca compañía. Pase para Zamudio. Intenta cruzar, pero pega en la humanidad del defensor. Y ojo, sale de contra. Va con todo Independiente. Busca el primero. Ricardo tiene. Báez. Trata de conducir para Independiente. El Ciades Espínola también pedía, pero ya está la marca por parte de Villalba. Recupera el balón. Ya pasa a atacar también Villalba. Sale Mareco en la marca. Sigue Villalba. Nadie se le muestra. Ahora sí. La opción era García. Pase para él. Va García, el número 8. Engancha García. Se apoya otra vez en Villalba. Está Vázquez cerca. Pide también el jugador Zamudio. Va Armoa, le pega. El remate de Armoa se fue desviado. Será salida para Independiente. Sí, quiso sorprender a Armoa. Buscó, pero no pasó nada. Va a ser salida para Independiente. Partido que se mantiene 0-0. Sin goles todavía el día de hoy en este partido. Va a salir desde el fondo Independiente. Ya sale con un pelotazo largo. Arriba ese Frigo. Que peina de Vázquez. Y va con todo Espínola. Vázquez saca el córner porque se le iba complicando las cosas. Y saca el córner. Será servicio de esquina. Favorece al equipo de Independiente, que busca el primero. Hasta aquí 0-0 el marcador. Ya estamos sobre 8 minutos, Gilberto Brites. Así es, sobre 8 minutos la segunda etapa. Bueno, va reclamando mano también. Sí, fue mano del atacante. Se cobra la mano. Será tiro libre de salida. Sí. Va a ser pelota en salida para la gente de Ciudad Nueva, que sigue el empate 0-0, casi 10 del segundo tiempo. Sin goles todavía. Sí, la mano fue de Mareco en ese salto. Trató de bajar con el pecho, pero se le fue en ese balón claramente en ese brazo derecho. Lateral, dice el juez, será para la representación del equipo ciudadano. Bueno, hay dos balones dentro del gramado de juego. Por eso el árbitro no autoriza. Por eso el árbitro no dejó jugar a Armoa. Ahora sí, Zamudio. Para Armoa, otra vez Zamudio. Sale jugando Ciudad Nueva. Este es Arnaldo Villalba. ¿Quién se muestra? García, balón para él. Le corpea muy bien el jugador Julio César Monjes. Y ya sale jugando Independiente. Ahí está Espínola. García recupera, ojo, porque va con todo Ciudad Nueva. Sigue García, suelta la pelota para Cardoso. Ahí está.
el avance. Cardoso intenta, ya pierde ante la presencia ahí del jugador Miguel Silva. Sale Silva, la marca de García, sigue Silva. Aguanta bien. Descarga para que Lauro pueda participar. Golpe de cabeza defensivo también. Y va el jugador Espínola para Gamarra. Este busca Collante, peligro de gol. Atención, va con todo. El arquero que sale. Y ahora sí va a complementar el jugador Zamudio. Se aproximó muy bien también Independiente. Sí, esta vez sí muy bien la aproximación del equipo de Independiente buscando el primero, pero estaba atento el jugador de Ciudad Nueva que supo sacar esa pelota. Partido que se mantiene 0-0, pero de a poco se va sorteando el encuentro y cualquier error que cometa uno u otro va a haber goles. Zamudio, tiene Zamudio. Ya está la marca del jugador Florentín. Mareco. Pase profundo para Ricardo Vázquez. Cubre muy bien, leyó muy bien la intención de Báez, que finalmente reclamó mano también el árbitro. No pitó. Mareco se recupera. Suelta el pase para Silva. Va Independiente. Quita como puede. El lateral derecho de la representación del conjunto de Ciudad Nueva, el conjunto ciudadano. Saca Vázquez. Va a quedar para Gamarra, el lateral izquierdo de Independiente. Mareco. Gamarra. Este Silva. Teniendo Silva. Otra vez Gamarra. Figueredo intenta. Va a ser lateral para Independiente. Ciudad Nueva prepara más cambio también, Gilberto. Ya enseguida se viene a la cancha Pablo Acosta. Vamos a ver por quién ingresa. Acosta por Portillo, puede ser. Vamos a ver por quién ingresa el jugador Pablo Acosta. Sí, veremos quién sale, Gilberto Brites. Y ya se viene el siguiente partido, ¿no? Después de este. Sí, después de esto se viene el quinto partido. Voy a alentar San José. San José voy a alentar al equipo Santos enfrentando al equipo albirrojo. Intenta Duarte. Sí, bueno, rebotó en el brazo. Y ahora sí, también ya se va a autorizar el cambio. Va a ingresar Pablo Acosta, me decía Gilberto. Sí, se retira el 21. Villalba, el que sale el 21, ingresa por el Acosta. El cambio para Ciudad Nueva. Bien, el capitán sale. Arnaldo Villalba. Arnaldo Villalba deja para permitir el ingreso al número 11. Pablo Acosta, el brazalete ahora queda para García, Gilberto. Sí. Tras la salida de Villalba. Arnaldo García ahora va a ser el capitán. También suele ser capitán. Sí, el capitán habitual cada vez que juega. Báez que bajó muy bien con el pecho, pero termina punteando al defensor, sigue el peligro. Mareco le pega. Le pegó Mareco, se fue abriendo el remate. Sí. Buena intención de Mareco. Buena la intención del jugador Mareco, buscó el arco, pero se abrió mucho esa pelota. Pero buen intento. Va a ser salida ahora para Ciudad Nueva. Nadie se puede reprochar la intención de Mareco. Vale probar. Siempre, cada vez que 2 o 3 veces probando te puede salir uno y puede ganar el partido. Ya promediamos este segundo tiempo. Sí, señor, tenemos ya 13 minutos y medio prácticamente ya de este segundo tiempo. El marcador continúa 0-0. Independiente, Ciudad Nueva. Sería el segundo partido con paridad de 0-0 también. Sí, si se termina así, así va a ser. El segundo 0-0 y el tercer empate en la fecha. A ver si recordamos los resultados hasta aquí, Gilberto, porque la gente está atento también a la transmisión, quiere saber cuánto salió los partidos después de este avance, porque va Ciudad Nueva primero en camino, está el remate que impacta en el defensor, sigue el peligro, Cardoso descarga para García, el de primera, Acosta ahora dentro del área, saca Monjes, llegó Ciudad Nueva, estuvo cerca de abrir el marcador. Así mismo, casi fue el primero para el equipo de Ciudad Nueva, no pudo definir. Partido 0-0. Hasta aquí los resultados.
primer partido fue empate 1-1. San Isidro ante Arsenal. El segundo partido ganó 3-0 el equipo de Manchester. El tercer partido fue 0-0 sin goles entre Grupa y el equipo a ver, Grupa jugó ante Real Madrid. 0-0. Este es el cuarto partido, Independiente Ciudad Nueva. Partido que sigue 0-0. Segunda etapa, Blas Antonio. Sí, después de este partido me decía Gilberto también Bugarendá con San José es el quinto partido. Bugarendá San José. El sexto partido juega 15 de agosto ante el equipo de San Juan. sí. Y el último juega Milan Libertad. Tregua en el partido. Momento de rehidratación. 0-0 todavía el marcador, que continúa en blanco. Paridad total hasta el momento. Y de hecho también creo que es el margen, digo, de lo que está pasando en el partido, el resultado en sí. Está aquí con algunas insinuaciones, pero muy poco productividad en zona ofensiva. Eso creo que habla también de que los dos equipos están trabajando bien en la parte defensiva, también en la parte medular. Por eso tenemos muy pocas sensaciones de gol, Gilberto, porque son mérito también de ambos equipos que están marcando bien. Sí, mucha marca. Los dos equipos, mucha marca. Cualquier error que cometa uno o el otro equipo, capaz que venga el gol. Pero hasta aquí, muy bien marcados los dos equipos. Ambos se marcan bastante bien. Y pocas oportunidades frente a los dos arcos hasta aquí en el partido. Bien, será balón para la representación de Ciudad Nueva. 16 minutos y medio de este segundo tiempo del partido. Ya por en juego Texas Costa. Zamudio. Bueno, de primera Zamudio y se equivoca en el pase. Le reclama justamente a Zamudio el que se apuró mucho para esta acción. Será salida para el arquero Alcides Barrientos. Báez. Ricardo bajó bien. Balón para el jugador Espínola. Lucha ante la presencia de Armoa. Saca el de Ciudad Nueva. Cefrico va a quedar ahí para Cardoso. Camiseta 26. Antonio Cardoso. Donato Portillo. Otra vez Cardoso. Busca al jugador Acosta. Sale primero el arquero Alcides Barrientos. Ya sale Barrientos. Báez. Para Negrete. Ingresó ya también hace instante Negrete en el equipo de Independiente. Va con todo buscando el primero. El centro arriba. Negrete quiere. No puede cerrar bien. Y responde aquí Ciudad Nueva. Bien Gamarra. Cerró el circuito. Cerró muy bien los conductos que quedaba allí. Y ya sale Independiente de vuelta. Collante no pudo. Primero el anticipo por parte de Cecilio Zamudio. Ya sale para Ciudad Nueva. Portillo para Costa. Va quedando ese freco para Collante. Collante para el equipo de Independiente. Pisa pelota Collante. Cubre, pone el físico. Le comete infracción al número 8. Así mismo, alegando la falta el jugador del partido que sigue 0-0. Ya se hizo muchos cambios también en el encuentro, pero hasta aquí ni eso cambia el partido. Bien, ahí está el arquero. Se queda con esa pelota el arquero Fernando Villar. Fernando Villar Espino, la guardameta del conjunto de Ciudad Nueva. Pelotazo largo. García el que desvía. Va a quedar para Donato Portillo. Quita como puede Gamarra. Quedándose frico para el jugador. Báez. Mareco, Báez de vuelta. Va descargando para Silva, que cruza a la mano del arquero. El arquero Villar, Fernando Villar, que tiene un poquito más de trabajo por lo menos en este segundo tiempo. Sí, este segundo tiempo sí
poquito más trabajó Fernando Villar en el arco, que está defendiendo por la portería del equipo Ciudadano. Otra vez Independiente se instala en zona rival. Baez está adelantado el Ya estaba 83. en offside el jugador 83. Tarde ya la reacción de Báez, quedó en offside. Ahí está, vemos la reiteración de vuelta. Y sí, difícil desde aquí determinar, pero creo que estaba en offside también. Estaba adelantado. Y fue el último. 20 minutos. Vamos a ver quién el se árbitro. retira. Sí. Retira Bueno, Báez. cambio, Gilberto. Sí, se retira el 83. Y ingresó por él. Ingresa el 17. Sí, el 17. El 17 en el equipo de Independiente salió Báez para permitir el ingreso del jugador Espínola, el otro Espínola en este caso. Creo que es Espínola. José Espínola, sí, creo que. Sí. Atención con este disparo de Marecos. Otra vez Marecos. Hasta aquí es el que se anima más. Sí, es el jugador que cada vez que tiene busca el arco. Hay que ver cómo se forma ahora el equipo de Independiente por esa salida de su 9. Ahí vemos otra vez la reiteración de la jugada. La reiteración de esa pegada por parte de Mareco. Darío Mareco el que probó. Y no pasó demasiado lejos realmente del arco del arquero Villar. Sale Independiente. Este Silva. Sale Silva. A ver quién se muestra. Balón para Espínola. El 17 que ingresó hace instante. Para suplir también al centro delantero Ricardo Báez. Sale el jugador de Ciudad Nueva. Pierde ante Lauro Florentín. Descarga Lauro. Va al centro. Aramoa. Quita con golpe de cabeza. El árbitro que cobra también la infracción. La falta fue en perjuicio de Darío Mareco. Bueno, tenemos 22 minutos, Gilberto. Sí, 22. 3 minutos más ya se va este partido. El cuarto de esta tarde. Está sentido Darío Mareco. Están dialogando con el juez principal. Y ahí está Lauro Florentín que le habla al oído al árbitro también. Le dice algo seguramente. Y esto va a continuar con esa suelta para el equipo de Ciudad Nueva que prepara más cambio también. Wilson Vázquez se va alistando como posible cambio, pero todavía no se autoriza la misma. Saca la defensa. Va quedando para el lateral derecho. A ver. Busca a Milciades Espínola, destapado hasta el 21. Milciades Espínola se muestra collante, juega con el otro Espínola, pierde. De Zamudio. Quita como puede. Julio César Monge sale a la marca. Este es Duarte. Balón para Lauro. Juega Florentín. Para Negrete. Alberto tiene. Deja para Silva. Marecos otra vez. Ya dentro del área. Atención. Pica fuerte. Se le fue la pelota. Se le terminó la cancha a Mareco. Y será salida para Ciudad Nueva. Ahora sí creo que ya se va a autorizar el cambio. Bueno, ya a punto de que se termine ya el partido. 23, casi 24. Partido que se mantiene 0-0. Sí. Ya queda poco al partido. Ahí está Figueiredo que atropella. Gamarra le anticipa para sacarle la pelota. Figueiredo otra vez. Peina esta vez. Balón que queda para Portillo. Cubre la pelota Portillo. Para Cardoso. Le pega. Impacta en el defensor. Trata de evitar el servicio de esquina también. Miguel Silva lo consigue. García. A ver qué hace García también. 24 minutos. Ahora sí creo que se va a autorizar el cambio. Sí. Va a ingresar
Se retira Donato Portillo, ingresa Wilson Vázquez. Bueno, que suele ser arquero, ¿no, Wilson? Sí. Y mira que Bueno, terminó el partido, Gilberto. sí, Marcador final 0-0. terminó 0-0, sin goles este partido, el cuarto de esta tarde. Nosotros vamos a una pausa y ya se unió para el quinto partido.
Bien, ya cordial saludo de vuelta a toda la gente. Renovado saludo a todos. Ya de vuelta estamos para este quinto partido entre Ugarendá, San José. San José, Ugarendá. Quinto partido que tenemos el día de hoy. Aquí a través de Pulse por Más. Terminó 0-0 el cuarto partido. Vamos a ver casi hay goles o no en este quinto partido, compañeros. A ver, bueno, ahí estamos. Ahí el compañero preparando el onceno. El onceno del equipo de San José y del equipo de Arenda. Hasta aquí 0-0. Los primeros movimientos del partido. Este quinto partido tenemos el día de hoy a través de este campeonato, señor. Torneo Clausura 2026. Todos los partidos a través de Pulse por Más. Siempre hoy en la jornada 3. Tenemos el día de la fecha aquí en la comunidad de Upona, cancha del equipo del Sport Upona Fútbol Club. El día de hoy estamos en vivo compartiendo con toda la gente que está al otro lado siempre, dejando su comentario también. Y pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube para ir creciendo siempre en el canal. La gente que está apoyando a su equipo puede dejar su comentario y seguir compartiendo la transmisión del día de hoy. Ya enseguida el relato de vuelta del compañero Blas Antonio Jiménez. Hasta aquí los partidos que tuvimos en este caso. El primero fue empate 1-1. Segundo partido fue resultado 3-0 de Manchester ante el equipo de Alemanque, que es Alemanque. Hasta aquí nos suma a 3. Hasta aquí no marca ni un gol todavía el equipo de Alemanque. El otro partido fue 0-0 entre Gribouquá y Real Madrid. Y el que terminó recién el cuarto partido fue 0-0 también. Sin goles entre Independiente y el equipo de Ciudad Nueva. Este es el quinto partido. Y vamos a ver si tenemos goles o no en este encuentro, quinto encuentro que tenemos el día de hoy de este campeonato senior de Gribouquá. Todos los partidos siempre lo escuché, lo viví siempre a través de pantalla de Pulse por Más. Saludos a la gente que están al otro lado siempre. Y si por ahí querés saber más de este campeonato, ingresa ahí y escanea el QR que tenés en la pantalla y ya te entrará todas las informaciones que tenemos de este campeonato, las puntuaciones, los resultados de cada fecha. Lo encontrás siempre ahí en la aplicación de Pulse por Más. Puedes ingresar y escanear el QR y ya está. Ya tenés toda la información en la palma de tu mano. Así que tener toda la facilidad de seguir siempre de este campeonato, compañeros. Sí, muchas gracias, Gilberto. Cuando avanzó con todo el equipo Rojo de Ugarendá, hubo ya offside, posición adelantada. Ya quedó totalmente anulada esta carga del conjunto Rojo. 0-0 el marcador. Los primeros 3 minutos de juego, 3 minutos del desarrollo de este partido. Ugarendá, San José Obrero, Arendá. Estamos compartiendo este quinto partido de esta jornada deportiva por Pulse por Más. Campeonato Senior de Gribouquá, temporada 2026. Avanza de vuelta el equipo albirrojo, peligro de gol, atención, va al remate. Jugó con la mano, no. El árbitro dice que no fue mano. Reclaman la gente de Arendá. No pasó nada. Y bueno, será servicio manual. Lateral que favorece al equipo de Arendá y ya lo va cumpliendo Lugo. Va Rigoberto. Lugo está en offside. Jugada no valía también, Gilberto. Sí, ya estaba en offside. El jugador de Ugarendá va a hacer salida para San José. Bien, va saliendo el equipo de San José Obrero. Este es Collante. Ahí está Collante. Va el pelotazo largo. Sale en la marca del jugador de Ugarendá, ex Salinas. Juan Salinas cubre la pelota, rebotó en él, va a ser córner. Servicio de esquina favorece al equipo de San José Obrero hacia la punta izquierda. Va a ser pelota parada para San José. El primero del partido. Córner, punta izquierda.
Posibilidad de buscar el centro, cabeza y gol es para San José. Viene el centro, muy cerrado, se fue afuera, no pasó nada. Bueno, Villarendá está jugando con Juan Nelson Cardoso en el arco, camiseta 30. Es el arquero de Villarendá. 36 para Gabriel González, camiseta número 7 para Ramón López Prieto. La número 5 para Juan Silvino Salinas. La número 8 para Silvino López. Camiseta número 26, Miguel Vallejos. Camiseta número 17 para Paul Dávalos. La 2 utiliza Francisco Lugo. A ver, la número 13 para el jugador Alberto González. Camiseta número 6 para Luis Alberto Jiménez y completa Rigoberto Lugo. Con la numeración 4 es el onceno titular de Villarendá, Gilberto Brites. Ahí está el equipo titular que presenta el equipo albirrojo. Y este es el equipo que presenta el equipo de San José. San José Obrero, el elenco que juega hoy con la camiseta de rosado, totalmente, algunos vivos de color blanco, pantaloncito totalmente blanca con algunos vivos de Mucha color aura la rosado camiseta también. de San José Blas. Muy linda indumentaria. También lo de San José Obrero hoy para este partido. Bueno, a ver, su arquero titular hoy, camiseta número 1 para el arquero Sebelio Fernández. La 5 para Derlis Cañete, camiseta 19 para el jugador Rolando Galeano. 24 para Derlis Freddy Alfonso. 18 utiliza a Robert Flecha. La número 10 para el jugador Silvio Villanueva. Camiseta número 2 para Robert Flecha. La número 4 utiliza Pedro Rubén Collante. La número 6 para Raúl Galeano y completa el onceno titular en San José, en este caso Wilson Benítez. Y el último, con este sí se completa el onceno, la número 3 para Eligio Fernández. Es el onceno del equipo de San José Obrero para este partido, Gilberto. Sí, ahí está el onceno de cada equipo entonces que presenta hoy en este quinto partido. Partido 0-0 en los primeros minutos de esta primera etapa. Lateral que favorece para la representación de San José Obrero. Ya pone en juego el jugador de la representación de este caso de San José con Flecha. Traba con el jugador Melgarejo. Flecha y Melgarejo. Golpe de cabeza por parte del zaguero central. Este es Galeano. Suelta el pase buscando ahí a Eligio Fernández. Cubre la pelota el jugador de Villarendá, va jugando, suelta el pase, busca a González que se negó a correr. Estaba en posición adelantada, por eso se negó a correr a buscar esa pelota que queda en la mano del arquero Sebelio. El arquero Sebelio Fernández, que ya sale jugando también con el jugador Miguel Villalba. Luis Alberto Jiménez para González. Ahora Dávalos. Corre Paul. Mantiene en juego, pero pierde ante la presencia ahí de Miguel Villalba. Puntea López a un costado, será lateral que favorece a San José. El servicio manual que ya lo va cumpliendo. Este es Sebelio Fernández, Eligio Fernández, el capitán. Sebelio es el portero. Recupera Villarendá con López. Ahí se muestra González, pelotazo largo. Atención el arquero Sebelio Fernández en dos tiempos. Se queda con ese balón y ya va sacando con un pelotazo largo arriba. Buscando a Wilson Benítez. Alberto González cierra oportunamente. Y será lateral. Sí, señor. Servicio de costado hacia la zona derecha que favorece al equipo de San José Obrero. Para cumplir está Javier Flecha. Bueno, deficiencia en el servicio. Bueno, la deficiencia ahí en saque lateral del jugador de San José. Cumpliendo el servicio. Este es Wilson. Benítez cruza. Lugo con golpe de cabeza responde.
Ahí va a quedar para Galeano. Raúl, adelanta ese Federico. Rigoberto, era Francisco Lugo el que cabeceaba. Ahora termina complementando, sacando esa pelota a un costado. Será lateral que favorece al equipo de San José Obrero. Este es Villalba. Villalba tiene, Lugo recupera. Sale con Dávalos. Este es López. Ramón conduce. Suelta el pase para González. Buscaba primero el anticipo por parte de Alfonso. Este es Galeano. Eligio Fernández. Eligio para Raúl. Galeano profundiza para Wilson. Wilson Benítez. Ahora Javier Flecha que le pega de primera, pero encima del horizontal. Fuerte y arriba. Será salida para Cardoso, guardián del conjunto albirrojo. Sí, va a ser salida para el arquero de Garendá, que le gritó también su compañero ahí. Probó ahí el jugador de San José. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Partido está 0-0, ya estamos sobre 11 minutos de este primer tiempo del partido. Quita como puede Derlis Rolón. Esférico va a quedar para Villalba. Este es Rubén Collante. Busca de vuelta a Villalba. Va a San José. Termina quitando la defensa. Y va a ser lateral para el equipo de Arendá. Ya estamos pasando los 11 minutos. Lateral para Lugo. Pone en juego con Jiménez. De Rigoberto Lugo. La marca de Alfonso. Recupera Salinas. Salinas es el capitán hoy de Arendá. El número 5, Juan Salinas, el zaguero central. Este es López. Engancha bien. Va cruzando la pelota para Salinas. Peligro de gol. Pierna zurda. No sé si se molestó con González. También estaba corpeando ahí el defensor. Lo cierto, lo concreto, que Arendá desperdició una muy buena posibilidad, Gilberto Brites. Sí, se juega con todo ahí Garendá en ataque, pero no pasó nada. Que la jugada que creó Garendá en ataque con Salinas y otro su compañero salió rápidamente San José. Ya tiene la pelota de vuelta Arendá con jugador Paul Dávalos. Busca a Salinas, pelota para el 5. Ahora intenta López. Balón que queda para Francisco Lugo. Hace rebotar en el jugador Rubén Collante, será lateral. Ya va jugando con Rigoberto. Ahora Ramón López. Paul Dávalos. Quita como puede. Rolón desde el fondo. Ahí ese Férico va a salir o no. No, porque está el 25. Vallejos. Ahí quita como puede el defensor. Ya estamos sobre 13 minutos del partido. Continúa 0-0. Alfonso que cabecea. Queda para Fernández. Quiere Benítez. Primero anticipa muy bien Alberto González. Y recupera para Arendá. Sale con un balón hacia donde está Silvino López. Destapado Silvino. Ahora sale Rolón en la marca. Sigue Silvino. Cruza la pelota para Jiménez. Se la dea, apunta, dispara. Bloquea muy bien en forma oportuna Galeano. Sí. Otra vez el balón que queda otra vez para Arendá, Gilberto. Era buena la jugada, pero tuvo atento Galeano que cerró bastante bien el paso de Luis Jiménez. Bueno, 0-0 el marcador. Llegamos al minuto 14 ahora. 14 minutos de esta etapa inicial. 0 para Arendá, 0 para San José Obrero. Será tiro libre para el conjunto de San José. En su terreno todavía. Se va a encargar de la misma Robert Flecha. Saludos a toda la gente que está compartiendo con nosotros la transmisión. Diferentes partes. La gente captando la señal de Pulse por más. Raúl Galeano baja muy bien. Suelta el pase para Rubén Collante. Busca a Villalba. Primero sale en la marca Rigoberto Lugo. Juega con Francisco, el otro Lugo del partido. Rigoberto. Busca a López. Galeano el que se cae. Jiménez recupera para Paul Dávalos. Flecha quiere. Va a quedar para Silvino López. Tenta Silvino. Balón que
Sale a un costado. Vamos a tomar agua, dice el árbitro. Pausa en el compromiso. Bien, la pausa de hidratación para los jugadores en el partido. Hasta aquí 0-0. Sin goles todavía esta primera etapa en los dos equipos. San José y Urarendá. Urarendá, San José, entonces poca oportunidad todavía de gol para ambos equipos. Hasta aquí se va manejando bastante bien los dos equipos. Pero partido que se mantiene 0-0 sin goles todavía. Hasta aquí el quinto partido de esta jornada. Después de esto se viene el sexto, el penúltimo, que van a estar jugando 15 de agosto San José, 15 de agosto San Juan FC. Y el último va a estar jugando el equipo de Milan, Libertad Milan. El último partido el día de hoy, fecha 3 de este campeonato Senior Cup de Uruguay, donde está en su etapa de inicio este campeonato. Saludos a todo el que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. Tarde agradable, por cierto, aquí en la comunidad de Uruguay. Un clima bastante agradable a esta hora de la tarde. Se presta bastante para el fútbol el día de hoy. Hasta aquí. Vamos a ver si hay goles. Vamos a ver si hay goles en este partido. Porque hace rato ya que el compañero Blas nos está gritando goles el día de hoy. Así que vamos a ver si grita acá o no. O el próximo partido. Sí. ¿Arrancamos o bien? 2 goles en un partido, 3 goles en el segundo partido. Sí. Y después los otros 2 partidos hasta aquí 0-0 sin goles. Vamos a ver si hay goles después de la pausa también de los jugadores. Sí, tal cual, Gilberto. Los primeros 2 partidos hemos gritado, sí, goles. Y ahora está 0-0 también este partido. Y los 2 anteriores terminaron 0-0. Y este también va camino al 0-0 por en esta etapa inicial. Veremos lo que quedan todavía también en el compromiso. Este es el jugador Lugo. Intenta sacar la pelota. Lateral será para la representación de San José Obrero. Partido está 0-0. 17 minutos, nos aproximamos al minuto 18. Este es Galeano, va a poner en juego. Ya va jugando con Robert Flecha. Sale Miguel Vallejos en la marca. Galeano intenta enganchar. Lo consigue. Eludiendo a su marcador. Deja para Eligio Fernández. Este que cruza centro arriba. Bien González. Para anticipar a Wilson Benítez, que tenía esa intención de buscar el cabezazo. Primero la peinada ahí por parte del jugador Alberto González. Será córner. Autoriza el juez el servicio. Arriba la pelota, el arquero que dio rebote. Bueno, le chocó al guardameta. Es falta. Tiro libre corresponde al equipo de Urarendá. Sí, va a ser salida para Urarendá. Desde el arco. No pasó nada en ese tiro de esquina que consigue el equipo San José. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Ya sale jugando Miguel Vallejos. Para Rigoberto Lugo. Sale Urarendá. Balón hacia el costado derecho. Busca ahí a Francisco Lugo. Ahora López. Cruza López. Y ese balón que va a quedar para González. Eligio Fernández termina sacando con el pie. Ahí queda ese esférico para López. Gana el servicio de esquina. Sí, será córner. Favorece el equipo de Urarendá. Sí, va a ser pelota parada para Urarendá también. Va a ser tiro de esquina. A ver cómo va de pelota para el equipo albirrojo. Bueno, el servicio que ya lo va cumpliendo. Bueno, jugó hacia atrás. Se complica allí. Vuelve a recuperar Lugo. Jiménez. Luis Alberto. Para López. Este que cruza centro arriba. González cabecea. Ganó González Gabriel en esta. El cabezazo a las manos del arquero Sevelio Fernández. Bien, ahí González ganó la pelota. Pero donde estaba el arquero se fue ese balón. Salió rápidamente San José.
Ya va sacando Cardoso. Arquero del equipo de Arendá, Cardoso. Pelotazo largo. Quería González. Anticipa Rubén Collante. Rebote va a quedar para Ramón López. Bueno, ya va reconquistando el jugador de la representación de Arendá con Jiménez. Alberto González. Suelta el pase para Silvino López. A ver qué hace Silvino. López levanta el centro, arriba la pelota. Golpe de cabeza defensivo. Cabezazo fue por parte del jugador Fleitza. Y ahora la falta de Alberto González en perjuicio de Wilson Benítez. Así mismo, ahí González le hizo la falta a su colega. Partido que se mantiene 0-0 ya esta primera etapa, 5 goles todavía. Va el pelotazo de Flecha, balón que pica, va a quedar en la mano de Cardoso. Cardoso, arquero de Villarendá. Ahí está Nelson Cardoso. Salina baja para Dávalos. Javier Flecha termina apuntando esa pelota. Lateral que favorece para la representación del conjunto Alberrojo. Salinas para López. Va el envío. Rolón cierra. Galeano complementa. Busca a Fernández. Sale la marca Rigoberto Lugo. Pase para Jiménez. Pase de Jiménez. Fue errático el pase. No picó González. Sí, ahí le pegó un reto importante su compañero también, ¿eh? Bueno, Javier Fleitza, el que no pudo en esta oportunidad. González lucha con el físico. González gana. Después termina cayendo. Pegó cayéndose. No sacó Rey. Todo ese remate también. No tuvo potencia. Y sale San José. Partido está 0-0. 22 minutos. De Ramón López. Mira el área Ramón. Quiere escapar. Sí, escapa de la marca. Ahora sí, el centro para Salinas. Sobró ese esférico. Salinas atropellaba también Silvino López. Ambos no llegó a la pelota, Gilberto. Sí, no llegaron. Hasta aquí bien voy a andar con la pelota, pero en la definición está el error de la gente de Guaranda, que hasta aquí no pudo aprovechar una pelota que estuvo ahí frente al arco que defiende Fernández. Con el físico López. Quiere cubrir. Rebotó en el pie de López, dice el asistente. Será lateral que favorece al equipo de San José Obrero sobre 23 minutos de este primer tiempo. Sí, 2 minutos más ya se termina esta primera etapa. Después juegan 15 de agosto. Sí. Ya enseguida con Gilberto. Ante el equipo de San Juan FC. San Juan. Sí, señor. Después de este partido. San Juan, 15 de agosto. 15 de agosto es el equipo que llegó a la final de la temporada anterior. Así mismo. Pues subcampeón, ¿no? El subcampeón, sí, señor. Y San José salió vicecampeón, fue campeón en la Copa Bronce. Exactamente. Fue también subcampeón. Sí, el supercampeón de esta temporada de Gupona. Ganó el título principal y la Supercopa. Sí, justamente jugó con San José. San José Obrero. O sea que campeón salió en la Copa Bronce San José, ¿no? Sí. Bueno, ahí está el actual campeón también, entonces es San José Obrero. Así la Copa mismo. Bronce. Y hasta aquí dice la primera etapa. El árbitro principal terminó. Resultado parcial: 0 para Villarendá, 0 para San José Obrero. Pausa y ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo, segunda etapa entre San José y Guarandá, Guarandá, San José. Partido 0-0, arrancó la segunda etapa, Blas Antonio. Sí, arrancó la etapa de cierre. Segundo tiempo en marcha, señoras, señores. 0-0, San José versus Villarendá. Segundo tiempo en marcha. Va el equipo de San José Obrero con Eligio Fernández. Eligio Fernández, hoy juega como un centro delantero, Gilberto. Esto no es habitual también en San José Obrero. Sí, sí, Fernández, cambio de posicional del partido. Sí, así mismo, porque es zaguero central. Hoy juega como delantero. Va a Villarendá ahora con López. Ramón que cruza. Cambia de frente ahí para que pueda llegar el otro López. Ex Silvino. Revienta como puede el defensor a un costado. No salió todavía, entonces reconquista González. Vuelve a cargar. Quiere Salinas, sale Sebelio Fernández. Saca como puede. Obligado a jugar con el pie el arquero Gilberto. Así mismo. Intentó de vuelta a Guarandá, pero en el tema de definición le está costando un montón al equipo albirrojo hasta aquí en el partido. El servicio manual que ya se cumple, pone en juego González. Ya está la marca de Rolón. Va sacando el zaguero. Este González. Va jugando para el jugador López. Silvino López. Pegadito a la raya. Iba jugando con González. Era Jiménez. Viene la marca y ojo porque sale Villalba. Corre también Wilson Benítez. Sale primero el arquero. Ahí está Alfonso. Ingresó también en este entretiempo, Gilberto. Algunos cambios. Vemos a Cirilo Alfonso en el equipo de Villarendá. Como centro delantero. Sí. Creo que ingresó por González. Sí, por González. El equipo entonces hizo cambio para este segundo tiempo. Y en San José, este segundo tiempo, creo que sin novedades. Vuelven los 11. O a ver, Benítez también es el que ingresó ya. Número 40, Benítez. En el conjunto. Sí. De Creo que hizo San cambio José. también, sí. Ambos equipos tuvieron ya su cambio. El arranque de esta segunda etapa. Avanza San José. La pelota que cruza encima del horizontal también ya no valía el avance. Hubo posición adelantada. Sí. Pero se aproximó San José. Acá se aproximó bien el equipo de San José, pero se levantó mucho esa pelota y también ya estaba en offside el jugador Santo. Va a salir desde el fondo Villarendá. Ya va sacando. Ahí intentó el número 8 también allí. Es Javier Mireles. Ingresó también en este segundo tiempo. Bueno, sería el único cambio también en este segundo tiempo en San José. Sí, Emerel ingresó también. Sí. Creo que hizo 3 cambios San José, arrancando esta segunda etapa. Bueno, ahí está. Ahí va teniendo ese esférico para la representación de San José Obrero. Lateral que favorece al equipo de San José. Para cumplir está Rubén Collante. Paul Dávalos es el que responde otra vez. Lucha Rubén Collante. Este es Raúl Galeano. La marca de López gana. López cruza la pelota. Centro arriba. El arquero que sale. Y atrapa la pelota. En bolsa. Sebelio Fernández. Sí, muy bien el arquero ahí. Salió con todo, buscó y agarró esa pelota. Atento el portero Fernández. Balón de González. Va teniendo González hacia la zona izquierda. Ahí va sacando el jugador Robert Flecha. Ahí va teniendo el jugador de Villarendá. Ahí está Lugo. Va al remate de Lugo. Excelente realmente la respuesta del jugador de Villarendá. Es Lugo el que remató. Sí, Lugo probó, buscó el arco. Bien esa pelota. Bien por Lugo también. Pero va a ser pelota para San José. Será servicio de esquina, será córner.
Córner de punta derecha favorece al equipo de Villarendá. Va el envío, centro arriba. El capitán Salinas que lucha. Ahí va sacando Rogelio Benítez. Ingresó también en este segundo tiempo. A 2 cambios ha realizado el equipo de San José Obrero. Va López, va al centro, arriba la pelota. San José que quiere quitar, Villarendá quiere el primero. Jiménez cruza la pelota, atención, el centro prácticamente cerrado. Cae en el techo del arco, será salida para San José. Sí, va a ser salida para San José, más cambio en el partido, que se mantiene 0-0 sin goles todavía en el equipo, en el partido de hoy. Bueno, ahí está. San José salió campeón Copa Bronce, nos escribe acá el amigo Antonio Gilberto. Sí, Supercopa también contra Villarendá. A ver. Bueno, los 2 títulos que tiene entonces San José Obrero, Gilberto Brites. Ajá. Salió campeón Copa Bronce. Sí, Copa Bronce. Y salió campeón en Supercopa. En aquel entonces salió campeón Villarendá, entonces, ¿no? O sea que contra Villarendá el que salió campeón entonces el equipo de San José. Sí, y esta vez Upuna fue el campeón, ganó los 2 títulos. Sí, Upuna salió campeón Copa Oro Sí. contra 15 de agosto. Y salió supercampeón contra el equipo de Milan, dice. De Milan, ahí sí, ahí la confusión. Ahí está, ahí. Gracias al amigo Antonio que nos estaba informando bien entonces. Gracias al amigo Antonio por la información. Sí, sí, aquel partido que nosotros no pudimos transmitir, Sí, Gilberto, ¿eh? no pudimos estar en aquel partido, sí, así mismo. Ok, muchas gracias, Antonio. Wilson Benítez se dejó salir esa pelota. Va a dejar también para Galeano para que pueda cumplir el servicio manual. Ahí va quedando ese esférico para el equipo de San José que va presionando bien alto. Melgarejo va a sacar el lateral del conjunto Albert Rojo. Miguel Melgarejo. Vallejo, digo bien. Ahí está Vallejos. Hoy juega de titular también Vallejos, ¿eh? Sí. En esta temporada viene ganando la titularidad. Así mismo. Miguel Vallejo. Juega como lateral. Sí. Pero Vallejo es muy importante como extremo. Va San José, está gol. Villarendá, digo, gol del conjunto Albert Rojo. Lo hizo el jugador Albert Rojo. Sí, señor, no fue autogol, ¿eh? Veremos la reiteración porque por eso la confusión también. Porque vi el jugador de San José empujaba, por eso grité también gol de San José. Sí. Pero tengo entendido que fue gol en contra. Vamos a ver la reiteración de la jugada del conjunto de Villarendá. Lo cierto y lo concreto que Villarendá golpea primero sobre 8 minutos de esta etapa inicial. Digo, etapa complementaria. Villarendá pasa a ganar el partido por 1-0. Gilberto Brites. Sí, por fin llegó el gol en el partido y fue gol en contra para ser del equipo de San José. Fue gol en contra. Lastimosamente no pudimos captar también la repetición, pero fue gol en contra, ¿eh? Fue autogol por parte del jugador de San José Obrero para este 1-0 de Villarendá que busca el segundo con Cirilo. Va Cirilo Alfonso. Y ya reconquista la defensa. Saca como puede el defensor de San José Obrero. Gana 1-0 Villarendá. Producto de ese empuje también de la presión alta. Y forzó el error por parte, primero también creo que hubo un error ahí por parte del arquero. Y después su compañero que termina también en su afán de rechazar. No hizo otra cosa que enviar a una su jugada, propio arco. Va por el empate San José. Una jugada accidental. Quería el número 10, sí, Gilberto. Una jugada accidental, San José dio bien. Que fue gol en contra. Bueno, después de mucha vuelta, tenemos goles en el partido. Aquí. Partido que se mantiene 1-0 arriba el equipo de Villarendá.
Va Rolón. Va sacando Rolón ese Frico. Recupera otra vez Lugo. Francisco Lugo con González. Buena pared. Sale muy bien. Lugo. Pase ahí para López. Galeano termina poniendo el físico también ahí. Cae Galeano. Sin falta dice el árbitro. Y va López. A ver qué hace López. Recupera Rubén Collante. San José la posición en la salida. El marcador está 1-0 en este segundo tiempo. Encontró el primero. Vigarandá busca ahora el segundo. Va Salina, peligro de gol, peligro está. Gol. Gol de Vigarandá. Esta vez lo hizo Salinas. Sí, Juan Silvino Salinas, el que define por abajo. Le quedó totalmente solo. En bandeja le sirvió a su compañero. Ahí está, era el jugador el que le sirvió. Es Jiménez, le dio el pase para que pueda definir por abajo. Salinas amplía la ventaja. Vigarandá 2, San José Obrero 0. Así mismo llegó el segundo de Vigarandá por su capitán, que marca el segundo gol en el partido. Está ganando 2-0 el equipo albirrojo. Después de ese gol en contra de San José, cayó totalmente anímicamente el equipo santo y aprovecha de esos errores la gente de Vigarandá, que marca ya el segundo en el partido. Sí, señor. Gracias, Gilberto. Este es Mereles. Mereles tiene para Villalba. Ahí sale el arquero Cardoso. Va sacando Cardoso. Pelotazo largo. Con golpe de cabeza responde también Eligio Fernández. Eligio Fernández ahora baja a ser defensor Gilberto ahorita y mandó a Adelio Estigarribia como punta. Sí, Adelio Estigarribia acá saca 9. Sí, ahora va a jugar con Adelio Estigarribia como 9 el equipo de San José. Corresponde tiro libre. Será balón para la representación del conjunto de San José. Va el envío, centro arriba, golpe de cabeza defensivo. Ahí va a quedar para el jugador Benítez. Galeano. Rolón. A cargar, centro arriba. El arquero sale. El arquero Cardoso se queda con la pelota y se prepara la salida para Vigarandá, que gana el partido 2-0. Y corre López. Domina López. Engancha ante la marca de Fernández. Sigue López. Otra vez vuelve a enganchar. Ahora sí ya pierde. Sale San José. Partido 2-0. 13 minutos de la etapa complementaria. Va preparando más cambio Vigarandá, como así también el equipo de San José Obrero. Benito Villar se viene a la cancha en San José. Y Darío Acuña, tengo entendido, el que se prepara también en Vigarandá, Gilberto Brites. Sí, ahí va a haber cambio. Benito Villar y Acuña son los cambios que se preparan. Vamos a ver por quién ingresa Benito y por quién ingresa Darío en Vigarandá. Y va Flecha, a ver qué hace Flecha. Estigarribia. Recupera Jiménez para Vigarandá. Descarga hacia la punta derecha e izquierda, digo bien. Balón para el jugador López. Candidato a salir Jiménez. González o Dávalo en Vigarandá. Sí, para el ingreso de Darío Acuña. Sí. Ahora sí se va a autorizar el cambio Gilberto en Vigarandá y el cambio en el equipo de San José. Vamos a ver quién deja el gramado de juego en ambos equipos. Sí. Bueno. Vamos a ver quién por quién. Bueno, en el partido. Rubén Collante, el que sale en San José. Sí. Así mismo. Y en Vigarandá vamos a corroborar ya enseguida quién sale. Y para que ingrese Darío Acuña. Bueno, tiempo de hidratación para los jugadores de segundo tiempo. 2-0 está ganando el equipo de Vigarandá. Autogol de San José en el primer gol. Y el segundo marcó ya Juan Salina para el segundo gol de Vigarandá, que sigue ganando 2-0 su partido este segundo tiempo. Después de esto ya se viene 15 de agosto ante San Juan
Otro partido interesante también que vamos a tener ya enseguida en la pantalla de Pulso por Más. Ya en minutos, falta unos 10 minutos más de este partido. Ya se viene el sexto, el penúltimo, la jornada entre San Juan y el equipo de 15 de agosto. Y el último juega Libertad, el equipo de Gumarelo ante Milan. Partidazo también. El último partido que tenemos, que vamos a tener el día de la fecha. El último partido de la jornada de hoy, sábado, a través de Pulse por Más, compañeros. Bueno, pausa en el compromiso. Momento de tregua en el partido en este segundo tiempo. Y se va preparando más cambios. Ya está Darío Acuña también a la cancha, Gilberto Brites. A ver, y vamos a confirmar quién es el que deja el gramado de juego. Bien, ya va sacando desde el fondo San José. Esto se reanuda. También ingresó Rivas. Diosnel Rivas. Atención, va con todo Garendá. Queda para Cirilo. Acuña. Bueno, se impactó en el brazo del jugador de Villarenda. Sí. Arriba también ingresó. Vamos por quién. Vamos a corroborar los cambios. Ahí está la acción y la mano por parte del jugador de Villarenda. Hay varios cambios, dos en realidad. Sí. Ahora sí se va o va a ingresar Benito Villar. También ingresó Cáceres. Sí. Cáceres en San José. En San José. Y muchos cambios ya a esta hora. Y confundo un poco. Pero de a poco vamos a estar corroborando ya lo que salieron. Sí, así mismo Rolón es el uno y Galeano. Rolón y Galeano lo que se le dieron en San José. Uno es Cáceres y el otro es Cáceres y Benito. Ahí está entonces los cambios para San José. Adelio Estigarribia lucha con González. Benito Villar ahora tiene la pelota a San José. 2-0 está el resultado. 17 minutos de este compromiso. Ahí va teniendo Villarenda de vuelta. Benito Villar. Falta en perjuicio de Villar. Y el tiro libre que ya lo va cumpliendo. Ahí está el pelotazo largo. González descarga para Lugo. Está totalmente destapado el lateral derecho. Texrilo. Otra vez Lugo. Pisa muy bien la pelota Lugo. Otra vez a cargar. Busca a Cirilo. Ahora juega con Acuña. Darío. Intenta Darío Acuña. Bueno, va a ser córner. Será servicio de esquina. Favorece al equipo de Villarenda, que lo gana parcialmente por la cuenta de 2-0. Bueno. Partido que sigue ser 2-0 arriba el equipo de Villarenda, que sigue ganando. Tiro de esquina. Ya sale San José con Adelio Estigarribia. Busca a Cáceres, primero llega González. Palmando esa pelota, sacando por los altos. Va San José también. Otra vez reconquista el jugador González para sacar a un costado. Ese balón será lateral que favorece al equipo de San José Obrero, que también va presionando de a poco. Quiere el descuento Gilberto Brites. Así mismo. Trata de buscar el descuento, pero hasta aquí se le está negando al equipo de San José. Bueno. Golpe de cabeza por parte del jugador Mireles. Va quedando ese rebote otra vez para el número 8. Mireles. Busca a Villar, Benito. Banderina arriba. Hubo outside por parte del delantero Villar. Ya quedó en offside el jugador rápidamente. Villar va a hacer salida para Cardoso.
Recupera González. González para Villarendá hacia la zona izquierda. Vuelve a perder. Sale San José. Intenta acelerar el jugador Mereles. Se frena ahora. Otra vez se apoya en Benito Villar. Ingresó también Bernardo Villar. Los dos Villar a la cancha. Este es Bernardo, casaca número 21. Saca como puede el jugador de Villarendá, el jugador Lugo, Francisco Lugo, para Cirilo. Lucha ante la presencia ahí del jugador Fernández. Ahora José Domingo Cáceres. Eligio Fernández. Cáceres. Este es Lugo de Villarendá. Va teniendo la pelota aquí. Jiménez se apoya en González. Carga hacia la punta izquierda. Apertura para el jugador González. Alberto González la carga. Corre Rivas. Diosnel. Busca la gambeta. El autopase. Se cae. Vuelve a incorporarse. Va al envío. Centro. El arquero que dio rebote. Y ya sale jugando la representación de Ciudad Nueva. El equipo de San José Obrero. Ya sale jugando Adelio Estigarribia. Balón para Cáceres. El 17 también participa por aquel costado del campo de juego. El 17 es Ignacio León del conjunto de San José Obrero. Lateral que favorece al equipo de Villarendá. Para cumplir está Miguel Vallejos. Ahora Jiménez. Va teniendo Jiménez la pelota. González. Vallejos. A ver, levanta la cabeza Vallejos. Suelta la pelota hacia la punta izquierda. Va Villarendá buscando el tercero. Recupera San José. Benítez. Este Vallejos. León baja con golpe de cabeza. Busca a Mereles. Villar. Con Mereles de vuelta sale el equipo de San José Obrero en su campo todavía. Ahora pasa la frontera. Ahí está Bernardo Villar. Pierde ante la presencia de Vallejos. Suelta la pelota ahí para que pueda aparecer con todo el jugador Salinas. A Salinas. Atropella también a Acuña. Saca como puede Robert Flecha. Que bien bajó. Y dominó Villalba. Tiene la pelota Villalba. Ahora sí Villar. Benito Villar. Juega con Bernardo Villar. Ahí está. Los mellizos. Cae Bernardo. Y sale con todo el equipo de la representación del cuadro de Villarendá con Salinas. Para Acuña, a ver si alcanza. Sí, lo alcanzó, mantiene en juego. Ahí está Acuña dentro del área. Levanta la cabeza, también el centro, muy cerrado. Le salió mal el centro a Acuña. Será saque de meta, saque de portería para San José Obrero. Ya estamos sobre 23 minutos del partido. Ya a punto de que se termine este quinto partido esta tarde. Resultado 2-0. Arriba el equipo de Villarendá. Gana 2-0 el equipo albirrojo. Va para Diosnel, está adelantado Diosnel Rivas. Ya sale San José. Pase de Mereles. Para Villar. Este va jugando con Estigarribia. Adelio pase hacia atrás para que pueda participar también el jugador Miguel Villalba. Tiene Villalba. Adelio Estigarribia. Otra vez busca a Miguel Villalba. La marca ahora de Jiménez. Saca como puede Jiménez. Va a quedar para León. Ahí está Ignacio León. Camiseta número 17. Juega con José Domingo Cáceres. Va llevando Cáceres. Conduce el 25. Buscó el pase a Adelio muy fuerte. A las manos del arquero Nelson Cardoso. Así mismo. Ahí ya sale rápidamente el arquero Cardoso. Partido que ya está. Resultado a favor del equipo de Villarendá. Casi el tercero porque Alfonso se fue con todo. Prácticamente intentó definir de primera porque el arquero salía. Después se frenaba otra vez también. Pero no pudo definir. Erró a la pelota. Y responde San José. ¿Consigue el servicio de esquina? No, dice el juez. Será saque de meta. Ya tiempo cumplido prácticamente. Falta unos segundos para que sea 25 de esta segunda mitad.
Y esto termina, Gilberto. Sí, termina, señores, este partido. Resultado 2-0 ganó el equipo de Urenda. Pausa y ya venimos para el sexto partido.
Bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este penúltimo partido que van a estar, o sea, que se enfrentan el equipo de 15 de agosto ante San Juan FC. San Juan FC 15 de agosto arrancó este penúltimo partido. Ahí ya el compañero va preparando la planilla correspondiente para que pueda ya proseguir con el relato del compañero Blas Antonio Jiménez la tarde de hoy. Tarde gris aquí en la zona de Upona y creo que gran parte casi, o sea que todo el país seguramente tenemos este clima. Cielo gris, nublado en este caso, tarde gris aquí en Día de las Fechas. Importante, agradable, donde se presta bastante para la práctica del fútbol. El día de hoy siempre, todos los partidos a través de Pulse por Más. Hasta aquí los resultados. 1-1 Arsenal San Isidro, 0-0 3-0 Manchester de Guarandá le ganó a Alemanque Palomita. Hasta aquí, Alemanque que hasta aquí nos marca goles, recibe goles, pero nos marca todavía goles el equipo de Alemanque. El otro partido fue empate 0-0, Libucá Real Madrid. El cuarto partido también fue 0-0 entre, ya se fue el equipo, fue 0-0. Y el quinto partido ganó Garandá 2-0 su partido al equipo a ver, el cuarto partido fue 0-0 Independiente ante el equipo de, a ver si me fue acá la nota, pero fue 0-0 ese partido. Y este arrancó recién, ya está todavía 0-0 los primeros minutos entre San Juan y el equipo de 15 de agosto. 15 de agosto que en la temporada anterior jugó una final, fue vicecampeón del torneo de la Copa Oro de este campeonato. Y ahora vamos a ver cómo le va esta temporada al equipo de 15 de agosto. Bueno, ya de vuelta con el compañero Blas Antonio. Estamos para que podamos proseguir. Ya de vuelta el partido relato del compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Arrancó este penúltimo partido ya de esta jornada número 3. Fecha número 3, campeonato senior de Uribucoa, 15 de agosto, San Juan. Frente a frente en este partido, el equipo de San Juan juega con Ever Verdún en portería, casaca 29, 14 para Derlis Fleitza, 9 utiliza Aldo Florentina, camiseta número 7 para Javier Rolón, camiseta número 22 Isidro Flores, la número 2 para Víctor Álvarez, Eugenio Morel utiliza la número 28, camiseta número 8 para Modesto González, Cipriano Rodríguez, la número 19, la 6 para Wilfrido Cuenca y completa el onceno Valbuena Aguayo, Aguayo Pisurno. Ahí está entonces el onceno del cuadro del equipo de San Juan, el conjunto albiazul, mi querido Gilberto Brites. Así mismo, ahí está el onceno que presenta el equipo de San Juan FC, el onceno titular de este partido. Este onceno presenta el equipo de 15 de agosto de esta manera, con la voz de Blas Antonio Jiménez. Sí, gracias Gilberto. El equipo de la representación de San José, el equipo de 15 de agosto, hoy arquero titular Nelson Paredes. Nelson Paredes, arquero titular hoy en el equipo de 15 de agosto, con la número 1, la número 10 para Blas Gómez, la número 17 para Rodolfo Enciso, camiseta número 9 para Rolando Javier López, 14 Manuel Ruiz, camiseta 5 para Ireneo Franco, Nelson Paredes, decíamos el arquero, 2 para el jugador Estanislao Benítez, camiseta número 40 para Eladio Capdevila, la número 7 para Luis Alberto Benítez,
15, Gustavo Chamorro, y completa el onceno Gustavo César González, el onceno titular del conjunto de 15 de agosto, que es dirigido por el señor Brígido Orrego. El onceno titular que hoy presenta entonces la representación del cuadro de 15 de agosto. Bueno, va teniendo el equipo de 15 de agosto justamente. Tiene Rolando López. Balón, pase corto para Blas Gómez. Suelta para Capdevila, corre Capdevila. A ver qué hace Capdevila. Va teniendo Eladio. Suelta el esférico para González. Otra vez Capdevila levanta la pelota. Centro arriba, quiere Rodolfo Enciso. Ahí está la marca por parte de Fleitza. Recupera para el equipo de San Juan. Saca como puede. De rebote queda para Blas Gómez. Con el físico Blas. Cambia de frente para Benítez. Destapado está Benítez. Balón para él. Domina. Y ya se muestra también su compañero, el otro Benítez, el número 2. Va al envío centro que intenta Víctor. Era el número 2, sí. Era Alcaraz en este caso. El que buscaba también. Camiseta número 2 en el equipo de San Juan. Sí, fue Víctor Alcaraz o Álvarez. Bueno, Álvarez, bueno. Víctor Álvarez, el que cruzaba a Gilberto Brites, el centro no estuvo bueno. Así mismo intentó San Juan, pero no pasó nada en esa jugada de Víctor Álvarez. Entonces, en el partido se mantiene 0-0, 5 goles todavía hasta aquí, 15 de agosto San Juan. Bien. Señoras y señores, partido está 0-0 en este arranque, los primeros 7 minutos del desarrollo del partido. Hacia la punta derecha, apertura para el jugador del cuadro de San Juan. Va teniendo ahí el jugador Modesto González. Destapado su compañero. Va al centro, arriba Aguayo. Atropellaba a Aguayo, pero ya está el arquero Paredes. Quería el centro delantero Aguayo Pizurno, pero el arquero estaba atento, el arquero Paredes. Ahí va teniendo San Juan. Reclama falta, sí, hubo infracción en perjuicio del número 24 del 24 de junio San Juan. Y será tiro libre que favorece al conjunto albiazul. Acosta para cumplir. Ahí está el tiro libre en su defensa todavía que favorece al equipo de San Juan. Ya está para cumplir entonces el número 24 en el equipo de San Juan. Ahí ya va sacando con golpe de cabeza. Este es Robert Flecha. Era el jugador Wilfrido, el que tiene también golpe de cabeza de Benítez. López que baja. Este es el jugador Blas Gómez. Gustavo Chamorro. El rebote va quedando para Capdevila. Golpe de cabeza defensivo. Va San Juan. Este es Aguayo. Buenaventura Aguayo. Ojo con esta acción porque va por el primero y no pudo rematar. Pifió a la pelota y tuvo la primera clara de gol el conjunto de San Juan. No pudo aprovechar en esta, Gilberto. Sí, no pudo aprovechar el equipo de San Juan. Gran oportunidad que tuvo de gol ya el equipo santo, pero hasta aquí no está aprovechando. Esta es la oportunidad que tuvo, pero no aprovechó el equipo de San Juan. Sí, señora. Le quedó la pelota para el número 2, si no me equivoco, era el que más bien pateó el aire que la pelota. Por eso dejó esta muy buena chance, buena oportunidad para que pueda encontrar el tanto de la apertura tras esa mala salida también por parte de la defensa. Casi termina convirtiendo el jugador de la representación de San Juan. Fue Víctor Álvarez justamente el que falló, la más clara del partido. Ya sale Álvarez para Wilfrido Cuenca. Balón profundo para que pueda aparecer de vuelta el jugador Cardoso. Revienta Ireneo Franco. Pelotazo largo. Va a quedar para Rolando López. Capdevila reconquista la pelota. Blas Gómez ahora. Cambia de perfil. Gómez, atención, peligro de gol. Está gol. 1-0. 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
de 15 de agosto. Qué buena definición. Verdadero golazo por parte del jugador Rodolfo Enciso, que encontró esa pelota y le pegó con la zurda. Vamos a ver otra vez la reiteración. Dominó con la derecha, le pega con la zurda al 17. El arquero, a pesar de que hizo un gran esfuerzo, no llega a la pelota por esa muy buena efectividad del disparo del número 17 por Rodolfo Enciso. Ahora el equipo de 15 de agosto pasa a ganar el partido 1-0. Así mismo, Blas Antonio, fue un golazo de Enciso. Qué pelota que le puso adentro del arco el jugador Enciso. Golazo de 15 de agosto. Golazo de Enciso. Por Enciso ya está ganando 1-0 el equipo de 15 de agosto. Sí, 1-0. 15 de agosto. Este es Aguayo. Benítez anticipa. López, González. Peligro de gol. Va Benítez. Le pegó mal Benítez a esa pelota. Si no estaba otro tanto más. A los 10 minutos fue el tanto de la apertura. 10 minutos de esta etapa inicial. A partir de ahí lo está ganando 1-0 el equipo de 15 de agosto. Sí, después de una ocasión clara de gol de San Juan, vino el primero para 15 de agosto, Blas Antonio. Va teniendo la pelota allí Aguayo para cumplir justamente el servicio de costado. Ahí ya lo va cumpliendo. Bueno, se le fue la pelota. Se le escurrió el balón. Lateral que favorece en su defensa para 15 de agosto. Este es Blas Gómez. Va jugando con el capitán. Es Gustavo González. Ahora tiene el esférico, el número 24. Rebotó en el jugador de San Juan. Será lateral para 15 de agosto. De Benítez para cumplir el servicio manual. Ya pone en juego ese servicio. González, Enciso, Blas Gómez. La triangulación aquí perfecta para González de vuelta. Este juega con Benítez, González. Va a 15 de agosto. Busca a Enciso dentro del área. Peligro de gol, disparo. Cruzó frente al arco, cerca pasó. Reclama la gente de San Juan una supuesta offside. Sí. Y bueno, no se sanciona, Gilberto. No se sanciona y pasó cerquita. Esa pelota de vuelta pasó todito frente al arco, pero nadie pudo cerrar. Si no, iba a ser el segundo para 15 de agosto. Saca el arquero Verdún. Tazo largo. Blas Gómez pide falta. No sé si cobró o solamente cortó el juego el árbitro para que sea asistido Blas Gómez. Creo que finalmente sanciona la infracción. Será tiro libre. Estamos sobre 13 minutos, casi 14 de esta etapa inicial. El marcador indica que lo está ganando 15 de agosto por 1-0. Con un verdadero golazo por parte del jugador Enciso para este 1-0 parcial en el compromiso. Bueno, y fue un gol, lindo gol que por cierto que marcó Enciso en el partido. Y hoy vuelve en la titularidad del jugador Gómez, un jugador importante que tiene el equipo de 15 de agosto, que hoy de vuelta está de titular. Ya sale Wilfrido Cuenca. Balón para Eugenio Morel. Pase para Rolón. Camiseta número 7. Javier Rolón. Queda para Costa. Busca a Aguayo, pero rebotó en el defensor y el árbitro dice vamos a tener pausa. Vamos a hidratarnos. Momento de tregua en el partido. Gana 1-0 15 de agosto. Así mismo, tiempo de hidratación. Pausa para los jugadores, para que San Juan pueda acomodar bien el equipo también. 15 de agosto queda poco, va trabajando la pelota y va teniendo oportunidades frente al arco que defiende Verdún hasta aquí en el partido. 1-0 15 de agosto, ya está ganando al equipo de San Juan
en la tarde de hoy. Después de esto se viene el último partido entre el Libertad, el equipo Bumarelo va a estar jugando ante el equipo de Milan, otro gran equipo también, que es Milan, un equipo bien aceitado también, que va a tener un rival duro, que es el Libertad también en el último partido. Bueno, hasta aquí los resultados: 1-1 Arsenal San Isidro, 3-0 Manchester a Le Mans, 0-0 Greuther Real Madrid, 0-0 Independiente también, el partido Independiente. El otro partido ganó Uganda 2-0 y este está ya 1-0 arriba al equipo de 15 de agosto. Hoy le toca el libre al equipo de Upon, al equipo, el vigente campeón, el supercampeón de la temporada. Hoy está libre. Blas Antonio. Bien, momento de tregua, señores. Lo está ganando 1-0 15 de agosto a la representación de San Juan en esta jornada deportiva, fecha número 3, campeonato senior de Iribucuá. Ahí está justamente Cuenca hablando con sus compañeros, tratando de orientar, tratando de dar también algunas indicaciones a su compañero para que pueda revertir esta situación. De 1-0 parcial, el marcador que está abajo entonces el equipo de San Juan. Lateral que lo va a cumplir, camiseta 24 Acosta. Ya por en juego, buscando a Rolón. Primero el anticipo, buscaba a Larrea en este caso, pero el anticipo fue por parte del defensor Benítez. Sale Franco, busca a Benítez, Luis, corre el 7. A ver qué hace Luis Benítez. Picó fuerte esa pelota, de igual manera logró controlar. Este es Enciso, tiene la pelota Enciso, gira. Se muestra Benítez. Va jugando para Stanislao, este que intenta cruzar. Cruzó por abajo. Recupera otra 15. Le está costando al equipo de San Juan, pierde 1-0. Y cuando recupera muy rápido vuelve a perder. Tiro libre que lo va a cumplir Eugenio Morel. Ya sale jugando con Flecha. Derlis Flecha. Rolón. Eugenio Morel. Wilfrido Cuenca. Trata de tener un poquito la pelota ahora San Juan. Están tratando bien a la pelota. Ahora, bueno, mano dice el árbitro. La mano fue del jugador de 15 de agosto. Será tiro libre defensivo. Favorece para el equipo de San Juan. Ya va jugando con Modesto González. Modesto tiene. González en la marca, el otro, Gustavo, el de 15 de agosto. Sigue Modesto. Gustavo logró puntear ese esférico lateral que favorece al equipo de San Juan. 18 minutos ya de esta etapa inicial, esta primera etapa. Marcador continúa 1-0 a favor del equipo de 15 de agosto. Va teniendo la pelota el equipo de San Juan. Ahí en el medio terreno, Cuenca organiza a Wilfrido. Suelta el pase para Flecha. Esta es Larrea. Ahí se muestra también Mo González, sigue. Larrea, se le fue la pelota. Bueno, logró puntear el defensor. Será córner. Servicio de esquina, será córner. Favorece a la representación del conjunto de San Juan. Así mismo, San Juan que de a poco también va buscando el empate antes que se termine esta primera etapa que necesita el equipo de San Juan para que pueda meterse vuelta en el partido. Mandan a sus cabeceadores San Juan para este servicio. Va al envío dentro del área para Flecha. Queda Derlis otra vez a cargar. Busca Eugenio Morel. Ahora Buenaventura no pudo dar esa orientación a la pelota y se pierde afuera. Saque de salida que favorece al equipo de 15 de agosto que ya sale jugando. El equipo tricolor que gana por la mínima diferencia. Pica Luis Benítez. Tapada está Luis. Hubo posición adelantada. Sí. Offside dice el árbitro. Ya estaba ahí en offside, jugador de 15 de agosto. Va a ser salida para el equipo de San Juan.
Muy bien. Sigue el partido 1-0. Arriba el equipo de 15 de agosto hasta aquí en el partido. Saludo a toda la gente que va compartiendo también la transmisión. Y también en el tiempo vamos a estar haciendo un sorteo que van a estar realizando la gente de Grupo A también. Así que estar atento en el entretiempo entonces para el sorteo correspondiente, compañeros. Tiro libre que favorece para el equipo de San Juan. Buena posibilidad para buscar el juego aéreo, para buscar el empate. Ya estamos sobre 21 minutos de esta etapa inicial. Va al envío, centro arriba. Saca Ireneo Franco. Queda para el Eladio Capdevila. Ojo, puede salir de contra también 15 de agosto. Entregó mal. Este es Aguayo. Intenta evitar que salga esa pelota. Todavía no salió. Y va a salir 15 de agosto. Ahora sí, ya salió el esférico. Bueno, cortó el juego porque está sentido Aguayo. El 26. Está sentido en el equipo de San Juan. Sí, quedó sentido el jugador de San Juan. Bueno, 1-0 arriba el equipo de 15 de agosto, que sigue ganando por un gol contra 0, golazo de Enciso en el partido. Poco ya falta también para que se termine la primera etapa. Bueno, momentáneamente interrumpida las secciones en el Sport Buponá. Estamos en vivo, fecha número 3, Campeonato Senior de Iribucuá. Lo está ganando 15 de agosto por 1-0. Blas Gómez lanza el pelotazo buscando a López. A ver si está habilitado, porque atropella a Benítez. Sale el arquero Verdún también. Y saca un costado Verdún, no quiere ninguna complicación. Ahí sacó a un costado. Y sale el Sol también. Ahí está la reiteración. Para que... Ahí está el arquero Verdún que salió también. Y otra vez Verdún, el guardameta, se queda con ese balón. Ya sale jugando. Gustavo González tiene. Suelta para Enciso. Quiere escapar de la marca Enciso. Logró puntear el defensor Derlis Fleitza a un costado. Ese balón al córner finalmente. Sí, va a ser tiro de esquina para el equipo de 15 de agosto, que va a estar buscando por arriba el segundo en el partido. Córner punta derecha favorece para el equipo de San Juan. Ahí está el servicio. Centro por abajo. Y esto termina en su primera mitad. Terminó el primer tiempo. Resultado parcial: 1 para 15 de agosto. San Juan 0, Gilberto. Así mismo, terminó 1-0 al equipo de 15 de agosto esta primera etapa. Bueno, acá el compañero Blas se encarga de este sorteo que van a hacer la gente del equipo albiceleste, la gente de Grupo A. Si es que queda a tu cargo, compañeros. Bien, gracias, Gilberto. Ahí está este sorteo de esta hermosa camiseta del equipo albiceleste, el senior de Guponá. Es una excelente idea también de la comisión directiva del equipo senior que prepara este sorteo de la camiseta, y hay varias personas que participan para este sorteo. Y llega este momento entonces del sorteo. Ahí está, vamos a hacer entonces en este momento. Ahí está Lorenzo Velázquez, justamente uno de los directivos, jugador también de esta entidad deportiva. Ahí está el sorteo. Ahí vamos a estar atentos y camarógrafo para que podamos mostrar un colaborador, un Mitaí que va a sacar ahí entonces.
A ver quién tiene la suerte. Maite habla y suerte Tajinaco. Ahí vamos a tratar de mostrar la cámara, por favor. Ahí está. Ahí tiene su... Hay un ratito, para que se pueda leer bien. Pues ahí. Adelio Ábalos. Edelio Ábalos es el ganador. Excelente. Edelio Ábalos. Ahí se puede leer claramente. Excelente. Se lleva entonces esta... Sí, podemos mostrar la camiseta, por favor. Ahí está. Hermosa camiseta albiceleste senior. Y la número 10, ¿eh? Excelente. Espectacular. Ahí está entonces. Felicitaciones para el ganador. Y gracias también en nombre de la comisión del club también, campeonato senior o del club senior de Ibupuna, para este ganador. Edelio Ábalos es el ganador de esta hermosa camiseta albiceleste. Bueno, nosotros ahora sí establecemos la pausa tras este momento del sorteo de esta remera albiceleste y enseguida venimos para el segundo tiempo. Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Arranca la segunda etapa, los segundos 25 minutos, Blas Antonio. Sí, continúa el partido, señores. San Juan que pierde por 1-0, lo gana 15 de agosto. Arranca la etapa de cierre. Este es Eladio Capdevila. Golpe de cabeza defensivo. Ya ingresó Néstor Domínguez. Algunos cambios ya también en los equipos Gilberto para este segundo tiempo. Veremos también San Juan, si es que modifica también para esta etapa complementaria. Falta, dice el árbitro. La infracción en perjuicio del jugador López. Será tiro libre para San Juan. O fue López el que cometió la falta. Bueno, ahí está. Toda la gente que están compartiendo con nosotros, también el saludo cordial para todos. Saludo para Patrocinio Lugo Prieto, que está compartiendo con nosotros. Espectacular la transmisión, dice también. Desde Chaco, Paraguayo, está compartiendo con nosotros Patrocinio. Si es que saludo para Patrocinio a toda la gente del Chaco. El reporte de sintonía a la gente que está compartiendo con nosotros también en esta tarde de fútbol del campeonato senior de Iribucuá. Ya nos aproximamos al minuto 12 de esta segunda etapa. Lo está ganando 1-0. 15 de agosto con el gol del jugador Enciso, Rodolfo Enciso. Había marcado a los 10 minutos de la primera etapa la diferencia mínima hasta el momento. Va el envío, centro en el área.
Sale el arquero. El arquero Paredes se queda con ese balón. Y va sacando ese esférico. Pone el físico Morel. De rebote va a quedar para el jugador Cuenca. Wilfrido Cuenca con la zurda. Termina sacando la pelota hacia adelante. Reconquista el jugador de 15 de agosto. A ver quién se muestra. Va Benítez. Balón para Capdevila. Pide la pelota también el número 11, Melgarejo. Va Melgarejo, ingresó en este segundo tiempo también. A igual que Domínguez. Va Enciso, Rodolfo le pegó. Esa pelota se fue sin maderos horizontal. No pasó lejos Gilberto. Sí. Casi el segundo de 15 de agosto. Buscó su gol también Domínguez. Probó el arco directamente. Pasó cerquita a la portería que defiende Verdún. Casi fue el segundo de 15 de agosto, que arrancó mejor de vuelta este segundo tiempo. Bien por Enciso, que buscó su espacio. Jugada individual prácticamente. Ahí al borde del área termina sacando el remate, algo molestado, pero de igual manera pateó encima del horizontal. Una muy buena clara. Va respondiendo San Juan con este remate que fue amortiguado por parte del defensor. Queda en las manos del arquero Paredes. 1-0, continúa ganando el equipo tricolor. Después del último partido ya, Gilberto. Sí. Brites. Después tenemos el último partido, el equipo Gumarelo, el equipo de Libertad de Milan. Milan, Libertad es el último partido. Perfecto. Va sacando Chamorro. Ahora el balón para el jugador Ruiz. Modesto González termina bajando con el pecho. Ahora flecha, Derlis tiene. Melgarejo en la marca. Se queja un golpe ahí el número 7 de San Juan. Y sí, le cometieron falta. Será tiro libre cerca del medio campo. Hacia campo rival. Será tiro libre para San Juan. Va a ser pelota. Va a ser tiro libre. Partido que decide 1-0 arriba. El equipo de 15 de agosto. En este partido, el penúltimo que tenemos el día de la fecha. Tiro libre que favorece al equipo de San Juan. Va probando directo al arco. Imposible. No acertó la misma. Sí. No pasó nada, será salida. No pasó nada. Una jugada casual de San Juan. Ya sale el equipo de 15 de agosto. El arquero Paredes va preparando esa pelota para sacar. Dejando para Chamorro. La reconquista el jugador de San Juan. Va cerrando por esa zona. Stanislao Benítez sacando un costado. Lateral hacia la punta izquierda favorece a la representación del conjunto de San Juan. Ahí se va lentamente para cumplir. Y ya lo va cumpliendo el servicio. Ahí va teniendo a Costa. Está cerca también su compañero. Prefiere el centro. Nadie llegó para cerrar. Ya está para la marca Melgarejo. Cubrió esa pelota también Ruiz por ahí cerca. Y será salida que favorece al equipo de 15 de agosto que está ganando 1-0. Ya estamos sobre 5 minutos de este segundo tiempo. Así mismo, 5 minutos de esta segunda etapa. Resultado que está favoreciendo al equipo de 15 de agosto. De a poco San Juan también va trabajando un poquito la pelota. Y seguramente va a tener 1 o 2 de este segundo tiempo. Y tiene que tratar de aprovechar las oportunidades que tiene también el equipo Santo. Pero hasta aquí, el que mejor está haciendo las cosas es el equipo de 15 de agosto. Trata de girar ahí, Enciso, descarga para Luis Benítez, destapado, está el número 7, Luis Benítez, juega con Stanislao, Luis de vuelta, va Benítez, intenta cruzar, saca como puede la defensa, queda para Flecha, Derlis Flecha, Ireneo anticipa, Franco juega, otra vez balón para Franco, apunta Franco, el disparo desde lejos, no pasó nada, sin consecuencia alguna. Será salida para Verdún, el arquero de San Juan. Quiere también su gol el jugador Ireneo Franco, pero no pasó nada. Ya va sacando Verdún, tazo largo, de cabeza defensivo. También responde con la misma el jugador de San Juan, Luis
Benítez quedó pidiendo falta también. El árbitro dice no pasó nada. Ireneo traba y gana. Queda para Enciso, el autor del único tanto hasta aquí. Rodolfo Enciso, que en el campeonato anterior también hizo varios goles importantes Sí, también. varios goles importantes entre Blas Gómez y Enciso. ¿Verdad? Que los jugadores más que marcaban más goles en el equipo. Y López también, otro goleador que tiene. Hoy lo que no aparece hoy es Romero, por ejemplo. No le vemos a Romero todavía en cancha, capaz que está en la banca. Pero son jugadores interesantes que tiene también el equipo de 15 de agosto. Trata de salir 15 de agosto con la zurda. Enciso termina despejando. Baja con el pecho. Queda para el jugador Cuenca. A ver qué hace Cuenca. Levanta la cabeza. Abre juego para que pueda participar también el jugador de San Juan por aquel campo, aquel costado, digo, del campo de juego. Partido continúa 1-0 sobre 8 minutos. Estamos en vivo por las pantallas de Pulse por más. Toda la gente que está captando la señal está viendo con nosotros, compartiendo esta fecha número 3. Cordial saludo. Tenta dominar aquí el jugador de 15 de agosto. Ojo porque va Melgarejo. Destapado está el 11. Traba. Va jugando para Enciso. Golpe de taco Melgarejo. Está el segundo. Oh, Oxay. Oxay, dice el asistente Banderín arriba. Convierte. Pero no sube en el tanteador. Sí, ya estaba en offside. El jugador fue anulado esa jugada. Sí, quedó enganchado el número 11. Según el asistente, no dudó para levantar el banderín, indicando que la posición del número 11 era ilícita. Ahí va teniendo Modesto González. Modesto González, ante la presencia de Enciso, recupera el de 15 de agosto. Se cae Enciso, le cometieron falta. Dos le rodearon, le cometieron falta. Tiro libre será para el equipo de 15 de agosto. Sí, va a ser pelota para la gente de 15 de agosto, que sigue ganando 1-0 su partido. Ahí va a dejar para Benítez finalmente. Stanislao va a cumplir. Viene el centro. Morel el que despeja. Ahí va quedando otra vez para Domínguez. González que le pega también de primera. Bueno, no pasó nada sin consecuencia alguna. Será salida para Verdún. Le está costando a San Juan. También es el equipo que está obligado a salir, Gilberto. Sí, tiene que salir, buscar el empate el equipo de San Juan y que seguramente va a dejar espacio y eso tratará solamente de aprovechar también el equipo de 15 de agosto. Capdevila. Este es Enciso. Bueno, estaba en posición ilícita también. Posición adelantada por parte del jugador Rodolfo Enciso. Tiro libre defensivo para San Juan. Ahí va a salir Wilfrido Cuenca. Sale Cuenca. Flecha el que desvía. Larrea desvía también. Pelota arriba. Baja Modesto González. Abre juego para que pueda participar Rodríguez. Tenta Rodríguez. Melgarejo puntea la pelota a un costado lateral que favorece al equipo de San Juan. Ya estamos sobre 11 minutos de este segundo tiempo del partido. Otra vez Rodríguez. Después se viene el último partido. Juegan Libertad versus el equipo de Milan. Banderina arriba. También queda totalmente anulada este avance del equipo de San Juan. Será salida para el equipo que gana parcialmente 1-0. Mucho offside en este partido principalmente. Muchos jugadores quedan en offside, los futbolistas de ambos equipos. Emanuel Ruiz va sacando la pelota. Pelotazo largo de Emanuel. Melgarejo lucha. Ahí está Enciso. Cuenca desde el piso. Rodolfo ante Cuenca. La falta fue de Rodolfo. Falta en perjuicio de Cuenca. Será tiro libre defensivo
favorece al equipo de San Juan. Wilfrido Cuenca va a sacar con este tiro libre. Va arriba esa pelota. Resta quitando Néstor Domínguez. Melgarejo. Va a quedar para Cuenca de vuelta esa pelota. Va abriendo juego hacia el costado izquierdo. San Juan quiere el empate también. Néstor Domínguez despeja de primera. Luis Rodríguez intentó habilitar. Era Luis Benítez en este caso el que intentaba habilitar a Rodolfo Enciso, que se negó a jugar y creo que estaba habilitado, pero de igual manera él creyó que estaba adelantado. Y ojo, Rodolfo recupera. Va por el segundo. Rodolfo, atención. No pasó lejos el disparo de Rodolfo Enciso, cerquita del segundo. Sí, buscó de vuelta Enciso largo. De vuelta aquí no pasó lejos la pelota de esa portería que defiende el portero Verdún. Va a ser salida para San Juan. Partido que sigue 1-0 arriba el 15 de agosto. El arquero Verdún va sacando con un pelotazo largo. Flecha. Capdevila va teniendo. Ahí está Morel. Eugenio Morel. Suelta el pase para Derlis Flecha. Ireneo Franco termina sacando con la cabeza. González, a ver, comete infracción. Paró el juego, está sentido el 17 de 15 de agosto, es el goleador. Enciso, sí. Estaba golpeado el jugador Enciso ahí en el campo de juego. El goleador del partido hasta aquí. El único tanto que marcó Enciso en este partido. Y con ese gol le está dando la ventaja a su equipo. Está sentido Rodolfo Enciso, ahí se van discutiendo también, inclusive uno quiere apurar las cosas también para que ya esto se pueda jugar, porque San Juan, por ejemplo, está perdiendo y no le conviene no le conviene esta situación, que el partido esté cortado. Sí. Y eso es lo que pasen, ¿no? Le gusta a los jugadores de San Juan, que se está tardando, ¿verdad? Para que pueda proseguir el partido. La gente de 15 de agosto termina haciendo su trabajo como siempre, porque está ganando. Enciso está ahí. Su compañero le llaman para la hidratación, pero hasta aquí ya de a poco también va teniendo la oportunidad. San Juan solamente falta también empujar la pelota dentro del arco. Va teniendo sus oportunidades principalmente en este segundo tiempo. Sí, el árbitro aprovecha y ya otorga esa pausa de cada tiempo, es un minuto de hidratación. Y ese momento de la hidratación en el partido que lo gana 1-0 el equipo de 15 de agosto. Y no está sufriendo mucho también en 15 de agosto, Gilberto, a pesar de que alguna llegada esporádica por parte del conjunto de San Juan. Sí. El equipo de San Juan, que no tiene a alguien que pueda mover un poco más el equipo. Tiene jugadores que trata de hacer su trabajo, pero falta alguien diferente en el equipo. Y eso tiene de sobra el equipo de 15 de agosto con Blagome, con Enciso. Son jugadores diferentes que manejan bastante bien el partido. Bien, esto va a continuar. Se va a reanudar el juego, que está momentáneamente interrumpida en las secciones en este escenario de juego, porque llega el momento de hidratación que se va cumpliendo también en el compromiso. 15 de agosto, el conjunto tricolor, que lo está ganando por la mínima diferencia con el gol de Rodolfo Enciso en la primera etapa, sobre 10 minutos de la etapa inicial. A partir de ahí lo está ganando 1-0. Esto va a continuar. La reanudación del juego. La obligación, decíamos y repetimos, que es cuenta
Corre por cuenta del equipo de San Juan, que tiene que salir con todo a buscar el empate. Bueno, ya pone en juego. Esto continúa, señores. Va sacando Benítez. Recupera Cuenca. Ahí en el círculo central, la pelota en el medio terreno. Va luchando. También el número 7 por ahí, la encima. Benítez. Va el equipo de San Juan. Centro arriba. Cuenca intenta. Atención. Está el empate. Cuenca que intenta desviar. A ver. Reclaman mano ahí. Ahí está Cuenca, principalmente el que reclama que hubo mano ahí dentro del área menor. Reclama penal, Gilberto. Sí. Está reclamando. Y vamos a ver la repetición nosotros también. Si tenemos para corroborar eso también. Pero airadamente pide los jugadores de San Juan que penal. Bueno, viene el centro en el área, arriba la pelota, va intentando San Juan, otro córner, sí, cambia de perfil, Sí. Ahora va a ser punta derecha. Otro tiro de esquina, se mantiene San Juan en ataque, de vuelta otro tiro de esquina. Otro servicio de esquina para San Juan que amenaza el empate en el compromiso. Ya estamos llegando al minuto 19 lentamente, 18 minutos y medio. Va el envío, centro arriba, Cuenca que desvía otra vez para él, no pudo definir, sigue el peligro, va San Juan, empuja con muchos hombres, ya dentro del área de 15 de agosto, que ahora trata de salir, vuelve a cargar San Juan, Cuenca que lucha, jugador que va muy bien por arriba, balón que termina sacando 15 de agosto, Flecha sufre la falta, tiro libre en el medio terreno, otra posibilidad para San Juan de cargar, Gilberto. Así mismo, otra pelota más que va a tener. Mirá que de a poco está sufriendo también la gente de 15 de agosto porque no está liquidando el partido y cualquier error de que cometen ellos se le puede costar caer el partido. Ahí está el arquero, dio rebote pero después en segunda instancia se queda con ese balón. Ahí está Flecha, con un puntín habilita a Modesto González, mientras vemos otra de la acción del tiro libre, directamente a buscar al jugador Cuenca, seguro el arquero, muy seguro se queda con ese balón, ahora también de vuelta con ese esférico en las manos del arquero de la representación del equipo de 15 de agosto, el jugador Flecha, Derlis Flecha, Modesto González, la carga, centro arriba, reconquista. Queda otra vez para Larrea. Enciso recupera. Se muestra el número 7. Benítez, Luis. Larrea de vuelta. Va teniendo Larrea. Saca como puede. El jugador Domínguez. El árbitro apura las secciones, Gilberto Orites. Sí, ya 20 de este segundo tiempo, 5 más y se va este partido, Blas. Sí, ya le queda menos de 5 minutos al partido, porque esto poco se adiciona, así es que se adiciona, Gilberto. Va al equipo de San Juan, el disparo de Flecha, el arquero que desvía casi el empate. Qué buen remate por parte de Derlis Flecha. Y la buena respuesta del arquero que impide el empate. Sí, acá bate bastante bien Derlis Flecha. Buscó el arco, pero atento el arquero. Sacó el pelota al córner. Sí, le dejaron espacio a Derlis Flecha que no dudó, sacó el remate. Y la respuesta del arquero para que sea córner. Servicio esquina, punto izquierdo, favorece al equipo de San Juan. Acomoda la pelota. A ver cómo viene. El centro arriba cerrado. Cuenca quiere el cabezazo. En esta ganó Larrea, cabecea. Y bueno, termina sufriendo el equipo de 15 de agosto, Gilberto. Ya está mereciendo también la gente de San Juan un golcito en el partido porque hace rato ya que 15 de agosto no puede salir y estar en el campo de juego de San Juan. Hasta aquí San Juan está tratando de apretar con todo, buscando el empate en el partido. Sí,
Finalmente se molestaron los dos que saltaron allí. Ojo, se complica la defensa. Está el segundo. Remató afuera Domínguez. Parecía que era el segundo de 15 de agosto que se complicó en la salida. Y casi termina definiendo aquí Néstor Domínguez. Sí, se complicó San Juan ahí atrás, pero Domínguez no pudo acertar largo. Erró la misma y no iba a ser el segundo desde 15 de agosto. Domínguez saca. Recuperó otra vez San Juan. Modesto González. Puntea al jugador Ruiz, Emanuel Ruiz. Lateral que favorece a San Juan en campo rival. Modesto González. Ya va jugando para Rodríguez. A ver quién se muestra. El túnel. Bueno, consigue el servicio de esquina. Bien Rodríguez. La guapeada por parte del número 19. Será servicio de esquina. Favorece al equipo de la representación de San Juan que va empujando con todo. Así mismo. Va teniendo oportunidad de vuelta. Otra pelota parada. A ver qué pasa en esta. Mandan a sus cabezadores San Juan para buscar empatar por juego aéreo. Va al cabezazo. Otra vez Cuenca ganó Gilberto Brites esta vez. Cabezazo, faltó dirección. Sí, muy fuerte Cuenca de pelota para ahora, Antonio. Siempre gana. Siempre gana por arriba el jugador Cuenca. Va a sacar Ruiz. Cuenca el que reconquista la pelota. Modesto González ahora. Rodríguez se muestra. Y va a quedar ahí para Flecha. Atención al disparo. ¡Qué golazo! ¡Gol de San Juan! Lo hizo Flecha. Disparo certero, esquinado para que San Juan consiga el empate. Ya venía mereciendo, producto del empuje y de la insistencia. Tiene su fruto Gilberto Brites sobre ya minutos finales ya del partido. Lo hizo este señor, lo hizo Flecha sobre 24 minutos. Empata San Juan, el partido ahora 15 de agosto tiene 1, San Juan 1. Así mismo, veníamos comentando eso. San Juan merecía ya el empate en el partido. 15 de agosto tuvo 2 o 3 oportunidades claras de gol que no supo aprovechar. Y San Juan tuvo la oportunidad una y mandó adentro esa pelota y consigue el empate final ya de este segundo tiempo. Bien, el árbitro dice hasta aquí o fue offside. Bueno, sí, termina el partido. Sí. Terminó Gilberto Brites. Termina, señores, empate 1-1, San Juan 15 de agosto. Pausa y ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este último partido. La tarde de hoy, Milan, Libertad. Libertad, Milan. Último partido de la jornada de hoy de esta fecha. En vivo a través de Pulse por Más con el compañero Das Antonio Jiménez. Bien, ya arrancó este último partido, el compromiso Libertad-Milan. Milan-Libertad. El último partido de esta fecha número 3. Compartimos también en vivo a través de Pulse por Más. Ya va saliendo Libertad, el conjunto albinegro. Conjunto que predomina el color blanco en la camiseta. Pantaloncito totalmente negra, muy linda indumentaria también del equipo de Libertad. Como así también el equipo de Milan, que es el equipo del color rojo y negro con algunos vivos blanco también. Pantaloncito totalmente blanca. Es la vestimenta de uno y otro equipo en este compromiso Libertad-Milan. Se juega los primeros minutos de juego. Lateral que lo consigue en su salida al equipo del Milan será balón para el equipo del Milan. Ahí para cumplir está Rafael Duré hacia la zona derecha. Ya por en juego. Balón para Ábalos. Duré otra vez. Roba la pelota. El gol no pierde. Ahora sí pierde el esférico. Va a ser lateral ahora. Ofensivo, digo bien. Para Libertad. Se va lentamente para cumplir el lateral izquierdo. Ya por en juego. Busca a Ayala. Este Chamorro. Saca como puede. Duré. Rafael que saca. Baja Ramírez. Sin embargo, se le fue la pelota. Bueno, de partido de estudio todavía Gilberto Brite, los dos equipos que van estudiando uno al otro también. Y Sí. está 0-0 el marcador. Está 0-0. Los primeros movimientos de ambos equipos. De a poco se va acomodando en el gramado también. Y vamos a ver cómo le va a estos dos equipos en este último partido. Va el lanzamiento arriba, Seferico termina sacando con golpe de cabeza. El defensor del conjunto de Milan recupera otra vez. Libertad, hubo falta, sí. La falta en perjuicio del número 3. Será tiro libre. Será balón para la representación del conjunto de Libertad que va a tener esta pelota quieta. Sí, la primera pelota parada que va a tener el equipo de Libertad, que seguramente va a tratar de buscar el arco ya estos momentos del jugador de Libertad. Y vamos a ver qué pasa en esta pelota parada. Está el número 14, Lurachi, para cumplir. Ahí va el envío, atención al desvío, gol. Gol de Libertad que madruga, señoras y señores. Golpea el conjunto liberteño, camiseta 32. Ahí está, vamos a ver la reiteración. El centro, en este caso, media altura prácticamente, del Urachi, desvía el 32 y se rompe el 0 en este compromiso. Gilberto lo hizo y 32 de Libertad. Libertad 1, Milan 0. Sí, primera pelota, pelota llegada, o sea, pelota parada, digo bien, que tiene a favor del equipo de Libertad, y ya supo aprovechar esa oportunidad que tuvo el equipo liberteño y ya marca el primero. Ya está ganando 1-0 el equipo Gumarelo. Libertad 1, Milan 0. Aquí ya está ganando el equipo del Guma. Señoras y señores, y lo vi siempre a través de Pulse Sport Más, el número 32 fue el goleador de este partido. Hasta aquí vamos a corroborar el nombre del jugador, porque saca 32, el que marca el primero para el equipo de Libertad, que ya está ganando por un gol contra 0 el Guma al equipo de Milan. Bueno, camiseta 32, decíamos Gilberto, el autor del tanto es el jugador Ignacio Lurachi Martínez. Con ese gol de Lurachi, gana por 1-0 el representativo del conjunto de Libertad. Sí, una muy buena jugada. El centro
del otro Lurachi, el número 14, Julio David Lurachi, el que cruzó a media altura y desvió para sentenciar justamente el jugador, el que luce con la 32 para este 1-0 parcial. Entonces el gol por parte del jugador Lurachi, camiseta número 32 para Ignacio Lurachi para este 1-0. Bueno, trata de salir Armoa, ahí lucha también Cantero, saca como puede Chamorro, quiere Rojas, reconquista Lurachi, Spínola el que recupera también posteriormente, Ábalos ahora, Notario el que intenta, saca la defensa, pelota arriba, Julio Lurachi el que lucha, este es Ábalos, quiere Ramírez, sale la marca al número 4, es el jugador Quintana, saca un costado, ese balón será lateral que favorece al equipo de Libertad. Ahí ya va cumpliendo. Antonio el que intenta, Antonio Notario. Picó largo esa pelota. Y ya está el arquero Albino Miranda. Va sacando Miranda. Balón que cae ya en poder del 19 del conjunto liberteño. Hacia la zona izquierda. El 19 es Andrés Mareco. Va Libertad. Quintana el que intenta. El número 4 de Libertad. Le está costando salir a la gente de Milan, Blas Antonio, hasta aquí en el partido. Mejor Libertad en esta primera etapa. Ahí va con todo otra vez. El jugador Marecos. Ábalos recupera para Milan. Milan que pierde por 1-0. Con el gol de Ignacio Lurachi lo está ganando Libertad 1-0. Sí, hablando de Libertad, mañana juega ante Olimpia. Clásico blanco y negro en el fútbol paraguayo. Mañana Libertad, Olimpia, Olimpia, Libertad en este caso. Sí, y decías que Cerro comenzó con el pie izquierdo. Sí, comenzó perdiendo. arrancó perdiendo su partido ante Trinidense ayer por 2-1. Ruideño cayó 1-0 de visitante ante el 2 de mayo. Hoy se juega 2 partidos. Hoy juega Recoleta de local ante San Lorenzo en la cancha Independiente. El otro Ameliano de local ante Nacional. Y mañana Olimpia le recibe a Libertad. Y el otro partido va a estar jugando más tarde Deportivo Luqueño ante Guaraní. Bien, perfecto. Y hoy es el aniversario número 124 de Olimpia. Felicidades a todos los olimperos. Bien. Saludo entonces para todos los olimperos del país. Tiro libre de esquina. Córner para Milan. A buscar el empate por arriba. Mandan a sus cabeceadores también. Rojas el envío. Intercepta muy bien aquí. Lurachi el que cabecea sacando esa pelota a un costado. ¿O era Marecos el 19? Sí, era Marecos. Ya pone en juego Valdés. Levanta la pelota Valdés. Saca Cantero. Oscar Cantero que vuelve a vestir la camiseta de Libertad en este campeonato. Sale González. Ahí sale jugando con la pared. Con una pared. Con el jugador Armoa. Queda para Spínola. Balón para el jugador Carvajal. Rogelio Armoa. Otra vez Spínola pide compañía. Armoa de vuelta. Va Milan. Quedar ahí para el jugador Zamudio. Va a luchar con Rojas. Vuelta Zamudio intenta. Spínola. Este es Carvajal. González. Queda para Armoa, el zurdo que amaga. Levanta la pelota dentro del área. Atención Ramírez. Desvía Ramírez, pero no pudo dar esa dirección necesaria Gilberto Britas. Sí, no pasó nada. Ahí la jugada de Ramírez. Hacer pelota para Libertad que sigue ganando 1-0. Arrancando esta primera etapa. Ya marcó el primero el equipo Gumarelo. Pelotazo de Lurachi. Baja para Spínola aquí el de Milan. Entregó mal Spínola. Reconquista el equipo liberteño. Ahí pide falta también. Siga, dice el árbitro. Va Ábalos.
Ahí pide Carvajal, sí, Ábalos. Destapado también está Duré, balón para él. Rafael tiene, va soltando el pase para Ramírez. Paredes intenta recuperar. Lurachi adelanta para Notario. Cubre la pelota Notario. Sale Valdés en la marca. Sigue Notario. Capitán del conjunto de la representación Libertad. Atención. Va con todo. Buscando el segundo. No pudo definir. Libertad que se asoma de vuelta. Gilberto Brites. Así es. Se juega con todo de vuelta Libertad. El que está mejor Libertad en este partido. Porque va teniendo sus oportunidades. El equipo Gumarelo le está costando un montón el partido a la gente de Milán. Sale Milán. Balón dominado para que pueda dominar justamente. Y va Valdés para el empate. Atención, Valdés adelanta. Estaba adelantado. Ya estaba en offside el jugador Valdés. Entonces iba a salir la gente de Libertad. Saque de portería, será salida para el equipo liberteño. Ayala, su portero. Va a salir. Va a dejar para Lurachi. Ahí va sacando Julio Lurachi. El que asistió al otro Lurachi para el primero del partido. A Ignacio Lurachi. Sale Milan. Spínola. Trata de profundizar. Picó Rojas. Pero posible para llegar. Muy fuerte el pase. Va a salir el arquero Ayala. Ahora sí. Tiene en las manos ya el arquero de la representación de Libertad. Desvía Notario. Cantero quiere. Oscar Cantero, golpe de taco. Deja a su compañero otra vez para Notario. Va al equipo Libertad. Se equivoca Notario, el capitán de Libertad en el pase. Va Ábalos. Julio Lurachi termina despejando. Otra vez Adi Ábalos. Balón hacia atrás para Duré. Este que trata de sacar, pero lo hizo de a cualquier parte. Ya estamos sobre 12 minutos y medio. Nos aproximamos al minuto 13. Es decir, que ya estamos promediando la primera mitad. Y ojo, se va con todo. Libertad buscando el segundo. Ayala intentó encarar. Y no prospera su idea. No le salió. Paredes lucha otra vez. Ayala, Celso. Celso Ayala busca el córner. Balón para él. Elude la marca, escapa al otro, asiste a Cantero, atención, el arquero que desvía el córner, casi el segundo. Bueno, finalmente va a ser saque de meta, llegó otra vez Libertad. Sí, llegó de vuelta Libertad, ya cerquita del arco que defiende el portero de Milan y casi encuentra de vuelta el segundo ya para Libertad, pero va a ser salida para Milan, que está sufriendo. Le está sufriendo a Libertad. Y finalmente cobró córner. El asistente creo que le indica a su árbitro principal que va a ser córner. Y bueno, el árbitro le hace caso también. Dice que va a ser servicio de esquina. Ahora sí se va a cumplir. Va al centro, arriba la pelota con las dos manos. Termina sacando el remate. Qué buen remate por parte del jugador de Libertad. Pasó encima del horizontal. Llegó Libertad, está ganando. También quiere el segundo. Sí, pasó cerca del arco de esa pelota. Buscó el segundo Libertad. Que hasta aquí solamente falta ajustar un poquito la arriba Libertad. Y van a encontrar los goles porque hasta aquí están mejor en el partido. Mientras vemos la reiteración de la muy buena pegada tras ese rebote en este caso. El remate que pasó encima del horizontal. Un gol parecido que convirtió Santani ayer ante Herminio Vera. El defensor que había sacado y de primera, así como le quedó esa pelota de primera, le pegó Herminio Vera. El capitán de Santani para el 1-0. Va al equipo de Libertad. Posición adelantada, convierte Cantero, pero no subió en el tanteador. Y vamos a tener tregua en el partido, Gilberto. Sí. Hidratación para los jugadores. Entonces, en el partido. Bueno, estamos en vivo, señores.
primera etapa donde está ganando 1-0 el equipo de Libertad. Su partido, iniciando la primera etapa, marcó ya el gol y está ganando 1-0 el equipo del Gumarelo. Saludando a toda la gente que está al otro lado también, acompañando la transmisión a esta hora de la tardecita, ya de hoy sábado. Estamos en vivo aquí en la zona de Uponá, la cancha del Sport Uponá Fútbol Club. En este caso, estamos al día de hoy haciendo la cobertura a través de Pulse por Más del campeonato señor, fecha 3 de este campeonato, en este caso, señora. Sí, señores, Bueno, saludos a toda la gente. ¿Cómo estamos? Saludos a la gente que está al otro lado, siempre acompañando la transmisión. Libertad, que está ganando 1-0 hasta aquí los resultados. 1-1 Arsenal San Isidro. 3-0 ganó el equipo de Manchester. El otro partido fue 0-0 entre Real Madrid y Liverpool. Independiente empató 0-0 también su partido. El otro partido ganó Granada 2-0. Este 15 de agosto empató 1-1. Y este es el último, que está ganando 1-0 al equipo del Guma. Sale Carvajal con la pelota, el zaguero central Silvio Carvajal reconquista la defensa de Libertad, vuelve a recuperar Milan. Buen pase de Rojas para Espínola, a ver, se cae Espínola. Ahora sí, se cobra la infracción, falta de perjuicio de Espínola. Será tiro libre para el equipo del Milan. Muy bien. Va a ser pelota. Ahí para Milan. Pelota parada que va a tener Milan. Vamos a ver si busca el arco o no. Pero necesita Milan conseguir el empate antes que se termine este partido. Necesita marcar el gol del empate para que pueda avanzar ya en el segundo tiempo. Ahora el remate de Rojas, el arquero de Orreote. En segunda instancia se queda con ese balón. Sí, se tuvo fe el número 20. Probó directamente el arco Rojas, Gilberto Brites. Así es, buscó el arco, pero atento estaba el arquero. Ahí estuvimos viendo, ahí vemos la reiteración. En segunda instancia, sí. Un remate con comba. El arquero muy seguro también, se queda con ese remate de Rojas. Y sale Milan con González. Queda para Espínola, baja para Armoa. Este que lanza hacia adelante. Busca el jugador Rojas, Marecos en la marca. Valdés. Lurachi sale en la cobertura. Termina sacando un costado o al córner. Y se viene otro cambio, un cambio en Libertad. Va a ingresar para Ana Gilberto Brites. Sí, cambio para Libertad. Y va a ingresar el jugador Paraná. Por Quintana es el cambio. Entonces salió Quintana, ingresó Paraná. Cambio para Libertad. Servicio de esquina, el primer cambio del partido. Va el envío, centro arriba. No pudo direccionar. Cabezazo. Ya estamos sobre 19 minutos. Lo está ganando parcialmente 1-0 Libertad con el gol de Ignacio Lurachi. Ya nos aproximamos lentamente al tramo final de esta etapa inicial. Y el resultado parcial, los 3 puntos, lo está consiguiendo Libertad en este partido. Va a sacar desde el fondo Libertad con Lurachi. Ahí está Julio Lurachi para Celso Ayala. Ayala para Ignacio Lurachi. Valdés pierde ante Ignacio Lurachi. Sale Ignacio. Balón dominado. Ahí se muestra Oscar Cantero. Prefiere jugar con el 3. Vamos a ver si está habilitado. No. Banderín arriba. Anulada la carga liberteña. Sí, ya estaba Enuxay, el jugador Gumarelo. Por ende, no fue. No sé que no supo aprovechar. Porque está ya Enuxay, el jugador de Libertad. Tiene Rojas. Para Espínola.
Adelanta Espínola para Valdés. Deja para Lurachi. Y va a complementar también el jugador del capitán Antonio Notario. Pega en la humanidad de Rojas. Y será servicio manual lateral que favorece al equipo de Libertad. Ya se cumple los 20 minutos. Seguramente se va a jugar también 25 minutos cada tiempo Gilberto Brites. Sí, seguramente van a ser así. Vamos a ver cómo termina. Si terminan los 20, pasamos los 25. A ver qué pasa en la segunda etapa también, ¿eh? Sale la representación del Milan con un pelotazo largo. Busca a Valdés. Va Valdés. Gana el defensor. González ahora. Julio Lurachi el que saca. Va a tratar de evitar el servicio del lateral. No muy fuerte. Va a ser lateral para la representación del Milan. O finalmente va a ser para Libertad. Lentamente se aproxima Celso Ayala. Ahora Zamudio el que va a cumplir. Sí, Robert Zamudio. Saca como puede la defensa del Milan. Ahí está Paranal que desvía. Golpe de cabeza defensivo. Paredes. Queda para Rojas. Abre hacia la punta derecha. Corre Ramírez. Anticipa Lurachi. Termina sacando a un costado. Una carga, dice el árbitro. Una falta en perjuicio del defensor. Sí. Le cobra la falta al jugador. Sigue el resultado. 1-0 arriba al equipo de Libertad. Iniciando la primera etapa, marcó el primero y con ese gol está ganando hasta aquí su partido. Bueno, se va recuperando lentamente el número 14, Julio Lurachi, el que asistió para el 1-0 parcial. Para Ignacio Lurachi, justamente el que empujó para este 1-0 a favor de Libertad. Ahí ya va sacando Julio. Pelotazo largo. Busca Paraná, golpe de cabeza defensivo. Otra vez para Ignacio Lurachi. Busca a Antonio Notario, reclama mano. El árbitro dice que no. Ya sale el Milan. Ya tenemos 23 minutos. Lurachi. Paraná. Abre para Zamudio. Busca a Oscar Cantero. El segundo. Está inhabilitado. Está inhabilitado Oscar Cantero. Dice no. Estaba. O estuve Mira habilitado, dice el que Cantero. El árbitro, el sí, asistente levantó. hace rato ya que en todas las jugadas quedan 6 Oscar Cantero Blas Antonio. En 3 jugadas claras, así clave, quedan 6. Y peina el jugador Valdés, el número 3. Y termina recuperando Espínola. Ahí está Vázquez, en este caso el número 13 de Libertad. Y sale Antonio Notario. Este es Yamorro. Abre juego para que pueda participar Ábalos. Va Ábalos. Otra vez reconquista Lurachi. Marecos también quiere cooperar. Y el árbitro dice hasta aquí, señores. Terminó esta etapa inicial. 1-0 va ganando Libertad.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Segundo 25, los últimos 25 minutos, en este caso, de este partido. Libertad que sigue ganando 1-0. Aquel gol de Lurachi en los primeros minutos de la primera etapa, como responde este segundo tiempo del equipo de Milán ante el Libertad. Bien, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo. Acaba de arrancar esta etapa de cierre. Va teniendo el equipo del Milan. Bueno, ahí está Ayala, el guardameta de la representación de conjunto del cuadro de Libertad. Ahí está Ayala, peligro de gol. Celso le pega. El arquero desvía el córner. Cerquita del segundo Libertad. Sí. La tuvo Ayala. Acá llegó de vuelta el equipo de Libertad con todo, pero bien atento el arquero que debía esa pelota al tiro de esquina. Sí, mérito lo del portero porque se iba en una esquina ese remate con la zurda de Ayala. Y Victorino Villar, guardameta, no es Victorino, es en este caso Miranda. Sí, Miranda, el buen portero, desvía el córner. Ya el servicio que lo cumple Ayala. Si está habilitado, no, está inhabilitado. Sí, ya estaba en offside, ahora va a ser salida para Milan, que sufrió de vuelta este segundo tiempo con todo. Salió de vuelta el equipo Bumarelo. Ábalos va profundizando para Ramírez. Líder Ramírez intenta cruzar, pero le salió mal. La idea era buena, pero lo efectuó de mala manera. El centro errático por parte del número 10 será salida que favorece para la representación de Libertad, que hoy, después de mucho, vuelve también a Ayala. Por lo menos, después de mucho, yo le estoy viendo traer en el arco a Claudelino Ayala, buen portero, Gilberto Brites. Sí, ahora está en el arco de Libertad. El arquero Ayala. También hace arquero muchas veces el otro Ayala también en este equipo. Sí. Celso el que juega, pero hay un Ayala el arquero que juega Marino Ayala. No sé si, o es el arquero de San José. No me acuerdo bien, pero acá el portero ahora es Claudelino Ayala, que era portero de Arenda. Viene. Oscar Cantero tiene. Va jugando Oscar en forma equivocada y ya recupera Ábalos. Lanza Ábalos para que pueda correr. Líder Ramírez. Corre Ramírez, alcanza la pelota. Va cruzando, pero ya salió el esférico. Será saque de meta, será saque de salida para el arquero Claudelino Ayala. Le está costando el partido a la gente de Milan, principalmente, el día de hoy, Blas Antonio. Un equipo que sabe mucho con la pelota, pero hoy no aparece esos toques decisivos que tiene Milan el día de la fecha. Julio Lurachi el que va a sacar. Ya va sacando con un pelotazo largo. Duré baja con el pecho. Ahí está Ayala. Saca como puede Duré. Balón a un costado, será lateral que favorece al equipo de Libertad. Para cumplir está Antonio Notario. El 16 va a poner en juego. Ya lo hizo buscando a Paraná, Alcides. Camiseta 9. Logra puntear el defensor, queda para el jugador Cantero. Pierde ante la presencia de Chamorro. Este es Ábalos. Busca a Ramírez. Gana Ramírez a Paredes. Líder Ramírez, casaca 10. Va hacia la punta derecha. A ver cómo cruza. Centro, segundo palo. A ver quién llega. Rojas destapado. Otra vez vuelve a cruzar. Antonio Notario, el que estaba firme allí para poder cabecear y sacar ese esférico. Y nace la contra. A ver cómo conduce el jugador Cantero. Oscar. Bueno, estaba en posición adelantada Celso Ayala.
Oxai Gilberto Orites. Sí. Banderina arriba. Ya estaba en offside el jugador Ayala. Por ese fue el offside que le cobra a la gente de Libertad. Gana Libertad por 1-0. El gol de Ignacio Lurachi en la primera etapa lo está ganando 1-0. Ahí se muestra Ábalos. Primero Paredes, anticipa muy bien para cortar el circuito de juego. Va sacando Paredes. González desvía. Paraná, para Ayala, sale el arquero. A ver, intenta Ayala, pero ya está el arquero Miranda. Ya sale jugando con Carvajal. Carvajal busca compañía con el jugador Ábalos. Golpe de cabeza de Paredes. La marca de Lurachi. Ábalos de vuelta. Profundiza el pase para Ramírez. A ver, Ramírez el centro. Nadie cerró, nadie conectó. Y vamos a tener cambio, Gilberto. Sí. Va a haber cambio. Va a ingresar Pablino Monjes por Rafael Dure. Entonces el cambio. Ingresa Monjes por Dure. El primer cambio para Milán. Sale Dure a la cancha. Monjes. Cambio en el conjunto del Milan. Lateral por lateral, Gilberto seguramente va la posición. Vamos a ver, ¿no?, cómo se posiciona. Monjes juega más adelantado muchas veces. Pero hay que ver cómo se posiciona. Bueno. Ábalos ahora aparentemente como lateral derecho. Adi Ábalos. Sí. Y va a jugar adelantado Pablino Barrios. Monjes. Ahí está el cambio. Pablino Monjes, ¿no? Sí, Monjes. Pablino Monjes. Perfecto. Valdés el que cabecea, pero en las manos del arquero Ayala. Ayala va a sacar. Sacando Claudelino Ayala. Balón para el jugador Armoa. Armoa tiene. Pase corto ahí para que pueda participar Carvajal. Lurachi. Ábalos. Bajó mal. Va reconquistando. Otra vez Ábalos. De vuelta a cargar para Paraná. Alcides tiene. Balón para el jugador Marecos. Para Ayala. Corre el 10. Pierna zurda. Cruza la pelota. A ver quién llega. No llegó nadie. Ya está la marca defensiva. Sale con el jugador Espínola. Espínola. Pasa corto. Rojas. Armoa. Era Ábalos. Ábalos el que tiene. Ahora Carvajal, Espínola, otra vez Carvajal. Bueno, el pase trazado le complica un poco a su compañero. Reconquista otra vez Chamorro. Darío Chamorro. Va jugando con el jugador Ramírez. Ramírez. La marca de Mareco sigue Ramírez. Gana en velocidad. Gana en potencia. Va Ramírez. Remate que impacta en la red, pero la parte que no suma Gilberto. Sí. Quiso pegar o sea, pegó al arco a Ramírez, pero se abrió mucho esa pelota hacia la red. Atrás del arco se fue ese balón de Ramírez. Va a salir desde el fondo la representación de Libertad. Julio Lurachi, el que prácticamente se encarga de todas las pelotas desde el área y de los tiros libres en el equipo de Libertad. Y de hecho fue el que asistió con ese tiro libre para Ignacio Lurachi para el 1-0 parcial que le está dando el resultado y el triunfo a su equipo hasta el momento. Así mismo, es el equipo que está sumando de a 3 en este partido el día de hoy, este último partido que tenemos aquí en la cancha del Sport Upona, jornada y fecha 3 del campeonato senior. Lateral que se va a encargar de la misma Mareco. Va sacando hacia adelante. Va a quedar esa pelota para que Paredes pueda participar. Miguel Paredes, pase profundo. Ayala no picó, estaba adelantado. Y el pase no estuvo bueno, también muy fuerte, imposible de llegar. Ya va sacando el arquero de Milán. Cabecea y va a ser lateral.
Se cierra esta jornada número 3 con este partido entre Libertad Milan. Ramírez se cae falta. Ahí la falta. Va a ser tiro libre para Milan. Va el equipo del Milan con este servicio. Va a tener la posibilidad de cargar. Mandan a sus cabeceadores. Ya está Valdés. Ya pisa el área también. El zaguero central. Carvajal. Va Ramírez. Espínola. Ábalos el que carga centro arriba. Quien llega, atención. Barrio era el jugador Monjes. Va con todo Espínola. No pudo direccionar bien. Llegó Milan. En esta sí. Varias ocasiones tuvo el equipo de Milan. Sí, No pudo aprovechar Gilberto. tuvo la oportunidad Milan. Acá la pelota parada. En 2, 3 ocasiones ahí para que puedan empujar el arco, pero no pudieron. Por ende va a ser salida para Libertad, que sigue ganando 1-0 su partido. Sale de vuelta Milan. Ahí arrojándose al piso para participar Zamudio. Sale Armoa. Balón para Rojas. Armoa de vuelta. Zamudio se arroja al piso también para bloquear. Monjes. Balón para Valdés. Rojas otra vez. Quita como puede. El defensor del equipo liberteño todavía no salió. Reconquista Paraná. Hace rebotar en el jugador Monjes. Será lateral. Ahí cerquita el banderín del córner. Hacia su campo todavía. Favorece al equipo de Libertad. Ya tenemos casi 12 minutos. Ya estamos promediando de a poco la segunda mitad. Libertad lo sigue ganando por 1-0 con el gol de Ignacio Lurachi. Aquella jugada de tiro libre de otro Lurachi. Debió bastante bien esa pelota al 32. Y con ese gol está ganando hasta aquí. En este segundo tiempo ya 1-0 el equipo de Gumarelo. Ábalos habilita a Ramírez. A ver qué hace el líder. De la marca de Marecos. Se arroja al piso. Desvía a un costado. Pausa, dice el árbitro. 1 minuto. Momento de hidratación. Asimismo, pausa de hidratación para los jugadores. Hasta aquí en el partido. Gran resultado a la gente de Libertad, que está llevando un resultado importante, que le va a ayudar bastante en la tabla de clasificación también al Gumarelo hasta aquí en el partido. Y todos los partidos el día de la fecha, acá tengo todos los resultados. 1-1 Arsenal San Isidro, 3-0 Manchester a Alemanque. Alemanque hoy no sumó vuelta al 3, no marcó ningún gol de vuelta. El otro partido, Libucuá ante Real Madrid, fue 0-0. Independiente también tuvo empate el día de hoy ante Ciudad Nueva 0-0. El otro partido ganó Garandá 2-0 ante el equipo de San José. También el otro partido tuvimos resultado 1-1 entre 15 de agosto y el equipo de San Juan. Y aquí está ganando 1-0 el Gumarelo Libertad a Milan, que está ganando 1-0 su partido. Bueno, no pasó nada en esta acción. Se queda con la pelota Yala para la reposición. Está insistiendo el equipo de Milan. Quiere el empate, pero hasta aquí lo está trabajando bien también Libertad en la parte defensiva. Lo está aguantando bien. La arremetida por parte del conjunto del Milan buscando el empate. Continúa 1-0 la ventaja que consiguió desde el primer tiempo el equipo de Libertad. No sé si fue a los 8 fue el gol, tempraneramente, no tardó en demasía. La etapa inicial para el 1-0.
de Ignacio Lurachi. Sí, más temprano sí que, o fue a los 8. Un poquito más temprano. Sí. Creo que antes de los 5 fue el gol. Ah, muy temprano entonces, Gilberto. Sí, sí. Primer tiro libre, pelota parada. Que tuvo Libertad y ya marca el primero. Exactamente. Es cierto, antes de los 5 fue. Forma tempranera. Ya consiguió el tanto de la apertura. Justamente cuando estábamos ya mencionando, estábamos anotando los nombres. Llegó ya el gol. Sí, señor. Ahí va teniendo Ayala. Celso tiene. Va a Libertad. Celso se equivoca. No pasó nada. Y será salida para el arquero Miranda. Albino ya sale. Apura las acciones Libertad. Milan. Porque no encuentra alternativas en el partido para llegar al tanto del empate. Valdés se va a encargar de este servicio manual. Lateral hacia la punta izquierda. Rojas para Monjes. Sigue Rojas. Busca a Valdés. Espínola no pudo. Y sale Libertad. Ojo porque hay espacio y es veloz Ayala. Sí, Ayala. Ahora sí sale el arquero Miranda. Chamorro deja el pase corto para que pueda conducir Ábalos. Ábalos juega para Carvajal. Quita como puede desde el fondo. Libertad otra vez a cargar. Monjes atropella, sale Ayala. Se queda con la pelota el arquero Claudelino. Atento ahí el arquero Claudelino Ayala, que se queda con esa pelota, que ya sale rápidamente el equipo de Libertad. Lentamente llegamos al minuto 17 de esta segunda etapa del partido. De a poco vamos a ir entrando en la recta final ya del compromiso. Libertad continúa ganando 1-0. Será salida para el equipo liberteño. El arquero Claudelino Ayala va a dejar a Julio Lurachi para sacar largo. Ahí pide Ayala. También pide Cantero. Intenta Paredes. Oscar Cantero en la búsqueda. Ya reconquista el jugador Armoa. Juega con Ábalos. Cambia de perfil para que pueda participar Ábalos. Este es Ramírez. Va hacia la punta derecha. Ramírez intenta ganar el servicio de esquina. No lo consiguió, pero consigue lateral cerquita el banderín. Ya va jugando con Adi Ábalos. Va Adi, el centro de Ábalos. Balón dentro del área, saca Lurachi. Queda para el jugador Ayala, Celso. Chamorro se lanza al piso para poder sacarle, arrebatarle la pelota. Oscar Cantero. Pierna zurda de Oscar para Celso. De primera intenta habilitar con el 3 dedos a Paredes. Y va teniendo ese esférico Alcides Paraná. Vázquez. Paredes era el jugador Ayala. Está inhabilitado de vuelta el número 10. Está inhabilitado el número 10. Sí, ya estaba en Uxay, el jugador 10. Y se gana la tarjeta amarilla. Sí, evidente posición adelantada por parte del número 10. Sí. Tiro libre en su terreno para Milan. Va a cargar. Carvajal desvía, atropella a Ramírez. Primero Ayala, el arquero Claudelino. En el piso abraza la pelota. Sí. Ya estaba el arquero, también se queda con esa pelota. En falta, dice el árbitro, la falta fue en perjuicio de Carvajal, será tiro libre para Milan. Sí. Qué buena posibilidad de cargar Gilberto. Otro tiro libre, el que ejecuta bien el tiro libre, tranquilamente puede llegar a complicaciones esa pelota. Tiro libre que favorece al equipo de Milan. Rojas frente a la pelota, el número 20 va a cumplir. Varios hombres de Milan pisando ya el área rival. Grita Ayala, el arquero preocupado. Va Rojas arriba ese esférico a ver quién llega. González desvía, va a quedar para Valdés.
Sale del área Valdés, juega hacia atrás y entregó mal Paredes. Termina sacando ese esférico. Bota la pelota allí. Otra vez Paredes. De la presencia ahí del jugador Chamorro. No, que no se apure es la indicación para los jugadores de la representación de Libertad, que gana 1-0 el partido. Ya estamos llegando al minuto 20. Sí, ya tenemos 20 minutos de este segundo tiempo. 5 más y ya se termina, Blas Antonio. Y será córner, ¿eh? Bueno, córner para Libertad. Bueno, lateral cerquita al banderín. Es la indicación ahí del juez. Libertad quiere cobrar el córner, pero el asistente dice que es lateral. Ahora sí ya lo va cumpliendo. Cantero el que desvía. Quiere Oscar. Ya está en la mano del arquero Albino Miranda. Ya sale Miranda. Apurado el equipo de Milan. Spínola para Armoa. Quita como puede el defensor. Ahí va a quedar para el jugador González. Ahí se muestra Ábalos. También pide Rojas. Adi Alfredo va jugando hacia atrás para Chamorro. Darío ante la presencia y la presión por parte de Cantero. Va Ayala, sale el arquero también. Casi forzó el error ahí Ayala. Sí. Adi Alfredo va conduciendo. Y la réplica ahora de Milan. Bueno, está firme, muy sólido la defensa de Libertad, Gilberto. Sí, hoy está muy sólida la defensa de Libertad. Está sacando toda la pelota hasta aquí, muy atento en el trabajo de la saga central del equipo de Libertad. Será tiro libre de vuelta para Milan. Otra posibilidad de cargar centro en el área. Golpe de cabeza defensivo. Lentamente llegamos al minuto 22. Rojas. Cuida la pelota Rojas. La marca de Paredes. Se le fue la pelota. Lateral va a ser para Milan. Armoa para cumplir. Ya va jugando con Adi Alfredo. Ábalos que carga centro arriba. Lurachi responde con golpe de cabeza. Era Marecos. Ahora sí, Lurachi despeja. Queda para su compañero también. Ignacio Lurachi, el que tiene. Velázquez intenta. Era Vázquez, el número 3. Lateral para Milan, que apura las acciones. Sabe que cada vez le falta menos, Gilberto. Sí, cada vez le queda menos a Libertad. Milan, digo bien, necesita empatar el partido para que se termine. Pero hasta aquí, cómo está jugando la gente de Libertad y cómo está marcando, le está costando toda la gente de Milan. Ya va poniendo en juego Adi Ábalos, el centro, pelota arriba, quiere Valdés. Golpe de cabeza por parte de la defensa, sacó a media. Ahora sí, el centro de vuelta. El arquero Ayala. Sí, grita Ayala. Es mía y se queda con ese esférico. Sí, ahí está Ayala. Se queda con esa pelota. Ya 23 de este segundo tiempo. Queda 2 a Milan. Y así, San Juan empató, Blas Antonio. San Juan empató a los casi 25. 2 minutos todavía queda y va a sufrir la gente de Libertad. Sí. Y consigue este servicio de esquina Milan. 23:30 del compromiso. Segundo tiempo gana Libertad 1-0. Milan lo quiere empatar. Amenaza el triunfo parcial de Libertad. Va para el servicio Ábalos. Corner punta derecha. Favorece al equipo del Milan. Adi Alfredo va al envío. Centro arriba. Segundo palo. Quien cabecea. Atención. Llegó a cabecear Carvajal, si no me equivoco. Sí, el zaguero central. Cabecea, pero no pudo orientar bien a la pelota. Así es. No pasó nada en ese tiro de esquina. Sigue este partido 1-0 a favor de Libertad. Menos de un minuto le queda al partido. Lo va a ganar Libertad. Queda poco al compromiso. Lo está aguantando bien. Zamudio saca un costado. Esa pelota. Lateral que favorece a la representación de Milan, que va a tener otra posibilidad todavía de cargar, por lo menos de ir hacia adelante. Lo poco que le queda al partido.
Pide ahora la gente de Libertad. Armoa ya pone en juego. Para Chamorro, otra vez para Armoa. Chamorro tiene Milan, el capitán que va conduciendo. Rojas intenta. Ahí la marca de Cantero. Marecos sale a cooperar también. Ahora sí para Valdés. Lurachi queda para Valdés. El empate está. El remate afuera y fue lo último, Gilberto. Sí, era el último jugada de Milan, señoras y señores. Así cerramos nosotros una jornada más de transmisión aquí en la cancha del Sport Uponal, día de la fecha 3 de este campeonato. Agradeciendo a toda la gente, a toda la dirigente, a todos los delegados de cada club, a la comisión directiva de Senior Gribucuá. Nosotros cerramos nuestro trabajo por aquí. Señor productor, ¿nos vamos? Nos despedimos entonces, gracias. Agradeciendo en nombre de todo el equipo de Pulse por Más. Gracias a todos por igual y será hasta la próxima.